¡Yo! ¡Vamos al lío, gente! Vamos allá, que esto empieza. Vamos a poner el chat por aquí. Pongo el otro chat por allá. Como siempre. Y vamos al lío. Un día más, gente. Un día más. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Se viene otro día de competitivo, gente. Diciembre de competitivo. Hoy encima, ahora en 2 minutitos se subirá el vídeo de el analizando Dios del Bake Kujira, a.k.a. Vallenato. Qué personaje más divertido, la verdad. Los dos últimos dioses que han salido muy divertidos, porque maman... Es muy divertido de jugar también, tío. Me están gustando mucho los últimos dioses que han sacado, No sé. Es porque están OP quizá, maybe. Pero no sé si es eso. Yo creo que no, gente. Bueno, vamos a ver cómo la con gente ayer se me cayó por la noche. Después del streaming y tal. Esperemos que hoy vaya bien. Que no haya mucho drama. Y que vaya todo lo mejor posible, ¿vale? El Moby Dick, sí, sí. Si encima que no te ven en directo, pues porque no quieres, porque yo estoy aquí. Si no me estoy porque no quieres. Of an engagement here. Don't think there will be a full-on thing. Maybe around this blue buff, though, I want to take advantage of that mage pressure. They do have pretty solid pressure, and the blue buff is due to spawn here. Rundus and Jisoo don't want to give this up, though. We could see blood pretty early. Vamos allá. Estoy poniendo también el de TikTok. Y todo ready. ¡Ojo! Gil en la izquierda que nos han enseñado, pero parece ser que los otros estaban jugando muy agresivos y les ha salido mal o algo así, ¿no? ¿Que habrá sido un rebote o algo? Qué raro, ¿no? Y encima... ¡Ojo! Joder, tío. Parece que estén dejando en ridículo a Oblivion, que el otro día jugaron súper bien contra el Seed 2, Bueno, así Lux. Sí, están jugando en el parche 10-12. Bueno, Gabriel, ¿cómo estamos? Se pone el nombre ello. Lo del Soxy, que yo sepa. Los Aru Scorpion y esos son nombres de SCC. Pero es que los Oblivion son de Shock. Por eso no tienen logo ni nada. ¿Qué dos equipos crees que pasen? No lo sé, la verdad. Porque, o sea, Valkyria seguro. Y si no pasara Valkyria, la verdad es que algo raro habría pasado. Muy gordo. Pero debería pasar. Pero el otro, por lo que hemos visto, aún tengo muchas dudas, O sea, por lo que hemos visto por ahora, tengo muchas dudas. No tengo ni idea quién puede ser. O lo ha robado, el dashboard. If Barrow rotates over there, I mean, probably you've got the damage for it. Raijin has a pretty solid follow-up for Nasha. It's not like the, you know, the Scylla ult. Se viene Invital Verde, Vulcan ult that you kind of traditionally anticipate. Uy, Yoshi está ahí un poco rarete, ¿no? Posicionamiento rarete, Buah, está muerto.
taunted back in. I don't know if the beads are available. Looking for the dash and will find the damage after the fact. Is Miggy needs ¡Ojo! one more bit of it, but won't. ¡Oh! Finds the gray screen as Miggy gets Bonita playeada. Mando Warrior walks back through. Bonita playeada, gente. Y no nos han enseñado la kill en la solo también, ¿eh? Que ha muerto el Soul Laner, ¿eh? Mientras pasaba esto. It was incredibly close there at the end. We're talking like a Guardian auto attack would have sealed the deal there onto Joshy's health bar, but unfortunately for the Arya Scorpion squad, not only do you not manage to land that kill, but looked like in the right lane, Jisoo and Rundus combined to bring down Relentless one as well. No beads expended there, just kind of... El cara a ver, no puede mirarlo todo, o sea, estaba en un lado. No podía estar en los dos, pero lo que pasa es que no hemos visto cómo ha muerto este, pero ha muerto. La verdad que el Jisoo hemos visto a lo largo del torneo que gankea bastante la solo, ¿eh? Busca mucho a los magos. Y Rundas está jugando gente con un Wukong, ¿eh? Que ya sabéis que a mí me gustan mucho más los Warriors que los magos en la solo. Pero bueno. Ojo. Ahí lo tenéis, de nuevo, gente. De nuevo. Le encanta, ¿eh? Voy a subir el volumen de esto. Lo sido muy poco. Le encanta gankearla solo, tío. Lo que yo no entiendo es... ¿Qué trabajo de investigación has hecho tú como equipo? Que te estás comiendo todos los ganks de este tío que literalmente en un día ya sabemos que lo hace mucho, ¿sabes? Solo hemos visto 3 partidos suyos. Y sabemos que lo hace mucho. Solo tienes que mirar eso. Perfectly positioned for follow-up, yes. Madre mía, el Reyin este va gordísimo, ¿eh? Getting an ult, it's dashboard, plucking somebody in with Sobek, grabbing somebody with the Baron ult, whatever the case may be. The setup seems to always be there. A lot of it off of this man on your screen. Está muerto. ¡Ojo! ¿Ha salvado así de fácil sin ultear? Joder. I think makes the space for Jisoo to get out of there safely. Gotta make sure he can get out of there as well. We'll find the Ox form. But a couple picks across the map here hasn't been too big of a gold lead for either of these sides. Just maybe no tiene mana. Se van a llevar el blue de gratis. Leading the pressure here outside of some ganks in the solo lane, but I think it may be a little bit of a fight on the left-hand side as Dashboard stepping up here. My focus is muévete, escucha analista de Mambo. It's about to spawn. Gente, mucho trabajo. Igualmente, según lo que ve aquí, yo a Julio le diré cosillas de lo que ve aquí, pero no creo que se tenga que preocupar mucho Hexmambo por esto. Quizá por los Valkyrias, pero por esta gente no creo. ¿Sabes? Tal cual, ¿eh? Por cierto, ¿no está el Julio hoy en directo? ¿Va a empezar más tarde o algo? Pues va, muchas gracias, mesazo, crack. ¡Hostia! ¡Un sub! Por eso digo, ¿no? Hoy no era extensible. Envíalo un WhatsApp. Premier dual characters as it would happen, very good at boxing in the 1v1. But now the Scorpions with a little bit of space trying to pull this Gold Fury. 4 members strong on this left-hand side of the map. It would be an advantaged fight for them. They want to find. Está muertísimo, ¿no, Dashboard? Buena ulti para ganar tiempo. Uf. Buah. Si hubiera esperado la Ezila, literalmente, o sea, va a salir bastante bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Pero si hubiera esperado la Ezila, hubiera salido mejor todavía. Aún así, 3 por 1, ¿eh? Fatal, fatal, fatal que les ha salido a los Aru Scorpion, ¿eh? Pero fatal. Aún no he visto suficiente, Finger. Aún no he visto suficiente.
so incredibly many resources into trying to bring down the support. And with that Thebes fully stacked up, with that Maui 2, the mystical Ilua or something to that effect, whatever it is, it gives him protections. That's all you need to know, and keeps him alive just long enough there that the rotation can come on in. Oblivion gets an excellent mid-lane rotation there from Joshi, and Jisoo continues to impress on this Erlang Shen, creating so much space even after getting scooped up into the sky by Miggy with the Naja ult. And we're starting to see the puede que tenga scrims. A lo mejor hace después de scrim por la noche. I said that the Raijin has solid follow-up for a Naja ult, excuse me. A lo mejor hace por la noche. In that situation, just wasn't good enough. Deep in the enemy jungle is relentless. Va a estar muertísimo ese tío, He's there to help out, but be there a little bit later as Rundas into the ultimate. J grabs a kill on the other side of the map, but this fight is far from over as relentless one combines. Pues no, porque no tiene mana al Rundas. He finds Jisoo. Rundas now without the ultimate for safety needs a little bit more damage and is diving the tower for it. Miggy with the Madre mía. kill and a 3 for 0 across the map as Joshi finds the rotation. Gotta look out for Payro though. He trades one back, but with this dive in, you should get the trade back. And a 4 for 1. Aru Scorpions find blood. Aru Scorpions do, and Barrow 3 por 1, bastante pochardo esto, his way on out of here. Dashboard 5 levels down. Unlikely to land this kill, we'll say, and the Scorpions get an excellent fight there around the enemy blue buff, where Rundus unfortunately just doesn't have the mana required for that style of engagement. He gets into the somersault cloud and buys himself some space, but obviously Jisoo had other demencial la diferencia de level entre estos, O sea, Mando Warrior level 10, los otros level 12, pero es que hasta el support es 12. El support te saca 2 niveles. Mando Warrior es una carencia importante en equipo de Oblivion. De momento no le hemos visto hacer una buena partida, I mean, does Miggy need to be more patient with these ultimates, or is it okay to be throwing them out just because of how early we are in the game? Pues no lo sé, Daniel. La verdad no lo sé. He's got the Jotun's Wrath already online, building into what I'm assuming is a Magi's or a Spirit Robe or something, but the more you can put pressure on these beads timers, the better a character like Naja gets. And Gino on this Ganesh, not the traditional style of support you think of when you're considering something that burns beads. It's usually like a Ymir and Athena, something like that with very reliable, hard crowd control. But if you don't have beads next to Gino and he just silences you and prevents you from jumping away or using reliable follow-up damage, that's just as impactful as a solid, hard crowd control. So you do have to be very careful about how often you're willing to use beads on whatever nefarious things that Miggy has planned for you. Look for this rotation. They bring the beads off of early. La verdad es que bastante pánico, ¿no? Esos beads. On that left-hand side, but I mean, my question now focused around this Gold Fury. We did see a grouping earlier on by the Scorpions around the objective and end up losing them a fight at the time. But I mean, now you see Jisoo over here on this left-hand side, Joshi maybe in the vicinity as well, as they start to ask the question of if they want to pick it up. And in fact, it looks like they might just. El equipo Scorpion es un equipo, el equipo de Oblivion gana la línea. Un poquito. Which is where the Aru Scorpions are. They'll take that objective for free, and because Oblivion maybe hesitated on pulling that trigger, they won't get the Gold Fury. Pero es que Oblivion esta partida no gana ni línea. Al menos la tuvo, vaya. Where Jisoo's walking right now, just about 3-4 people pinged out on the map right there. Aru Scorpions had all the information they needed. Esto huele mal, tío. O sea, empezar esto huele fatal. Todo lo que fuerces en la dúo ahora mismo me parece una castaña, teniendo en cuenta que tu Anuru está en la mierda a pesar de haber hecho antes un 3x1, tío. Ese Ganesha va level 13, da mucho miedo. O sea, yo veo ese Ganesha level 13 siendo la de carry y digo, es que, bueno, me salgo. Me salgo la partida, tío, no hago nada, ¿sabes? Yet they're still the ones trying to force the issue, clearly thinking that either they have an opportunity or maybe the game's getting away. Ojo, puede ser buena, ¿eh? No es suficiente. Ojo. Si Alimpal lo mata, ¿eh? Oh, no tenía aún, ¿no?
find it through the minions all the while. Miggy finds a kill on the right-hand side, and the Aru Scorpions survive in the left, get a kill on the right. Maybe now they're the ones with the man advantage. They are still trying to dive onto Gino here. Dashboard wants to crowd control him, is not allowed to. Tower. Buah, ¿se lo cargan? Puede que sí, ¿no? ¡Qué buen pilar! A ver, que tío lo atraviesa, literalmente. Gino lo atraviesa el pilar, pero si no tiene 3, está muerto. Buen piqueo aquí, ¿eh? Y llega rotación, Anur con salto full kamikaze, pero literalmente kamikaze, ¿no? O sea, está muerto, supongo, ¿no? Buen básico de Yoshi. Salta in, ya no tiene nada y se muere. Una lástima porque ha sido por la rotación de Morgana, ¿eh? Si no hubiera rotado Morgana estaría eso muy bien, pero ha sido clave. Esa rotación no se la esperaba y muerto directo, ¿sabes? Hasta luego. On the way as well. Ultimates available as a jump over the wall. Oxform comes through looking for it, and Oblivion takes it away. ¡Gol! ¡Robada de Oblivion! Perfectly, and they'll survive too. Rundus chalk up another one for the kid. Esta partida, gente. También os digo una cosa, muchas veces no es solo culpa de que hoy te la han robado tal. Es que puede pasar precisamente porque no tienes una setup con Secure. Hay cosas que son buenas y cosas malas en ciertas setups. Por ejemplo, tener un rey y medio da mucho daño, bueno, uno contra uno, todo lo que tú quieras, pero no te va a asegurar un objetivo. O sea, llega a decir la que tiene Secure del 1-2, más básico de Polinomicon y probablemente quita más que todo tu kit, ¿sabes? Directamente. Y encima de una. Es mucho burst damage, ¿sabes? Es mucho burst damage. Está muerto, ¿no? Bueno, ha sido Beats. Supongo que Beats por ulti lo firma y ya está. No se complica mucho, está muy bien. The 1v1 engagement, as we still have yet to see. I mean, the fights keep being brought over to the hunters, but the hunters haven't really come to the fights yet, right? I mean, and we're nearing those later stages of the game, close to 20 minutes now. This is the second beacon, in fact, that spawned. Looks like it will go to the Scorpions. Oblivion not in a position to step up. Of course, they've amassed a little bit of a lead, right? About 3,000 gold here at 18 minutes in. You look at the compositions, late game fights versus siege potential versus fire giant potential. I mean, is this enough of a lead? Tiene Crims a Julio, gente. To feel comfortable trying to maybe start pushing this tier 1 down? I mean, I'll ask that. They clearly think the answer is yes, because they'll walk under the tier 1 and won't take a full-on fight, but they'll get the map space in return. Después de Crim dice que estará. ¡Ojo! Uf. Malardo beats encima, ¿eh? A ver. Hostia, no falles eso, Yoshi. Que estás tuneado, cabrón. Looks like they'll just have to settle for Barrow's beads. They smell blood in the water, though, Frog. Jisoo is off to the side. They want this engagement bad. It's a lot of posturing thus far, and the health bars will continue to fall. No major. La verdad es que si rota ahora mismo el Howie peligro, ¿no? Uy, están en 4 para 5, ¿eh? Están en 4 para 5, tienen que forzar. Mirad el Howie, no va a rotar. Bueno, ¿no cava a todos? Pasa que el Dashboard está demasiado low, se va a morir, tío. Rarete todo esto, te lo digo. Rarete de cojones, cabrón. Pero bueno, les sale bien, creo. Más o menos, no del todo, ¿sabes? Al final les sale fatal, tío. Madre mía. Despite the chase down, Bayro survives. Oh, you hate to see it if you're an Oblivion fan. Joshi just inches away. So juega X-Man Boy, sí. Hoy juega. Lo que pasa es que no lo veremos porque juega Scrims. Una pena. Barrow without beads, because remember he used those earlier on that landfall from Dashboard, but unfortunately for Jisoo, he is 5 levels down. The mid laner for the Aru Scorpions, the only level 20 in the lobby for Baronary, who took 1 spill early on and hasn't looked back since then. And you asked me, is this a solid enough lead for the Aru Scorpions to be working with? I mean, we're getting to the point where some players are taking over to level 20, some earlier than others. Again, it is really just Barrow so far setting the pace, but
I think that our Scorpions are likely pretty comfortable with this lead to the point that they think that they can just go for this fire. Yeah, I mean, they're looking pretty comfortable around the fire giant. Runes. Muy bien le ha hecho el rundas, ¿eh? Ha visto que se giraban todos para él, dice tiro ulti directo. ¿Está muerto igualmente? Ok. Está siendo rarísima esta teamfight, pero no les está saliendo mal del todo a los Oblivion, ¿eh? O sea, para lo por detrás que van, Gaiji está súper mal posicionado. Pues está muertísimo, cabrón. No, esto les sale bien, ¿eh? Mirad lo que están estos, tío. No quieren más. Rarete, solo un 2x1, pero bueno. Han gastado demasiado en Wukong. All things considered, because remember, our Scorpions, the ones that were pulling that objective, forcing that fight to begin with, not the end of the world that you end up getting one more kill than the enemy squad gives you a little bit more time to delay and get the rest of your members caught up, because it is some pretty serious level disparities going in favor of the Aru Scorpions. In particular, I'm looking at this support gap. I mean, Gino has 2 levels up on dashboard and 2 pretty critical ones at that, hitting level 15. Predicciones para esta tarde-noche. Este es un partido muy impredecible. Se lo lleva bien Oblivion, se tienen que pirar. Nice. Quieren forzar fire, ¿eh? Están rotando todos. Ah, les han visto, ¿eh? En Ward. Ha sido ulti de Neza, ¿eh? Ulti de Neza, gente, por los bits del mono. Vaya ulti del puto Vanur más mala que el hambre, cabrón. Esa ulti buenísima de Maui. ¡Puah! No sé, tío, el otro día, ¿quién decía que el Maui era malo? Me cago. ¿Quién me lo decía? ¿Era Zilux? Ah, Pablo, era Pablo. Mira eso, pa. Mira eso, pa. Pablo me refería. Maui is so cool, man. Shoutouts to Aggro for just how awesome this character is to watch play, because Landfall is your game-changing teamfight ultimate for these supports, and Dashboard makes it very clear that he's rehearsed on this pick, that he absolutely makes the big bucks when it comes to this one. Ya no te parece tan malo, ¿eh? Es muy bueno el Maui, tío. Who is just ready and salivating to feast on that opportunity. Hits 2 with the I'm a Monster, really kicks off that engagement for Oblivion. Now they've got a reasonable team fight advantage here. It's a blink in. Dios! ¡Oh! Aegis. Madre mía. ¿El Gaiji qué hace ahí? Bits de Gaiji. ¡Hostia! Y el pavo ese ahí metido, ¿sabes? Rarete. Yep, getting the Aegis off of Barrow in particular is a big one, because he's been playing pretty. Han gastado cositas, and if you can catch him with any stray damage in any of these engagements, that is going to be very meaningful. He's top of the player damage charts. Again, he was the first guy level 20, less relevant now, but sigue pareciendo medio pero huge there, because he has certainly had pretty significant impact a ver, on this one, shutting him down again. A lo mejor con mando no se juega tan bien o algo, tío, Pablo. Y ese es el problema, por lo que no te gusta. That huge team fight ultimate that Dashboard's been using, and all the space goes to the order side. ¿Los top de NA de SPL o de SML? Marek. Si hablas de SCC son Valkyrias y los Weavers, en principio. ¡Ojo! Bits. Es que mira el Maui cómo fuerza constantemente cosas, tío, con el pool. Es muy tocho, tío, no para.
cover up the weak link here in Relentless One. No CC immunity for a little bit, so they got to play a bit more passive. And despite being behind pretty early on, even into the stages of the mid game, Oblivion have kind of come into their own here in the late game. What was a very small gold deficit is now a very small gold lead, which not meaningful of itself, Frog, is just indicative of the fact that the momentum of the game has kind of changed, and Oblivion are the ones calling the shots here, at least as these Titans group up. Gino and the rest of the boys look like they want to take a fight, but nobody's quite sure yet. Buen silencio, tío. La verdad, el silencio de Ganesha jode mucho, ahí. The Titans, and once again, posturing and poke coming through on both sides. Relentless One poke down early. You got to be wary of the relics. Here's the full-on engage. He's in from Oblivion. Health bars falling low for the Chaos side, though, as they try to trace forward. But it's actually the Ha estado bien la entrada, ¿eh? Ha estado bastante bien la entrada. Han gastado un montón de cosas todos por eso. Ha sido un disengage muy bueno, pero también los otros han gastado un montón de cosas. Pero esa pelea en la jungla está un pedo de Oblivion, ¿eh? Even if you take a look at the relic situation, I mean, I expected somebody to have invested a ton of resources into that fight. In particular, it looked like the Scorpions, being the ones on the back foot in that one, would have likely needed to burn. Lo que pasa es que Wukong, I mean, for every defensive, no me gusta que no haya ido a Bluestone, tío. Me parece troleada, la verdad. Con lo que quita el puto Wukong con el Bluestone. Lo que pasa es que tampoco va a mucho daño. Pero por eso el Bluestone te da mucho daño base, ¿no? Sin más, está bien. Es rarete, rarete. Feels like they could have gotten a more overwhelming advantage off that one. Gaijay somehow escapes that one unscathed, so he doesn't have to worry as much as the rest of the members about a potential engage here. But one more landfall could be the difference maker around this FG pit. Dashboard off the mark with the one prior around here in the jungle, around the Fire Giant pit. If he lands one here on Baronary, for example, who again has no beads, could be the changing point for Oblivion, who have been on the front foot, but just waiting for that 1 foot into the door to open things up. I think that's going to be your best. Lo que sí que tiene Morgana es que es muy molesta a través del muro, relying on some kind of all-in engagement from Jisoo and Rundus, who they have been pairing pretty well together. I mean, these blinks very coordinated. Everybody seems to be on the same page, but at some point you gotta, you know, call somebody else's jersey number, let somebody else get involved. I feel like we've been here before. As once again, it's Oblivion. A little bit of positioning around this Fire Giant, looking for the big ultimate, the game-changing pull in, the taunt back from Jisoo as well. I mean, they have so many engagement tools, just looking for the right moment. And I mean, if they keep this up much longer, you're going to get to an enhanced Fire Giant state. It's been maybe 10 minutes now. Se han calentado, creo, ¿eh? Around this objective is Relentless Ojo. One. Maybe starts things off, but it's Jisoo. Uf, vaya mierda de engage, cabrón. No, malardo este play, ¿eh? Malardo que flipas este play por parte de Oblivion. As Miggy trying to make the space in the front line, Barrow into the ultimate, the taunt back hits two, and they're caught in the damage. Barrow and Gaijay combine to take down some members, and Oblivion now on the retreat. Rundus running the wrong way as the poor members of the Scorpions find the malardo el engage, ¿eh? onto the soul laner, and o sea, ha sido de los engages más malos que he visto nunca. And you live or die by the engagements with the composition like this. Jisoo blinks in, unfortunately catches nobody with that 9 turns blessing taunt. And unfortunately for Oblivion, Dashboard very much expected people to get hit by that 9 turns blessing taunt. Burns the landfall on top of Jisoo because nobody was around him. That's 2 ultimates and a blink already invested in that one. Es que el Blink Town te ha intentado darle a 2, pero igualmente era mal Blink Town. Aunque si al menos le dabas a Neza no estaba tan mal, pero es que creo que ha fallado también. Ha sido rarete. O sea, no es el engage que quieres hacer ahí realmente. Aún así ha sido ulti de Maui a Pekín. Última web Pekín, gente. La ulti del Erlang que no ha llegado a dar tampoco. El Ciel acaba 1 de vida en un segundo.
And Joshi, unfortunately, no beads had to burn those earlier on. Just has to take the entire rarete. damage of that Taiko drums and whatever other follow-up they had coming his way. The Aru Scorpions, despite being on the back foot for what feels like the last 5 to 10 minutes of this game, just finally cause Oblivion to make a mistake. I mean, if you're constantly playing on that edge, forcing Oblivion to be perfect, at some point they're going to drop. A ver la defensa, gente. Which opens up the conversation for what did the Aru Scorpions Decentilla, pero because they've got it on all 5 members. No tienes un Google, Not missing relics for much longer, so they could go for a bit of a lengthier siege here. You can definitely get T2s here. I mean, they're doing la tier 2 evidentemente tiene que caer, pero no es un EFG. ¿Cuánto queda de Fire? 2 minutos y pico les queda de Fire aún. They can invest into that, but something tells me with this Pyromancer bomb that Gaijay has, the fact that they're already grouping up around this mid lane, I think a bird could be in the cards for the Aru Scorpions. It's just a matter of, do they want to go for it now, or do they need to reset first? Well, I mean, these fights get maybe a little bit harder under the towers if you're the Scorpions, right? Because those ultimates that we've been talking about, yeah, you force them to make a mistake, and you're off the mark with the landfall. It's a lot harder to be Uy, es impale. Lo que pasa... ese down de mierda otra vez, tío. Ojo, eso ha sido bueno, ¿eh? Ese en que sí que ha sido bueno. Vale, le han entrado súper bien al Gaiji, ¿eh? Buen rebote. Lo que pasa es que ha muerto la DC, también va a morir Migi. Si muere también. Troleadita, ¿eh? La ulti de Maui de nuevo, siendo clave, ¿eh? ¿No es más recap de la velocidad? No. Lleva 40. Qué buen... Buah, qué buen knock-up, ¿eh? ¿Van a morir aquí todos? Qué buen chase. Pueden seguir un poco más, supongo. Tienen que ir con cuidado por eso. A ver, no pueden hacer mucho más, pero los otros tampoco se pueden volver muy locos, ¿eh? Que tengan el equipo Scorpions. A ver, el Ganesha es el tanque. Cuando no tienes doble frontline, pues tienes un tanque solo. Tienes un semitanque, que es Morgana, que aguanta suficiente, pero no tanto, ¿sabes? Aguanta suficiente. O sea, la diferencia entre un... Es como... Para que os hagáis la idea, ¿vale? Un mago solo, más o menos es como tener un Wukong en el equipo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí tienen Wukong. El Wukong gana más espacio, pero aporta daño, ¿no? Esa es la idea. La idea de tener un Wukong es que aporte daño también. No quieres un Wukong solo para que sea un Warrior. Si quieres un Warrior tanque, te pillas otras cosas, ¿sabes? Entonces, realmente tienes esa frontline que está muy bien. Y el Erlang, que también va híbrido de tanque, y el Maui, que aplica protecciones y va de tanque, ahí tienen 3 tanques. Mientras que los otros solo tienen Ganesha y un medio tanque, que es el otro, la Morgana tanque. Pero claro, Morgana tanque es relativo, porque va con 2 ítems de tanque solo, ¿sabes? No es lo mismo. Ojo. Vaya daño que hace. Creo que está muerto ese tío al caer, ¿eh? Sí. Qué buena salvada de los compis, ¿eh? Will be the one to fall, and that's a bad time to fall, Kaiser. The Fire Giant is right around the corner. Como estamos viendo, SCC DNA. Los Path to Wars. Lo mismo que vimos la semana pasada, pero de NA. ¿Hay gente que juega al Dota? Sí la hay, pero esto no es Dota. Hay gente que juega al Dota, sí. La hay. Tienen que ir con cuidado, no trolear mucho. Así que... Han tenido que gastar el Beats, ¿eh? A ver. Bueno, que es esta troleada. O sea, el blink de Rundas ha sido lo peor que he visto en tiempo, ¿eh? O sea, si no vas a hacer el engage, no tiras blink, ¿sabes?
Pero es que han gastado el blink para nada, ¿sabes? Y encima le han forzado los bits al Erlang. Eso sí que es más putada, ¿eh? Erlang sin bits es un buen piqueo para Neza. Lo que pasa es que tampoco tienen tan buen combo para matar con Neza. Si tuvieran Neza Todd, Neza Kukulkan, Neza Ra incluso, ¿no? ¡Ojo! Ah, trolea ahí rundas un poquito. Pasa que va a ganar espacio. Le han llevado Oblivion con el Secure. Es Fire gordo. Ahora tienen que intentar salvarse, que el Mando Warrior está más muerto el cabrón que la hostia, pero cuidado. A ver. Está muerto. Pues tienen 5 vivos, los otros solo 3. Aunque tengan EFG, seguramente pierdan algo. And it's going to have to be Dashboard coming up big here. The only one with the ultimate. It has been game-changing, but is it going to be enough for them? No minions available here, so they pull back. It's just Gino there, but the damage is good for a second. Down to half HP, and the Phoenix now taking Tenían the un... brunt of it, and will fall. A ver, si solo tiran un Fénix, realmente te conformas, ¿eh? O sea, tampoco te han arruinado tanto. El Fénix de medio te da un poco igual, ¿no? Sí, sí, porque Cilux, tienes que tener en cuenta que si eres bueno en NA estás en la SPL. Si no eres bueno en NA, pues estás en esta liga. A ver, y no es porque sean malos. Hay algún equipo como Valkyrias que son ex-SPLs y nivel alto de SPL también, de que eran muy buenos. Hay gente muy buena ahí en ese team, por ejemplo, ¿sabes? Ha sido más troleada que otra cosa porque se podrían haber ido. Yo creo que el Rundas podría haber vendido, por ejemplo, al Mando Warrior más fácilmente. El Main Giso creo que tendría que haber vendido al Mando Warrior y que se fuera y ya está. Entraba ahí a pegar como en plan, va, voy a intentar ayudarte con daño, pero no era necesario. Era mejor perder uno y tener luego 4 Fires. Y aquí tienen 3 Fires, que tampoco... Madre mía, el Gino ha pillado, ¿eh? Nah, esto ha sido muy buen engage, ¿eh? Esto ha sido muy buen engage a la backlane. Fijaos. Fijaos en este engage. Muy distinto, ¿eh? Aún así ha sido un 1 por 1 de momento. Solo un 1 por 1, tío. Me sorprende. Mando corre. Con el buen engage que han hecho en la backlane, no sé quién cojones se ha cargado a los otros. Ha sido bastante malo eso. And they'll get slowed down, but they can't decide on a target. Dashboard gets away. Runas finds the escape on the left-hand side. It's so much damage into these tanks, and at this point they've wasted casi salta, ¿eh? Casi salta, pero la cosa es, también os digo, bastante random. Y la venta del Mando Warrior como muy pronto, ¿no? O sea, haz algo, ayuda un poco, no sé. Ha puesto un pilar y ha dicho suficiente. A lo mejor el otro le ha dicho vete, vete, vete y ya está, ¿no? Por si acaso. No se joda del todo la partida, pero yo qué sé, tío. En este torneo en general, en este equipo, el Mando Warrior es el que menos me está gustando, ¿eh? El AD Carry. Que antes era solo laner ese tío, por eso. Pero se cambió de rol, creo, esta season. And the Scorpions have continued to impress. In particular, the mid-jungle of this composition has been, you know, I said Miggy has to drive the bus, and he's been, like, Tokyo drifting it around the corners in this game so far. He is absolutely the guy to watch to create all of these opportunities. He's got... Veremos a ver qué tal. Sí, sí, la Scaridif, ¿eh? Sí, el Yoshi lo hace muy bien, con algunos picks mejores, con otros peores. Main Giso creo que lo hace bastante sólido. El Rundas el otro día con el York no me gustó mucho, la verdad. Lo hizo decente y tal, pero normalillo. Esta partida creo que está haciendo mucho más espacio, está jugando mucho mejor. Creo que han hecho una entrada muy buena, por ejemplo. A los carries. A mí el que más me ha gustado es el Jisoo. Creo que en todos los games ha sido el que lo ha hecho mejor en general. En todos los games.
Había alguno que no está tan fuerte tal, pero por lo general, y de hecho este ha empezado un poco flojo, pero se le está viendo que está haciendo mucho, ¿eh? Sí, a ver cómo jugar lo hizo muy bien. En general lo está haciendo muy bien, ¿eh? En general. In Oblivion just haven't been able to make the same magic happen with these landfalls, with this taunt into the Scylla ult. Mando's been pretty. Solo queda una wave de fuego, realmente no van a poder sacar nada de este Fénix de medio, por lo cual están bien realmente los Oblivion, pero a ver qué pasa aquí. But somebody's got to step up and make a big play here around this FG. Well, Fire Giant now back on the map. It's been a bloody game, Kaizo. 41 kills in 41 minutes. And the next couple of kills matter more than ever as Mando Warrior. ¡Oh, qué buena! Pasa que me está faltando gente ahí, ¿eh? Follow-up was there, but the damage prevented his main. Jisoo finds an engagement of his own. The right-hand side, you drop the suns down the Dharmic pillars, and it's a ver qué pasa aquí. El Dabor está pillando muchísimo. A ver, ¿están todos tocados? Ha habido muchas cosas, muchos intercambios de bits y de mierdas, o sea que bueno. El que está reventando es Rain, 48.000 de daño, tío. Está reventando bastísimo ese hombre. Es que también Neza que va con mucha defensa, Neza. No tiene tanto daño, pero defensa tiene que flipan. La pompa al Discord del starter se va con más defensa que daño. So he holds onto the cooldowns, trusting his team, and then Jisoo's just on an island. I mean, he can't go in by himself. Rundus was caught peeling for his own backline there, so not enough damage required to bring down Baronary, even if they did all in. Despite the fact the dashboard pulls in too, I mean, it's Miggy. Tiene que ir con mucho cuidado al mando, porque Miggy tiene ulti, él no tiene bits, si lo saben. De hecho, hay mucha gente que no tiene bits, si lo saben. Mira, Miggy. Eyes on some of these critical relics. Beads down for 3 members of Oblivion as Fire Giant gets low and maybe not looking to be secured. They'll hop off of it and Miggy into the air he goes. Somebody's looking for the Miggy está súper low, pero no va a morir o no. No muere nadie, cabrón. En esta partida. Bueno, un muerto, menos mal. La hostia. The timer runs out just barely. Okay, it's Mando Warrior. He's got to be careful backing right there. They're gonna have a little bit of fun at the end there, but once again. Madre mía, tú, ¿por qué no muere nadie? Only one to fall. And a pretty big one too, because Relentless won a big facilitator for the shenanigans that the Aura Scorpions have been up to. Pero es que la Zila ha tirado solo el 2 pensando en que lo mataba con el 2 a Neza o algo así, pero tenía que haber tirado 2 ulti y lo mataba directo 100%. Vale, bueno, un pique un poco rarete, no sé si van a conseguir algo, ¿eh? Sí, muere, sí, al menos. Está ganando mucho espacio el guiso, ¿eh? El main guiso, la verdad es que cuando tira ulti es demasiado tanque, ¿eh? Porque va con una will híbrida, gente, y las mitigaciones de la ulti de 30% se están notando muchísimo, ¿eh? Bastante loco. ¿Ahora qué haces? Tienes 2 muertos, no puedes hacer nada, la verdad. Tienes que regalarlo. Esto es lo que no tienes que hacer, comerte daño aquí de gratis. Pasa que está pegando solo un pavo. ¿Puede pegar a alguien más? Por favor, necesitan ayuda. 44 minutos del primer game del set. Primer set del día, ¿eh? Hoy creo que va a ser un día largo. Creo que entre sets voy a irme a pillar el de esto. Voy a irme a pillar un monstruo o algo, ¿eh? Y hoy tiene pinta de día largo, tú. Tiene pinta de día largo. Si el primer game del primer set ya vamos por 45 minutos, hoy toca, vamos, monstercito, que nos acostamos a las 3 de la mañana, gente.
They are, really? Apparently. Yeah. Wow. Wouldn't you know that? Isn't that awesome? That's so crazy, yeah. Especially since they have some of those things on that side. A lot of 3K pots, a lot of defense pots coming through as you see 2 in the pocket of the solo jungle here. I mean, my key though, right? They have to make. En una de 50k de daño en un game. Es difícil, es difícil. Es que son muy largos. El game es muy largo. Y encima, no solo es muy largo y hay muchas hostias. ¿Cuándo se le graba la duel? No tengo un cuándo concreto. A veces por la mañana, 10 de la mañana, a veces a las 2 del mediodía, ¿sabes? Como random, ¿sabes? La verdad. The Titans are leaving. That's a good point. So even if Oblivion breaks the base here, there is no Titan. 4 de la tarde antes de empezar el directo, ¿sabes? Es que depende. El Typhoon no está nerfeado en este parche aún no. Este es el 10-12, gente. En el 10-13 está nerfeado. And at that point, if you're the Scorpions, why not just all in this engagement, even if you get completely wiped? La cosa es que no tienen mala defensa los otros, ¿eh? Ulti de Ganesha es muy buena para defender. Lo que sí que la Zila no lleva polinómico, ¿eh? No me gusta. Por lo que sea, no me gusta. ¡Ojo! Bombazo. Uy, han reventado, tú. ¡Hostia, han tirado al de la izquierda! Ni te das cuenta y te han tirado al otro, tú. Joder. Y los titanes en la derecha, nadie aprovechándolos, es el play más lamentable que he visto en mi vida, sinceramente. O sea, tienes EFG y no usas el titán para pushear, tío. Es un poco troll, ¿no, cabrón? O sea, literalmente pones... Pusheas el titán y te vas a las otras líneas. Aunque no hagan a las otras líneas, ese titán tira todo. Pero, cabrón, es que no han hecho ni eso. Rarete, rarete. O sea, tenías que tirar el titán ese y luego irte, ¿vale? Y dejar que tu titán sea el que haga el trabajo. Simplemente. Y ya está. Y encima, no solo la gente no entiende el potencial del titán, la gente no entiende el potencial del EFG. Son pro players, gente que juega en ranked alto. Les cuesta mucho entender que cuando tienes el EFG, tú coges con un carry y entras y te tanqueas el Fénix porque lo matas de 3-4 básicos. ¿Qué pasa? ¿Nunca han tenido la típica ranked del guarro que te hace backdoor? Que hay siempre un puto subnormal que coge el EFG y lo único que hace es ir a una torre, aunque no haya nadie y ellos estén en la otra punta y te la tira de 2 básicos, tío, ¿sabes? ¡Buah, chaval! La Zila. Dolor, ¿eh? Madre mía, el daño de Zila, tú. O sea que... Uy, ha troleado un poquito Zila. Ha troleado muerto. Bastante troleadita, ¿eh? Ha muerto Yoshi ahí bastante troleado. ¿Y no van a tirar esto? ¿En serio, tío? ¿Van a paniquearme esto, tío? ¿Pero qué están jugando, tío? No paniquees aquí, cabrón. Un poco de cojones. Sois 4, no importa. Están vaqueando. Nada, pero Fénix no han podido darle. Pero lo más raro ha sido ver el Anur pegando la ulti en el combo del... O sea, el Maui ha puleado y el Anur, en vez de pegar básicos, le ha pegado la ulti, tío. ¿Por qué cree el Anur que pega más su ulti que sus básicos ahora mismo? Cuando va literalmente con 6 ítems full will que tendrá poti de 3 casi fire. ¡Ya, cabrón! ¡Pero pégale un básico! ¿Sabes? Joder, la ulti ahora ha pegado negativo. Nada, me está decepcionando mucho Mando Warrior, pero ya me decepcionó el otro día, así que... Las invites. Mando Warrior. Otra decepción. Sí, es como que piensa que cuando pulean, como que tienen que... A ver, puedes tirar el pilar y pegar básicos que literalmente revientas. O sea, literalmente revientas. Pegan más con un básico que con toda tu ulti, creo yo. Con la ulti que llevas, ¿sabes? Buah, el Jisoo se ha colado, ¿eh? Se ha colado, gente. La va a liar. Este era va a liar. Clarísimo que la va a liar. Puf, la ha hecho perfecto. A los 2 carries, tú. A los 2 carries. Él solo, míralo, tío. Ahora entra el otro, perfecto, el mono. Ya está. La tienen. Lo que pasa es que le han vendido un poquito, ¿no? Bueno, se han cargado a Miggy. Nada, la ha hecho perfecto Jisoo. Grande Jisoo. Yoshi, no me troles. Yoshi, no me troles.
Yoshi, no me trolees, tío. O sea, acaba muerto 2 de los de Oblivion, que por cierto, uno es Mando Warrior. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, cabrón. He forced the beads around the speed buff there means that that's a very critical member missing from the Oblivion fight. Los dedos se ven a esta gente. A ver, Oblivion es SOC, ¿vale, gente? Los del SOC también pillaron bastante en Europa. Es normal. Pero esta gente está peleando contra los de SCC de NA. Lo que significa que tienen el mismo nivel más o menos el SOC que los de SCC de NA flojos. Porque este SCC de NA a lo mejor los Aru Scorpion son el top 5 o top 4, ¿sabes? Entonces... no sé. Aún así ha paniqueado mucho el Jisoo porque ha llegado muy bien el otro. Falta mucha comunicación en este equipo, por eso. Me da sensación de que falta comunicación a veces, de en plan... El Jisoo no tendría por qué haberse ido ahí si venía su compi ya, ¿sabes? Se lo llevan los Scorpions. Ha llegado el Jisoo ahí. Justo le han cortado el taunt. The protections, but the ultimate will be good for the survival until Dashboard is silenced and caught in the slow. The Scorpions trying to chase down. Vale, lo están haciendo bastante bien. Pueden pelear aquí, quizá. Esa ulti de Anur está bien porque no puede pegar a través del muro. Correcta, bien, 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 bien. Se le está dando la vuelta a la lucha, ¿eh? Sí que podían pelear bien. Bien hecho los Oblivion. Goodness, they got out in time though to save the other 4. Only losing one there is not the end of the world, but you have to imagine that Relentless won just a little bit too far forward for that engagement. They won it completely. Dashboard had less than 20% HP in the air. You know where he's going to be landing. Everybody culminating around that target. A ver qué hacen. Tienen uno muerto mucho rato, 50 segundos de un tío muerto. O sea, ¿esto qué se supone que es? Un rush a la izquierda. Creo que es un rush a la izquierda, pero han pasado todos por la torre, por encima de la torre. O sea que literalmente saben que están yendo para allá. Lo que pasa es que parece que ya no llegan los otros. Van a tirar la torre. ¿O no? No entiendo, tío. Hostia, vaya columpiada, cabrón. ¡Ojo! Hacen olín, ¿eh? The mark and Barrow not Gino looking for the combos as Miggy takes one up and I'm a monster misses the health bars. Look at them for Oblivion, they're so low. Guy J takes down Rune, does one more. ¡Plótalo! La Escila no la ha dado dos. What? Hubiera matado al Rayín. No entiendo. For the Phoenix for Oblivion, man, who's running the wrong way, man. He's not gonna get the back off. It'll be Relentless one taking him down, and a 4-man F6 go next. on the attempted Phoenix. The Aru Scorpions with EFG on 4. Mi equipo me trolea. Back. It's only Jisoo here to defend against 5, and Kaido, I don't think he can do it. It's a tall task for any player, any build, any god, but Surrender Vote will unfortunately go through there. But what can you do at that point, man? Because Oblivion, 53 minutes, almost 54. Está mentalidad aún, gente. La anda F6 después de 50 y pico minutos de game. No. O sea, he visto troleadas y luego está ese intento de pegarle al Fénix. Tirando tremenda mierda de ulti de Maui, todo el combo mal, el Cira falla la ulti, o sea, Dios. No que no era perdido, no, ahí ya habían perdido. Era F6 porque ya era F6, pero daba igual, ya se finisheaban. Al final estaba Erlang contra 5, ¿sabes? Así que tampoco nadie va a juzgar ese F6 como algo negativo. Nos han hecho perder 30 segundos menos de tiempo. No hubiera cambiado mucho, pero bueno. Que no le defiende como un campeón, sí.
Mirad, es que vaya troleadas de todo. Mira aquí la ulti de Anur, tío, en vez de pegar un básico, tío. Es que clave, totalmente clave, tío. Y aquí luego el Yoshi trolea y se muere, tío, aquí. Que vaya castañazos que ha metido el Rayin, te digo, ¿eh? Le ha metido 2 golpes del 1 de 390 cada uno. Creo que ha sido eso. Hostia, el puto daño, colega. Nada, ridículo. Pues sí, creo que luego, después de este set, no. Pero si el próximo es como un poquito larguito también. Aunque este podría acabar pronto. O sea, somos un poco pesimistas, pero si se va a 2-0 realmente no es tan largo el set. Pero si se va a 3-1, partidos de 50 minutos, bueno, acabamos pasado mañana, ¿sabes? Aún es temprano, pero es el primer game y ha acabado a las 6:08. Y esto empieza a las 5:10 más o menos empezó el game. Final bien Pepo Clown. Sí, un poquito quite. Pero bueno. Nos tenemos aquí la crossover con V-Shojo. Al menos algo nos queda, gente. Algo nos queda positivo. No todos son desgracias en esta vida. Ay, Dios. No hace nunca hace lo que debe en las teamfights. El Warrior no hace nunca nada. Ni en las teamfights ni fuera de teamfights. En la línea la ha perdido de paliza, pero también han perdido... Es que el late lo veo muy perdido, como que no sabe qué hacer. A ver, el tío era main warrior antes, tío. Era literalmente main solo, ¿vale? Pero este año cambió de rol. Pero no se le da bien, vuelve a warrior. No, rarete. No sé, es que no lo veo bien, no lo veo sólido en ningún caso, ¿sabes? En ningún caso lo veo sólido. No lo veo sólido en ningún caso. ¿Tú querrás jugar Belona ADC? Pues cuidado. El Mando Warrior jugó en la LAN que fui yo en enero. Estaba jugando asesinos en la ADC también. Hacía lo mismo que yo, pero mal. Lo mismo que yo, pero mal. Es lo que hay. Lo intento al menos. Que no está mal. Así no parecía el tío el único loco. O yo el único loco, ¿no? Porque había más miedo de Freya y otros picks para no irse. Porque aunque no estemos baneando Sol, que sabemos que te domina la línea, Sol es menos peligrosa que otros. Aunque Sol gana más early, pero Sol es menos peligrosa que una Freya, por ejemplo, y que otros picks. Que igualmente yo decía dejar Freya, que yo creo que contra Freya estoy mejor y tal. Pero tenía mucho miedo a la Freya de Idavi. No, es que Idavi con Freya va a reventar, no sé qué. Digo, bueno, yo creo que con una Neza me lo cargo, pero vosotros veréis, ¿sabes? Solo más adapté. ¿Sabes? Me adapté. Ya, la verdad que sí. Saqué el set 2 veces y ya no me dejaron jugar más todo el torneo. Pero bueno. Ya, no hace mucho, pero hacía suficiente. Sobre todo porque nos ganaba el early, tío. Oh, tengo mocos, tío. Hace frío, loco. Pero no sé por qué hace tanto frío. Si hoy hacía un calor que flipas. Por la mañana salió ahí a sacar a perro y tal. Y se está de puta madre, cabrón.
Así que ni idea. Pues consigues el marco de Navidad. Pues ni idea. Ni idea. Rain definitivamente en PvP. Sí, no, hombre, ha sido el que acarrea la partida directamente del otro equipo. Sin ese Rain no hubieran hecho nada. Pero por otra parte, bueno, hay mid laners, ¿no? La verdad. Hay mid laner. No sé, no sé. No creo que tampoco Yoshi le haya hecho especialmente mal. Tampoco especialmente bien. Más tirando a regular. Y el que me ha decepcionado es el Anur, sobre todo, tío. Es que no sé. No sé. A ver si me sorprende una partida y lo hace bien, pero es que de verdad es que no está haciendo nada, loco. O sea, no es como que diga, Dios, el típico de carry que, Dios, que te va a reventar, tal, tienes miedo. La sensación de que el tío... Encima, no es que esté especialmente difícil jugar esta partida o esa partida que tenía en contra. Piensa que no tienes un Warrior ADC, ¿sabes? No tienes un Warrior físico como un Hércules, cosas de esa... Tienes un mago. Que no es ni siquiera un Poseidón o algo así. Tienes una Morgana, tampoco te molesta tanto una Morgana o una Nur. ¿Sabes lo que quiero decir? Y Neza, que solo tienes que tirar bichas su ulti a reflejos y ya está. No tenía una partida especialmente compleja. Un Ganesha, ¿sabes? No sé. Tenía el pil todo el rato del Maui, ¿sabes? No sé. Es como que creo que ha jugado mal y ya está. Bastante mal. No ha hecho un fatal daño, pero creo que podría haber hecho mucho más y carrear ese puto game, llevárselo a cuestas tranquilamente. Pues quién sabe, Esteban. Prueba. Tú prueba. Por verdad que no quede. Yo lo intentaría al menos, vaya. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Guille, muchas gracias por 4 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Pum. Le chafa la cabeza. Nah, pero el Byron este muy bien en general. Pero es que ha habido cada troleada, tío. A ver aquí qué ha pasado exactamente. ¿Veis que no ha explotado el 2? O sea, luego tenía la X, pero es que ha tirado el 2 antes que el 1. Literalmente. Y le ha dado tiempo de sobras a hacer 1, 2 y explotar los dos a la vez. Y lo mataba 100%. También te digo, esta Cila no se ha hecho polinómicos, no es alfa. Ha tenido mucho tiempo para explotarlo. Los dos junglas son amigos y se enfrentan. ¡Diablo! Amigos enfrentados en esta competición con un objetivo. Llegar a la cima, lo más alto. ¿Crees que existe el Windra en Competi? En Competi no creo, la verdad. En mis rankings, pues por lo menos, tío. Ya. Pero bueno, sus cosas buenas y sus cosas malas tiene Esteban, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas, gente. Está muted. Sí, sí, lo sé, lo sé. But it definitely left me questioning, you know, how that lane was going to go. I think, you know, as you mentioned in the jungle, I don't think Joshi necessarily has a terrible game, but you're 7 and 8, and like you said, you get soloed out by the Raijin. Like, definitely something that I think. Punisher, con los dos de mesado, crack. Muchas gracias por el canal. Yo me apoyando a la leyenda de Smite. Felices fiestas, Warchi y chat. Felices fiestas a vosotros también, crack. Que aquí en fiestas supongo que estaré, gente, ¿eh? O sea,
El 24 no, porque es domingo. Pero el 25, que es lunes, sí que estaré aquí seguramente. Porque voy a comer fuera, pero después de comer, pues pasaré por aquí seguramente. He has low cooldowns, very good survivability, good area damage, good control around the map, and then on top of all that, he has objective confirm. And I think objectives a lot of the time in these games will dictate. No debería haber ningún problema al principio. Because as we saw, Oblivion got a lot of objectives, but just weren't able to do too much. So I really do like Cuckoo in this current meta. And Aphrodite, someone we've seen kind of pop up now and again, and it's kind of coming back up to the top, like this top tier, a lot of picks, a lot of bans. And it's looking really good. Yeah, I'm actually really excited. Again, Afro is one of those Anur para Oblivion, ¿eh? Hombre, se ha visto Mando Warrior bastante sólido con Anur, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Encima solo tiene un pick y lo juega mal. The Punisher. Muchas gracias, crack, por el regalo de suscripción. Muchas gracias. Parece mucho más difícil LOL que otros MOBAs. Ah, que el LOL otros MOBAs. Ya. Ya. A ver, para mí también lo es. Lo que pasa es que en Smite nunca se ha exprimido al máximo como el LOL sí que está exprimido al máximo. Es más difícil porque tienes que acertar hasta los básicos. Y en el momento en que, que tienes que acertar hasta los básicos ya es más difícil. En el LOL no hay que acertar los básicos. ¿Sabes lo que quiero decir? No hace falta. Venga, tío, Punisher, que vaya muy bien, tío, el curro. I mean, there is some sneaky potential there also. If Cuckoo hits an ult, it knocks you up, and a Willix can actually pull off that. So maybe some one-shot potential onto the enemy support. Decimos que no ven a Willix. Se jugó bastante. En Europa la jugó el de Zoni 2 veces, incluso. He saw a buff to his 3. I think it was 2 patches ago now. He hasn't really came to the forefront of the Hunter tier list, but I think he's a sneaky good character in his current form. I think si viene Wukong a Willix con el Yorm y Sobek, tiene muy buen combo. Tienen el Kukulkan para Secure. Buen clear. No está mal el Kukulkan, ¿eh? Y buena defensa. La setup de Oblivion es bastante buena para defender, ¿eh? Incluso aunque vayan por detrás, me parece que va a ser muy difícil para los Aru entrar, ¿eh? Falta el tir, gente. El tir para ser la mamboneta. No se puede entrar a la SPL, joder, de ninguna manera. Da igual que ganes la SCC. Pero para entrar a la SPL tienes que entrar en un torneo abierto que hay también. Bueno, semiabierto, es más cerrado que abierto. Que va por equipos y por nombres. Según el nombre que te hayas hecho en el año anterior o lo que sea, puedes acceder a ese equipo, o sea, a ese torneo. Y en ese torneo tienes para el clasificatorio de la SPL. Pero eso es un torneo aparte, que no tiene nada que ver ni con el SOC, ni con el SCC, ni nada. El SOC es el torneo abierto y de ahí sí que puedes entrar a la SCC. Pero del que no puedes entrar es al otro, a la SPL. A la SPL no se accede. Otra vez te están perdiendo, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Buen daño? Bueno, eso está bien. La Sword está jugando fino. Tiene una defensa muy fuerte, gente. Tiene una defensa realmente fuerte. Kukulkan, Sobek, la Willix para pulear a gente dentro. I think that Danza has a lot going for him now that they changed the Tanuki trickery mitigations to be not just auto attack but all. Gino gets plucked in here, should be all right. Danzabar is a difficult character to lock down, especially for a character like a Willish that needs to all in you and has to function specifically around getting that kill and disengaging completely cleanly, which is the opposite of basically how Jisoo played 55 minutes. A ver, no va full daño. Este Yorm la última vez se hizo bastante defensa. Se hizo la tablilla y tal, pero con el hacha. Bueno, esta partida va un poco distinto. No va hacha tablilla. Puede que vaya más a daño. No va con hacha. La verdad es que el otro día no le convenció el hacha o algo. Con ese el anti-healing me parece más sólido.
Bueno, me parece más sólido porque tiene que ir anti-healing porque está contra un afro. Pero va a estar muy bien con ese starter contra afro. Si va con eso y el divine, ya sabéis que proquea mucho. Interesting. This is not a common dual lane matchup by any means, right, Gino? Maybe getting poked down a little bit. Dashboard actually stunned out, uses the relic as maybe, you know, that's something to talk about. He goes the Ankh. Se están pegando hostias como panes aquí, ¿eh? Y un danza burrow, gente. No se ha visto un danza nunca. La verdad. And he uses it as though it's a shell there. Like, he used it like a, what's muscle memory? Oh, yeah, like an, oh god, I'm dying, I need to press shell. Wait a second, that's not shell, what did I just use kind of thing. And he ends up living there, but I should talk a little bit more, I guess, about this dual lane matchup, in particular the Hunters, because Danzabaro is very good at just being safe and poking from a distance in the ADC role. He has neutral or winning matchups against pretty much the entire cast, and in fact, back when this character was acá le gustó jugar normalmente no se está viendo meta. Ahora mismo con el 3 está bastante bien. Tiene mitigación de daño que era del 10% o 15% de todo el daño cuando está en su 3. No está nada mal. La ulti es un poco raruna para la jungla, es lo único malo que tiene. Que la ulti solo la puedes usar para escapar o para hacer un ultra engage de locos, pero como que no la puedes usar para tirarla para adelante si no te metes dentro, porque se va a chocar contra cualquier muro en la jungla, ¿sabes? Está esperando el Jisoo. And how the supports want to play this one. I think we saw a 2v2 pretty constantly through like 12 or 13 minutes in game number 1, and now already you're seeing this rotation. Dashboard is out of there. He was like, dude, it hit 3 minutes and he didn't want to be anywhere near this Danzabaro. That's how dangerous this pick can be. But rotates out of the dual lane and maybe brings us towards this mid lane matchup, which is something I want to bring us back towards. Sí, el taunt es muy bueno. A mí el 2 me parece muy bueno, pero es que el 2 me parece muy bueno hasta para 1 contra 1. O sea, yo he echado unos contra 1 con el danza y literalmente me tiro el 2 encima, se lo tiras a él pero en la cara y lo usas para bodyblocks, tío. Tienes 4 básicos bodybloqueados con eso, ¿eh? Poca broma, gente, con 4 básicos bodybloqueados en un PvP. Te pones a moverte alrededor de ese 2 para que le pegue al 2, ¿sabes? Y está muy sólido, tío. Me parece muy sólido, ¿eh? Al principio son 2 básicos solo, pero luego son 4. Y para el 1 contra 1, coño, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí que es cierto que la animación tiene un rato en castearla, por lo cual pierdes algunos básicos y tal, pero la haces de open y ya está, ¿sabes? Y va skills. Eso sí que es más rarote. Pero bueno, va a hacer la del bazooka y ya está, ¿no? Pero con... tirándose como un puto loco. Le han robado, ¿eh? Al pobre Rundas. Que este robo del Kama va a ser muy bueno. ¿No va a robar? O acaba de respawnearle. Might have to hold that thought because Jisoo's getting his speed invaded. He does seem to know that Miggy's down here. No, he has no idea. But I think he knew, Frog. I like to believe that he knew, and he just let it go away because he just likes Miggy and wanted to give him a buff. I think that's a much more satisfying narrative for me. Wow. I mean, you think they're like friends? Like they're like DMing it out throughout the game and stuff? Like, dude, that was a great pick you had on my on her. Like, that was sick. Yeah, the power of positivity, man. What, you've never heard of it? No, I'm constantly pessimistic throughout every aspect. No, Rundas, dude. Talk to me about this Jormungandr, man. Yeah. Why is Rundas playing it and why is nobody else playing it? Putos casters se están full troleando, tío. Madre mía, están hablando del poder de la amistad un poquito, porque como los dos junglas son amigos y tal, y están diciendo como en plan, ah, sí y tal. ¿Sabes? Troleadas varias, sin sentido. High clear is incredibly valuable because you want to be able to rotate the map, farm effectively, invade back camps, rotate for all. Creo que aquí ya vienen los primeros eliminados, gente. Creo que el que pierda este set ya está fuera de la competición directamente. Este set y el próximo creo que ya son eliminatorios. What? Ah, vale, ha ulteado. He might not be out of the woods just yet, though. Jisoo, okay, won't be able to get to him.
But this Jormungandr is kind of just Rundus's style of pick, because he is a player who likes a lot of utility later in the game and doesn't necessarily need to be the guy winning every single solo lane interaction in the early game. Even if it means going down a level or two, he'll play something like an Odin and then just shut down an enemy team late game. Even if it means sacrificing a couple of blue buffs, falling a little bit behind, he's totally comfortable with The playing King, from behind, tío. being the facilitator. Me has hecho daño, que lo sepas. Ojo. Le ha hecho muy bien, Jisoo. Cuidado, Jisoo, corre. Ese bodyblock, la verdad es que da gusto, Ha acabado muerto igualmente, pero ha sido un muy buen bodyblock por parte de Dashboard. Lástima que tengan a Mando War en el equipo. ¿Quién ganó el game anterior? Te lo pone ahí arriba. Los Scorpions los han ganado en un game de 54 minutazos, tú. Ha sido breve. La verdad es que Dashboard está jugando un Sobek bastante decente, Está por lo menos a un 10% del power de pegamento. No está mal, 10% de mi pegamento. Bien. Evidentemente no está cerca de pegamento, pero un 10% no está mal. No muchos llegan a un 10% de pegamento, gente. No muchos. Go get a cup of coffee, farm a jungle camp, maybe check your Discord DM, see what's going on over there. And then, read a book, do your taxes, whatever you need to do. Maybe do an early Gold Fury here, as they're gonna grab this. Unos haciéndose el campamento y los otros haciéndose el bufo, ¿sabes? Bueno. ¡Cuidado el cohete! Madre mía, ese tío ha visto One Piece el Action Live, Está muertísimo. Está muertísimo. Warchi. Muchas gracias por el regalazo, crack. Warchi, sos mi padre. Afro was a pick that, if I'm not mistaken, was banned away from Geno in game number 1. I'm not super familiar with Geno's. ¿Habéis visto la acción live de One Piece? Supongo que sí, ¿no, gente? De Netflix. Está guapo, tío. Si no lo habéis visto, vedlo. Está muy guay. Si no habéis visto nunca One Piece, pues te enseña un poco de la historia, un poco... Bueno, cambiadilla, pero tampoco mucho. Backline style. I don't want to call it an artillery mage like Kukulkan because it's not as quite long range, but certainly one that doesn't want to be as close up and engaging on the front foot like this Kukulkan is. It's just very difficult for Josh to deal with. I mean, he wants to just disengage as much as possible, but está mal, la verdad. He has next to nothing to fear. ¿Has visto el anime? A ver, el anime lo llevo casi al día, el de One Piece. Creo que me falta un capítulo, quizá. Creo que me falta un capítulo. They've got 3 members over here on the right-hand side. This has left Joshi alone in the mid lane, and he's putting on the Duke shoes. Won't be enough to survive, though, as he will fall. Duro eso, la verdad, pero un diveo free. Julio no juega, no, Julio no juega, porque Julio ya jugó. Ahora ya está clasificado para el clasificatorio mundial de Atlanta en enero. And Sun Wukong, I don't know if you know this, guys, a lot safer than the typical Kukulkan under the tier 1 tower. Really? I'm frankly surprised by that. Because typically I think of Kukulkan as like a, you blink in, you use Hog, and then Spirit of the 9 Winds kind of character. But you're telling me that a shrimp fried this rice? Un Warchi es una cama más. Gente, a ver. El anime no, solo veo el anime, por eso el manga no lo veo. ¿Quién crees que gana el mundial? Lo de Panito. En principio pueden ganarlo. Son uno de los favoritos, pero no los más favoritos para este mundial.
pero pueden ganar. Yo los tengo en el top 3, digamos. Hay 3 equipos que yo creo que pueden ganar este mundial y ellos son uno de esos 3. Creo que están los Leviatanes, los Onis, que son los del PAN, y los Sticks Ferryman, que creo que son los mejores, pero vamos. I'm surprised Oblivion have shown up to this in the way that they have, but Relentless One now on the ultimate. You have to ask the question, do you want to take a full-on fight? Al final han ganado eso. Se han vuelto un poco locos por una beacon, pero... Rarete, pero me ha gustado. Vamos a estar clasificados ya, gente, para enero. Not miss any farm for a rotation like that. Both of them clear the wave very quickly and then just walk on away. Guy J blinked on, beads forced out. Good Aegis, though, should keep him alive. Yeah, both relics used, but like well used in an engagement like that. Gotta give Jisoo the props, maybe you know, putting on a little bit of buenos activos, pero hay un problema muy serio, y es que el Jisoo va level 11 y el Kamazots 14, tú. Esos 3 level diff pesan, Y 3 levels en el support. Buah. La verdad es que para ir solo 2K abajo, la diferencia de experiencia es brutal, Dos levels en la jungla ahora hay, un level en el solo, un level en el medio, 2 levels ahora en la support y un level arriba. El ADC. Dios, por alguna razón, Mando Warrior es el carry de esta partida, gente. Lo que implica un muy probable surrender al 10. Around this Gold Fury pit. They've got 5 here, but they're not in the pit yet. Well, I've just counted, Kaizo, and they've got 12 potential knockups on this team, and all of them available for this Oni Fury fight. They've got the secure as well, and they're going to look to 50-50 this coming through, and they find the secure on. Me gusta cómo están jugando al menos eso, Realmente si los Oblivion están en el juego es precisamente por eso, Están jugando muy bien los objetivos, muy bien. Tienen el secure del Kukulkan, lo que les asegura básicamente que no puedan pelear ni de coña esos objetivos, pero los otros ahora van a rascar la tier 1 y puede rascar el piro, así que... Joshi has no idea he's in danger here as Miggy finds the damage early and burns the Aegis to start the engagement. The shell comes through though, and the safety has to be respected. You cannot continue that dive onto Joshi. But now with this 4-man grouping here in the mid lane, you've got the ADC rotations even. A ver qué hacen. Yoshi se ha muerto, no sé ni con qué. Just for stepping a little bit too far forward. Dashboard uses the ultimate and tries to make his way out of there, but will not be successful. And now you've got the rotation from Muy bien el Jisoo, O sea, no llega a ser por el Jisoo ahí y está en Mastonete. Oblivion grabbed the tier 1 tower, I guess answer it back because the Aru Scorpions got one of their own, but Scorpions pick up the first dragon fruit of the game. That one's going to go on to Relentless One in that consumable slot, so not likely to be seen for quite some time, more of a siege defense tool, but very well could be important, Frog, around these fire giants later on, because we're in a matchup for Joshi versus Baronary, where Joshi's ult does a lot more burst damage than Barrow's. The damage probably pretty comparable. La cosa es, hay una cosa que me gusta mucho de Oblivion, y es que tienen la defensa muy buena. Takes a while to go off, whereas Joshi's is instantaneous burst damage to secure these objectives, which might make it on members of the Aru Scorpions who have those runic bombs to contend with the secure of Joshi and make their way into the pit, try to time that one out and steal that one away, or perhaps secure it for themselves. Jisoo looking for another engage on Gaijay, jumps the wall. Looking for it, but I think immediately thinks better of it.
And in fact, it's the mushroom coming through, doing a little bit of a dance there, but won't find Esa skin, tío, de la seta, tío, está curiosa, ¿eh? And this has been a slow one thus far. Maybe looking for opportunities that they can find. You see main Jisoo, I mean, he's the one that's been stepping up. Beats, ¿eh? Looking for those, but the Scorpions, like you said earlier, maybe happy with the late game composition. Pelea más random e innecesaria, ¿no? Ay, su pegamento no lo falla, gente, ¿eh? Y esa ulti de Vulcan, pues charda también, ¿eh? One of the ultimates of all time there, used by Joshi. And we did get to see a little sneak preview of one of those other stealthy knockups that are very difficult to deal with for the Oblivion squad to set up for those Willerschultz is Dashboard. And you usually think, like, you know, Dashboard's gonna pluck somebody in, they get thrown up into the air, you Willerschultz off that. Tail Whip, believe it or not, is a CC that you can a Willerschultz off of, which means Dashboard, no skill shot required, can just dash in and Tail Whip. Mando beads forced out there. But Dashboard, just by virtue of being next to a player, is guaranteed setup for an Willerschultz. And Relentless One lacking the beads here. Jisoo has the ult back available. Would have been an opportunity for them there. Hay un guarda ahí, no lo ven, ¿eh? Instead, to make their way back toward this Primal Fury. They're spending a lot of time staring at this. Estaban ahí pensando. It's like reminiscing of game number. Well, you just try, you know, I mean, the Fire Giant puts the fist down so many times. Rarete, gente. At some point, you start to get annoyed, right? You want to try and pick the Fire Giant. They're looking to pick Relentless One, though, to start things off, and they burn the beads off of Bear at the same time. ¿Pueden forzar a lo loco? Soul Laner, though, at the same time, Gold Fury falls to the Scorpions on the left-hand side. And Mando. Man, they're looking for something, man, and maybe they're looking to just 50-50 this Fire Giant. Nos harán piro. This time they've got the Kukulkan ultimate. Mando gives me like the ADC version of. Lo malo es que tienen, ahí tienen un ward que no ven ellos, ¿no? Sí, tienen un ward. Si no tuvieran ese ward, realmente este Fire era perfecto. Igualmente se lo van a hacer, creo yo, porque no tienen manera de parar el Secure, la verdad, de la ulti del Kukulkan, así que se lo hacen ellos. ¡Oh! Le acaban de meter 888 al otro tío. Bueno. Throughout all of this, throughout all the Gold Furies they've given up, the Fire Giant that they just essentially were unable to contest right there. Throughout all of it, they've got the gold lead. They're like 2,500 gold up. And so, muy bien. Ahora van un poco por detrás. De experiencia bastante. De oro no tanto. De oro se están manteniendo bastante. La experiencia llega a un punto que no es tan importante. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando la experiencia ya no sea tan importante, que es cuando todo el mundo esté al 20 o prácticamente al 20, ya no importa tanto cuando el support sea 15, los de los dos equipos. Porque ahora, por ejemplo, que la Afro sea 16 y el otro 13 es algo que está pesando, ¿eh? Y que está haciendo mucha diferencia. Porque pensad que ese starter da oro por 5 segundos, tío. 8 de gold per 5, tío. Hablamos de que está generando directamente más oro por la cara que el otro support. Tú consigues algo de pasta con los lag hits, viendo los lag hits y tal, pero tienes que estar todo el rato pillando ese lag hit para que rente. A ver, que se vuelven locos. Yeah, that's a huge grouping on the left-hand side, to be sure. Dashboard forced into the ultimate early in this one. No huge healing available on that left-hand side. Ulti el Sobek, ¿eh? Bien tirada porque se iba a morir seguramente. Will certainly feel impactful. You're thinking about the sustain a 2-level difference here when it comes to the junglers, and Jisoo, he's feeling the damage on the other side of it, taking down a half HP. Ulti del Kama, ¿eh? Eso es muy tocho. Ellos tienen sustain del Fire. Yo no me iría, realmente. Esperas al sustain y ya está. Pegamento, tío, da algo. Bueno, no hace falta ni que dé. Uf. Usa ulti de Kukul. Bien, bien. El pilar ha sido muy clave, debo decir.
Diremos que ha sido aposta, lo de fallar el plug para darle el 2 a varios, ¿eh? A mí me ha parecido que era aposta. ¿No os ha parecido a vosotros también? Yo creo que era un dash para acercarse. I don't know if they want to full commit to this. It's dashboard though, and he says yes resoundingly, and it's immediately not heard as he goes under the gray screen. ¿Por qué tiene tanta prisa ese hombre? ¿Por qué le gusta tanto ultear a Mando Warrior, tío? ¡Ojo! Pero, ¿veis? Aquí hay una miscommunication del carajo, cabrón. O sea, va uno, el otro se está yendo. Mira el Mando Warrior donde está, que está ya en su casa. Si van a hacer engage, esa era una trampa perfecta para que IG estaba muerto. Y el Mando Warrior está en su puta casa, el cabrón, tío. O sea, cada uno aquí va por su lado. Ese es el problema de este equipo, claramente, tío. Tiene una compenetración de mi culo, más o menos. No, es lamentable, tío. Lamentable. O sea, no están en la misma onda y eso se está notando mucho. O sea, coño, uno está claramente, quiere hacer el engage y quiere matarlo, y los otros están jugando en plan, no, vamos 100%, ¿sabes? ¿Cómo? Eso ha sido raro que no le haya dado la ulti, ¿eh? Qué putada. Se cargan al tío ese. Que por cierto, qué rota está la ulti a Willix, si os dais cuenta, gente. Con el cooldown, literalmente va con 40% de cooldown. Tiene la ulti cada 36 segundos. Teniendo en cuenta que tienes una setup que literalmente tiene knock-up todo el rato, está rotísimo, tío. Está rotísimo. O sea, la primera fuerza bits, la segunda enganchas a alguien, tío. ¿Sabes? It is really just dashboard to initiate these fights. I mean, Rundis has made something of a name for himself on this Jormungandr of... Pero aún así han sacado bastante, ¿eh? Petróleo de este Fire, gente. Han conseguido igualar la partida. Le falta un poco de experiencia, pero en oro están iguales. Le falta un poquito para el level 20 al Kukulkan, un poquito para el level 20 a la Willix. Si son level 20 es importante, la verdad. You're not making any missteps, because remember, Oblivion, they go home if they lose this game, so they don't want to overinvest and overcommit like they did yesterday. Yeah, Rundas has to be careful. He's not over-positioned here, as he won't make it under the ground. He's not behind the safety in this fight, and in fact, it's a complete collapse for the Aru Scorpions. The Oblivion team all goes into the gray screen. It's just 2 members left alive. As that's almost out of nowhere. They just find one pick, and Rundas gets into the ultimate a little bit too late. You don't have the secure though, and Joshi, he's not around to steal it either. It's only Jisoo in the vicinity. He jumps in to the fight. I don't think he knew the health of the Fire Giant, so they'll get 4. ¿Cómo se parte el caster de ese play de mierda, el cabrón, eh? ¿Cómo se parte el caster de ese play de mierda? Duro. The Aru Scorpions weren't going to put up much of a fight for a tier 1 tower in solo lane at 24 minutes. I mean, who groups up and defends that? But a ver, ultea support porque el otro solo pluguea a support, tío. ¿Qué quieres? ¿Sabes? O sea, la Willix ultea lo que se mueve en el aire. Now the Scorpions with the Titan and right are thinking about this bird. Link in from dashboard. He finds the pluck, burns the beads, but loses his life for it. And Mickey on a killing spree finds the last hit. The Titan not under pressure just yet as it gets sent. Están reventadísimos, tío. Right hand side, but all the while that'll make room for the Phoenix to go down as Relentless One. La gente juega con miedo, tío. Miedo al éxito. He's able to make his way out of the fight. They use the Titan pushing now on the man advantage. The Aru Scorpions out of nowhere. They skyrocket this gold lead. They take the right hand Phoenix. Completamente locos, tío. Sabíamos que no podíamos confiar en Mando Warrior. Eso lo sabíamos nosotros. La cuestión es, ¿lo sabían los de su equipo? No lo creo. Who also has beats in addition to being an Aphrodite.
So the chances that you're going to, in a fresh engagement when you haven't already forced out any cooldowns and they're just walking up for the first time, the odds of pulling Gino there are next to zero. Telita, 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 telita. Like, reach over and take a sip of his coffee or something in order to not use some kind of CC immunity on that. Yes. So you have to do something different. And it's been a lot of dashboard plucking in. It's been now 2 times in a row that Sobek Brain kicks in. He just plucks whatever's in front of him. And the damage from Baroneri is just overwhelming. He's by far, for the second game in a row, top damage on this Raijin. You know, I was spreading the Miggy propaganda in game number 1. I said that the nausea was the reason he was so far ahead. Kudos to proving me wrong, Barrow. I mean, you're absolutely out of your mind in this game as well as the previous one. But Dashboard's got to hit somebody other than Gino. If it's Guy Tienen muy buena defensa, lo hemos dicho antes. Ahora han perdido un Fénix ya de gratis, que eso es putada. Pero pueden seguir defendiendo bien, ¿no? En principio. Oh no, Jisoo gets sniffed out here and is forced to use the ultimate early. He will not make it out of there alive. La de defender no se la saben, es mejor suicidarse. Now the Aura Scorpions with a man advantage. Pushing down this mid lane. Fire Giant on 5. Ultimate still available for 3 members there. Gotta be careful though. Bede's still down for not Gino. So if you haven't adapted, if you still have Mira que tienen una setup toca huevos, Literalmente tienen el pilar de Anur, el Trete Vulcan, los plugs de lo otro. Es que está asco, tío. ¿Sabes? Da asco, literalmente. Pero regalan el medio. Rarete. Bueno, al menos nos iremos con un 2-0 y no los volveremos a ver. Porque la verdad que esta partida me está dando cosillas, ¿eh? Me está dando cosillas, gente. O sea, aquí hay un trabajo en equipo del arranque de Europa de las 7 de la madrugada, ¿sabes? Que están solo los tíos con el carajillo o los que no se han ido a la cama aún, ¿sabes? No, no. Oh no. This is Amanda Warrior doesn't want to be here. I think he knows that he doesn't want to be here. I don't think he really has a choice of being here though. Not his happy place. Not his happy place on the left-hand side as he'll get taken down, and that's not. Pirata Calvo, tío, cuidado. Pirata Calvo, mucho mejor rendimiento, no tengo ninguna duda, cabrón. No tengo ninguna duda. Se confía en Pirata Calvo. Antes que en Mando Warrior, te lo digo. Of the enemy team at this point though, maybe he's gotten a little bit too far away from the rest of his team that he can't help out Joshi right there. Dashboard, he's now the one under pressure and he's in the ultimate. He's finding the Sobek clock away. But I mean, man, the damage is just so strong and he'll lose his life as well. Es que esto ya parece de en plan, yo no me voy a morir por mi compi. O sea, ni siquiera hace pila al otro, ¿sabes? Es como da igual todo. El otro peleándose contra dos en la jungla, yo que sé, no entiendo nada, tío. ¡Vamos, Mando! ¡Diablo, diablo, diablo! Mando MVP de este game, cabrón. ¡Dios, salta ahí! ¡Los mata a todos! ¡No! I was trying to play it up for the cameras, but they do end up taking the set, as you said, and it's so tough to watch Oblivion go down like this. Duro, gente, duro el performance, la verdad. Not just today, but yesterday as well. Just absolute slobber knockers. Una lástima por Oblivion. Real barn burners, 30, 40, 50 minutes plus. And this is the first time, I think, this entire weekend that it. Pero no se esperaba mucho, la verdad. No se esperaba. Creo que el otro día dieron mucho más nivel los Oblivion, debo decir. Fueron partidas un poco raretas. Pero se supone que le dieron pelea a los Weavers. Y los Weavers se supone que quedaron top 2 en la SCC. Por lo cual se supone que tendrían que haber dado más nivel. Os digo cómo quedaron realmente, ¿vale? En plan, en los standings de la segunda fase. Quedaron primero los Valkyrias, luego los Weavers. ¿Vale? Unos 5-0, los otros 4-1, ¿vale? La cuestión es, los Aru Scorpion quedaron últimos, ¿vale? Y los Xibalba últimos también.
Y la cuestión es, estos que son los Aaru, que han quedado últimos, que estaban... Han sido como más mejores que contra los Oblivion estos, que los propios Weavers que perdieron una y todo. Quedaron 2-1 y casi podrían haber sido al carajo. Y es el top 2 al top 6. Por lo cual yo creo que la SCC de NA tienes a las Valkyrias arriba, que es como Hexmambo, ¿vale? Nivel Hexmambo también, muy buen nivel. Y luego tienes un desastre, literalmente, del 2 para abajo, ¿no? Creo que ahí puede pasar cualquier cosa, literalmente. Creo que tienes el top 1, que es literalmente el top 1 súper fuerte, y el resto puta mierda, ¿sabes? Esplendora, con los M's dado crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much, tío. Muchas gracias. Y esa sensación me da, tío. Porque si son equipos que entre ellos pueden pegarse palizas random, ¿sabes? Es como que no hay... No sé. Rarete. Sí, lo sé. Sí, Weavers tiene a Layers, pero no dieron buen nivel ayer, te lo digo. O sea, lo de ayer fue ridículo. O sea, Layers lo estuvo haciendo bastante bien, pero eras como que estaba solo en Layers, literalmente, tío. O sea, fue muy triste. Dios. No sé. Rarete. Encima se supone que en NA, tío, tendrían que ser mejores, coño. No, hay mejores rankings en NA, ¿no? Porque, claro, están los SPL players, pero los players son malos. Solo son los de SPL los buenos, tío. Los otros no. Y porque los de SPL son de Europa. No, hombre. No, todo. Ahora quedan cada vez menos europeos ya. Por eso el nivel ha bajado. ¡Lul! Rarete, gente. Dashboard no ha sido parecido a pegamento. La verdad es que yo pido mucho también. A ver, un 10% de pegamento ha estado al principio. Luego no ha estado ni un 5, ¿eh? Luego ha estado flojete pegamento. A ver si navideño. Navideño no sé, pero en Navidad seguro. No, en esta partida Giso flojo de cojones. Con el Erlang estuvo muy bien. Con Awilix no ha hecho nada. Y mira que tenía una setup muy buena para hacerlo. Pero es que se suicidaba todo el mundo todo el rato. O sea, no han tirado 2 ultis seguidas nunca. Y tiene 36 segundos de cooldown. Y no lo han hecho nunca, literalmente, el combo. Lo han hecho fatal. Se han combeado como el culo. No han defendido bien. Tenían buena defensa con la setup que tenían. Con un Anur, con un Yorm y con un Kukulkan. Y no has defendido. Es como, no tiene sentido, tío. ¿Sabes? No, la gente vende la moto de que en NA hay ranked buenas y tal. Eso huele a mierda, cabrón. Si estos son los players de la ranked de NA, mejor que me toque el pirata calvo, cabrón. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo, no te bromeo. Vegana Destroyer se hace estos, pero facilote. De hecho, hasta Vivich se hace a estos. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Y ojo, Fran, con el Prime. Muchas gracias por ver el canal. 5 so más, tío. Muchas gracias. Y antes, Esplendora con los 6, que no lo había visto. He dicho, hola, Warchi. Muy buenas, ¿cómo estamos, tío, crack? Julio juega en enero, gente. La primera semana de enero, del 4 al 7 de enero. Y si clasifica del 4 al 7 de enero al Mundial, pues lo veremos de nuevo del 12 al 14 de enero. ¿Qué se puede hacer en el tren de hype? Suscribirse, regalar subs, dar bits, para que se acumule el tren del hype. Pero ya está, solo sirve para eso el tren del hype. Es como hype. Y es un tren. Y ya está. ¿Sabes qué pasó con hi-rez? A veces hace directos, Oscar. Un poco aleatorios, pero va haciendo. Si no me equivoco. Porque hay un dragón escupiendo bolas. Si van a rework. Un dragón escupiendo bolas, tío. Como no sea Tiamat.
Ah, no, a lo mejor se refería del gusano, ¿no? Del Jormund. Tremendo. Cinco minutitos y tenemos Valhalla Valkyries contra Xibalba. Por cierto, Valhalla Valkyries toca ya. No juegan en el tercer set del día. ¿Han vuelto a fallar un set? Creo que los Cat no se han presentado al torneo, tío. Porque creo que han vuelto a no jugar los Cat. ¿Qué ha sido eso? Era el primer partido del día. Sí, los Cat creo que nos han presentado otra vez. Los Club del Gato. Pues sí, hoy solo tendremos 3 sets. Julio no va a streamear después de Scream, me ha dicho. Clau, muchas gracias por el Brand Crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Puedes poner schedule para verlo y lo puedes explicar, porfa? Sí. Puedo. Esto es el schedule, gente. ¿Vale? Estos del Cat Club parece que nos han presentado porque tampoco se presentaron aquí. En este partido no lo vimos. Ahora Cat Club contra Seijis, pues han ganado Seijis. Tal. Y ahora ya quedan eliminados el Cat Club y los Oblivion, que son los de SOC. Y ahora solo queda SCC. Que el primero es Valhalla Valkyries contra Xibalba, que ayer Xibalba ganó 2-0 a los Seijis, le dio bastante duro. Y luego tenemos el Tyrian Waivers contra los Wardens, que los Wardens eran los del León y compañía. Y luego los Weavers, pues son los que tienen al Layers. Lo que el León aquí va de support y estaban jugando con el Slash de jungla porque no estaba el main jungla, que es... Ahora no me sale el nombre. Voy a mirar aquí. Es... Vale, sale aquí Slash ya actualizado. Es el Pico Ways, en realidad. Pero no está jugando. Ya, Ryuti, la cosa es que, bueno, no sé, siempre ha tenido equipos de mierda, la verdad, el León, yo creo, sinceramente, porque yo lo vi jugar en el clasificatorio del Mundial, ¿sabes? Y es que estaba literalmente intentando tirar para adelante con todo el equipo, pero eran más malos que la mierda, tío. La verdad. Y el tío intentaba tirar para adelante, pero es que lo veía jugando y digo, joder, qué puto jungla, ¿sabes? Cómo está intentando carrear a todo el equipo, pero que va, que va. ¿Quién te va a jugar? ¿Carry? Hace rápido donde veis. De Carry, estoy jugando ahora mismo mucho de jungla, gente, porque es la mejor manera de ganar rankeds. En realidad, no me gusta ni siquiera mucho la jungla, pero es que es la mejor manera de ganar rankeds, tío, literalmente. O sea, no soy ni fan de la jungla, pero la juego porque es lo mejor para ganar. En fin. Soy un esclavo del meta, podríamos decir. Pero ni siquiera me gusta tanto la jungla. No me desagrada, ¿eh? Pero bueno. Sí, no lo sé de quién. No sé su historial ni cómo va, pero vamos. A veces ahora me depende de iniciar bien, ahora mismo. Sí. Te ganan de un level y 500 de oro y da sensación de que no puedas hacer absolutamente nada en la pelea. Es ridículo, sí, sí. De estos dos equipos, ¿cuál es mejor? Ahora mismo el mejor es los Valkyrias. Valkyrias es el mejor team con diferencia. Porque Valkyrias es como Hex Mambo. Lo que pasa es que en Hex Mambo en Europa, aunque sean los mejores, no es que tengan rivalidad como tal, pero yo que sé, contra los Scarabs o contra los otros, contra los Wargs, pueden darles un poquito de peleilla y tal, porque son buenos rosters también. Pero es que creo que los Valkyrias simplemente no tienen rival, ¿sabes? Como que son muy superiores que los otros equipos.
Hex Mambo también es superior, pero no tan superior. Aunque sea superior, ya se nota la diferencia, pero creo que la diferencia entre Valkyrie y el resto de la SCC DNA es como muy grande. Es más grande que Mambo y el resto, que ya hay diferencias. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero creo que hay más aún. Yo creo que a este mundial clasificarán los Valkyrias y Mambo y luego 2 equipos de SPL más. Pero no sé yo si clasificará ninguno más de SCC, ni de NA, ni de Europa. Porque Europa van con Scaraps. Scaraps podría dar la sorpresa, quizá, pero no lo creo. Yeah, the entire word just left. The good news is that the teams are still here, and we're still here. It's Goretz inbound, and it's going to be very fun, competitive tonight. Again, if you've been watching, at this point you know that the SOC teams have been eliminated from contention. And I believe tomorrow we'll be eliminating 2 more. But for right now, the big thing is finding out who's going to be the starters in Group C and try to start figuring out what that end group, that end double elim is going to look like for those teams to try and qualify. No, el mundial ahora ya solo es de Europa y NA. Specifically the week just before Worlds. Ya quitaron China y todo eso. Porque la verdad es que no daban la talla. Aunque era divertido el mundial entonces, porque había más cosas, pero desde que juntaron todo, ya prácticamente quitaron como esas regiones. ¿Alguna vez llevaron a algún equipo a un clasificatorio y tal? Pero creo que ahora no tienen ni liga directamente. Antes tenían al menos una liga. Pero ya ni eso. ¿Quién está en Valkyrias? Pues ahora lo veréis. Ahora lo veréis, pero... Gente buena, gente buena. Está el... ¿Cómo se llama el medio este tan bueno, tío? Es un medio que a mí me parece muy bueno, tío, el pavo. Se ha jugado muy clean. Son nombres muy conocidos. Está Aquarius, el Asolo. A ver si consigo abrirlo, un segundo. Mira, Aquarius en la solo, el Sam, Forsocer en la jungla, Erup Crimson en el medio, Gamma, Support y Wowie ADC. Para mí el peor de todos es el Wowie y no me parece ni malo, ¿sabes? Yeah, and I think when we talk about both of these teams, I always like touching on experience when it comes to SCC, and you've already done it a little bit, but this is a SPL riddled roster, ex-SPL players, versus a mostly SOC roster with maybe a couple SCC. Shinigami's been SCC a little bit. I think Globe has been also. But this is a nearly a David versus Goliath matchup with how much in terms of experience. However, from what we've Mira, ahí seen está. so far, I've been pretty impressed so far with the Storm. I think Ratmilk played phenomenal. ¿Cómo es que se han acabado en la SC tienen tan buen nivel? No clasificó en el clasificatorio del mundial, a donde yo fui también en febrero. Rain, muchas gracias de pensados, crack, muchas gracias por ver el canal. Había que clasificar gente. Y no fueron tan buenos como otros. Que igualmente los que clasificaron, que no me acuerdo quién fueron ni cómo se llaman, para mí eran más malos que este roster. Este roster me parecía más bueno que el que clasificó. Pero como es un Bo 5, puedes perder un Bo 5. ¿Sabes lo que quiero decir? Y para mi gusto eran mejores los otros, los que subieron. Pero claro, ¿quién es mejor? ¿El que parece que es mejor o el que gana? ¿No? Pues ahí está la cosa. Habrá gente que dirá, bueno, pues es mejor el que demuestra ser mejor más constantemente, ya, pero en ese torneo no va de demostrarlo, va de ganar, ¿sabes? David and a well, I guess maybe a regular David and then a mini Goliath. Yeah, that works. They're like a little closer, or a large David and a Los Loa te saludan. This is a really bad. No, los Loa no me saludan. Bands Aphrodite, Kukul Khan, Yamoja, Los Loa no me saludan. the Athena, the Sun Wukong, and the Opwash. Chernobog left open, Chernobog locked in, and we get a Thor for the No tengo un Priest. Front. Pairing that with the Thoth, a pretty solid mid-jungle combo for the Storm, but when you talk about strong gods in the game, I think Chernobog has to be touched on. Him and Athena, widely considered some of the greatest gods in the game. I'm going to be real. I forgot Maman, bro. Set and Maman on top of the bog. I forgot I got so used to seeing her banned, I forgot that she was here. Did we not see her last set? Did I blank out on, was she might have been banned. Maybe I'm blanking on some bans, but my brain just,
I actually don't know. I completely glanced. She's Esto real lo good pensé at yo keeping ayer, bad que players. ahora se ha quedado el caster loco, ¿vale? Y he pensado yo, hemos visto muy poca Maman, ¿vale? Muy poca Maman. La cuestión es, ¿la estaban baneando siempre Maman o nadie la estaba piqueando? Es la duda que tengo yo. Creo que no se estaba ni piqueando ni nada, ¿no? O sea, rarete de cojones, la verdad. Sí, también Calus. Lo que pasa es que en el TikTok se ve en vertical y no se ve todo, pero sí, sí que estoy haciendo TikTok también. Nenea me duraba como 15 minutos en encontrar partida. No debería, Joul. Como que Nenea, tú tendrás puesta más la región. Que va a tardar 15 minutos en encontrar partida, cabrón. Si encima ahora hay hasta multi-queue. No me tarda a mí en Nenea, va a tardar... O sea, no me tarda a mí en Europa, te va a tardar a ti en Nenea, cabrón. Tú estarás jugando en LATAM. Para que te tarden en contrapartida. Pirri, no suelo, no suelo. Poseidon, since he's the last pick, was available for solo lane, so it's not like everything was gone. I think even Morgan Le Fay might have been available left still, so there's a little bit of a... El mundial es del 12 al 14 de enero. Los clasificatorios son del 4 al 7. The Valkyries wanted this Kakulin. What's he doing? Well, it brings really good engage, and I think that's a lot of the times just what you need when you have a comp like set. No me tarda... Sí, no, en Nenea no tarda, en Nenea no tarda, Pirri. Que es lo que digo, o sea, no tiene sentido lo que ha dicho ese chico. Que tendrá mal configurada la región o algo. O sea, no puede ser que tarde 15 minutos en Nenea, ya te digo yo. No, no estoy haciendo predis, gente, en NA, la verdad. No he hecho ninguna aún. No estoy haciendo predis, tío. Estamos solo disfrutando el competi de chill, sin apuestas. Juego limpio. Yeah, almost like an ego composition, right? The Valhalla Valkyries clearly a very heavy favorite in this matchup, have drafted something that can get things started very quickly. I imagine they're trying to make a statement here. Look, Shabalba Storm, of course, is an incredibly powerful team. Has had a great run so far this week. But this is going to be their hardest challenge yet, and the Valhalla Valkyries are going to play a completely different pace to what the Storm are used to so far. This is, of course, our first look at the Valhalla Valkyries, so interesting to see this top seed come in, how well they are performing. No he probado a la Maman desde el parche, tío. La verdad, sigue baneando las rankeds. Now, Gamma played this almost exclusively through the SCC. Terra was coming out pretty much every game. And the play potential of this god in Gamma. Sí, en verdad, desde el móvil se puede ver desde cualquier lado, ¿eh? También lo puedes ver desde la app de la plataforma morada, se puede ver. También se puede ver en la app de la plataforma roja. Se puede ver en TikTok, también te puede ver en todos lados, la verdad. Porque estoy en todos lados en directo, gente. Estoy en directo hasta en tu baño. En el espejo cuando apaga la luz y dice Warchi 50 veces. Muy buena gente ese Warchi. But it also can join up in that dive, and looking at this composition and how much dive the Valkyries have, could just be a 5-dive style of play. Wow, he can even jump into the shadows and join the rest of his team. So having that mitigation, healing, and now damage on top of it will make it very easy for Gamma and the boys to just walk down some of the less mobile targets. If they can catch Shinigami with his ultimate down, or Tegvir at literally any point, it'd be very difficult for the Storm to stop that onslaught. Glad you draw my attention to Tegvir as well on this Poseidon. We actually saw this exact matchup, Tegvir on the Poseidon into a Kakulin just yesterday. And it did not go well for the Kakulin. I believe it was Snaddy on that guard, really struggled to make an impact. What do you think Aquarius is seeing in this pick? It still doesn't have a ton of CC, but does at least have some initiation tools. But does it play well into anything really on the side of the Shabalba Storm? A ver cómo sale esto. Terra está robando Far, ¿no? ¿O va a robar o no? No sé qué hace. Having double CC immunity essentially in Kakulin's kit, depending on how well you play again with that raid transformation, means no one's going to be able to stop you from moving forward. I just see a lot of dive potential. I see a lot of damage output, bully potential in lane. I know we're not exactly in a warrior meta right now. I'm not breaking any new ground saying that. But they still are very... Hachi va a hacer una así. A mí es que no me gusta tanto el Book of Thought, ¿eh? O sea, el... Lo que no me gusta tanto es el... Uy, Gamma está muerto. ¿No? Parece que no. Me gusta bastante el Asi, tío.
La gente no se hace así. No sé por qué. Da mucho early. Me parece muy sólido. It looks to me like the Storm and how their draft is going to play. They do generally want this to go a little bit later into the match so they can play around the standard combos, have happen, create some space, have Globe put out that damage from downtown. And if this game does happen to go absolutely late, ultimate there from Shinigami, just looking for a bit of poke as they move towards that neutral camp. If this game does make it to the hyper late game, there can be a struggle for the Valhalla Valkyries working through. Hachi se le ha ido la cabeza completamente, te lo digo. Just has immense range. It's not exactly matched by anything here from Valhalla Valkyries. Esta partida tienen un tot los de Xibalba, pero la verdad es que están más jodidos esta partida, los Xibalba. O sea, las Valkyrias tienen un set, una Maman y un Kukulane. Y tienen, ¿qué más? Una Terra. O sea, tienen tremendo diveo en la back. ¿Sabes? Que van flipando, chaval. Y Cherno también, sí. Que encima puede usar la rotación, pero puede subirse al cielo. Y mientras intentan hacerle engage, el tío se va corriendo y luego va y tira para adelante. El equipo del Chapo F, no, eso juegan después. Tienen un dive in ahí en la backlane que es brutal, te lo digo. I think Set certainly has a home in the meta. Whether or not he's going to be able to leverage that into Thoth in particular, I don't exactly see that. When we used to see Set more frequently, it was against less mobile picks. We'd seen Set as an answer to Ra or Kukulkan or Vulcan. Encima tiene una Maman que está rota. Thoth with evade and punish and his immense range. Going to be a little bit more difficult for Crimson to do the Set stuff against him. I'm keeping my eyes more so on those mid-game rotations. Buen engage. Nah, buen engage. Gets the beads out of Rat Milk, who will teleport away. Now the blue buff has spawned. Storm maybe looking to contest it back. Aquarius is going to solo it down. El engage con la ulti es muy bueno. Victory across the map, going the way of the Storm. Bit of a scrap over in this dual lane as well. Fury comes out. Wowie up to the sky. Goes down, forces the dive, kills out to happen. Gamma, though, taking too much damage. The amount of damage output from Shinigami with this. A ver, he visto plays malardos y luego está ese play de Terra, debo decir. But first blood goes the way of the Storm. The Valkyries play very aggressive there, especially considering where the minion waves were, the fact that they were already playing at a slight level deficit. Itemization difference means Shinigami's just hitting a little bit harder right now, as elected to go for that Aussie in first slot as opposed to the Devourer's Gauntlets, which are going to take a while to stack up for Wowie. Really surprised to see the Valkyries get that aggressive in the duo lane. That looked to me like they were just trying No, no, el set medio se lleva mucho, ¿eh? Bueno, Zoe, ¿cómo estamos? El set medio se lleva mucho, gente. Ojo. Uy, ¿se ha transformado? ¿Tiene ulti? No tiene ulti aún. Shows no respect for it and just decides to continue brawling it out. But two solo laners, of course, very used to just scrapping. Sometimes the solo laners just ult each other. And it's Bueno, pero ¿cómo estamos? Seeing more so when there are warriors around, but still Poseidon capable of hanging with the boys. Now Globe takes a little bit of poke, but like you mentioned, has Sí, esto es del parche 10-12, gente. Esta es la versión 10-12 este game. Bueno, este torneo en general. With no Kraken and no Aegis available, easy for Sanford Soccer to make that rotation. Aquarius teams up with them, makes it look simple. Chihuahua Storm's solo laner does get the better end of just about every. Encima se ha hecho la build del set con el starter ese de curarse. Que ya sabéis que yo soy muy fan del Bluestone porque, bueno, tienes que carrear partidas, ¿sabes? Pero eso va muy bien para divearing, ¿sabes? Con la defensa. Anytime Aquarius takes damage, probably just has to go back to base and resustain it. So I think it's pretty clear. Anytime Aquarius is forcing an engagement like that Sanford Soccer is buying. Va a morir ese tío, está muerto. Oh wow, just like that goes back in again. Está muerto porque estás contra Maman, gente. Will take the life of Tagfear. So, farming good on the right-hand side for the Valhalla Valkyries, but now the Storm. To take down this Gold Fury. Gamma is aware of it, does get stunned out. The wall goes down, but the Xibalba Storm shall secure. Muy buena gol de Xibalba, la verdad. Muy buena gol de Xibalba. Me puedo quedar sin batería pronto, tío. ¿Pero qué pasa con mi puto móvil que consume tanto, cabrón?
Todo el día cargando este puto móvil de mierda. Con el gusto no, pero es que el set en medio. El set en medio. A eso hablo. La verdad es que poco set medio juego, ¿eh? Quizá tendría que jugar más set medio para carrear partidas. ¿Cómo lo veis? Probamos en Ranked set medio, gente. Para carrear. Dejamos ya de Loki de mierda. O Loki medio. Por la semana que viene jugamos un poquito de set medio, va. Lo probamos, lo probamos. Poseidon on this current patch, considered by quite many to be just the strongest solo laner in the game, does about everything you want. But we're seeing, a lot of attention from the Valts onto this god. Does Poseidon still do the job that you want from behind if he's really not hitting for the same sort of damage numbers? Not exactly. I mean, any mage from behind is going to feel significantly worse than something like a warrior from behind. Defensive stats feel pretty decent. You'll still be able to tank up towers as a warrior or a guardian out of the soul lane, but these mages are really relying on the damage output, Pythag's piece, as well as a secondary lifesteal item. The tank stats comes from the damage output because of how lifesteal works, and if you just haven't got enough damage, you're not exactly very tanky, you're not getting the sustain, and it's a really tough situation to find some sort of equilibrium in lane again. That's the weakness of some of these mage solos, especially the less mobile ones. Is their inability No, to make en Mundial no. Han clasificado el clasificatorio del Mundial, que se hace en Atlanta, el 4 de enero. Del 4 al 7 de enero. Y luego, si clasifican al Mundial, irán a Texas. Que el Mundial, el año pasado lo hicieron en Texas y este año lo vuelven a hacer en Texas. Maybe netting themselves some mid camps, goes on to Globe again, still tries the Sanford Soccer's latest party trick, and that's attempting to get a party trick onto Globe's evade and punish. It's not quite working out just yet, but if that connects just once, that might be the end of Globe. El Mundial es del 12 al 14, es la semana siguiente. Del 4 al 7 es clasificatorio y del 12 al 14 es el Mundial. Even if it connects perfectly, it's just not going to kill Crimson there. Perhaps just setting up, if the slow connects, Globe can perhaps get a little bit closer, but an overcommitment, I think. And happened without his ultimate, not exactly the biggest impact player on map now. No te preocupes, Hakon. No es una molestia. Still willing to go for this purple buff invade. Now it's up to the Valhalla Valkyries to figure out a response. Sí, no, pero además no es tan troll porque hay un mago jungla, pero es que incluso sin mago jungla se lleva mucho el set medio, gente, en competitivo. Tal cual, ¿eh? Aún así ya no hay entradas, creo, Jesús, por eso. Pero sí lo hacen en Texas. Than what we've seen out of some of the other NASCC teams so far. However, it's been well played. We've seen a lot of good farming, some good invasion contested. Is this what you would have expected to see when we were playing against the Valhalla Valkyries if you evolve a Storm? Maybe need to tidy things up and keep things at this sort of level. The Storm's pace so far is not poor. I think just maintaining a state of parity is beneficial to Shibaba Storm considering how their game plan works. Post 25 some odd minutes. It's the Valhalla Valkyries, I think, that are going to start feeling some pressure soon to get things rolling. Great wall want to happen. Ratmilk goes up into the sky. Globe in some trouble. Sanford Soccer does have enough damage to take them down. However, the solo laners show up, but Aquarius shall fall. Tagvia dealing a lot of damage, and Shinigami picking up the kill. It's a full 5-on-5 for this first Beacon. Beacon currently in the advantage of the Valhalla Valkyries. Tagvia showing up. A ver qué hacen. Se lo llevan, se lo llevan. Bastante igualado este game por ahora, pero realmente no creo que esté balanceado después, ya veréis. Yo creo que esto va a ser estompeo de Valkyrias. Creo que les está saliendo bastante bien de momento a Xibalba y están sorprendiendo, creo que están jugando bastante bien. Pero hay 3 level diff en la jungla, que eso va a pesar un huevo.
Es que veo que va a ser muy duro, eso. Pero sobre todo porque es una Maman que Maman revienta, tío. Encima el otro se llama Rat Milk, tío. Que con ese nombre no esperen nada. Es uno de los trolls de Rat, de esos que no ha sido baneado. De Europa. It's a reset to neutral. Sanford Soccer was still pretty healthy, so the Storm perhaps concerned with how much damage he's going to have. Crimson was in a decent spot as well, so it will be just a fizzle out on that left-hand side with a one. Sí, es una Maman sin nerf, que bueno, sin el nerf del 2, pero que igualmente yo creo que con el nerf del 2 sigue estando fuerte igual, Pyromancer spawning up real soon. I wonder if the Storm can just try A ver cómo sale esto. sneak that one away. Having Tegveer and all the damage output that Poseidon has on objectives might be one way in for him. Well, there goes the Kraken, but there's the explosion of souls. Nice bees, nice ages, but it's still Está muerto el not Sam. enough. Sanford going to take another hefty shot, and Ratmilk shall wall them off. Está muerto el Sam y esto ha sido muy malo, pero porque ha decidido seguir para adelante, tío. Porque lo primero, ha dasheado in, que ha sido tremenda troleada. Ya se lo cargaba la Quarry 100%, ¿sabes? No sé, rarete. Y no aborda más que Totem Set de las teamfights. El caso es que no. Pero Todd no va a aportar más que set porque Todd va a ser diveado por una man y un set. Entonces el Todd lo único que va a hacer es correr y morir. Ese es el tema. Eso es lo que va a aportar set de las teamfights. Sí, sí, Google ha matado al poste 100%. Se han troleado. ¿Dónde pones a pegar en top de mids? Pues en el top 3. O sea, entre top 1 y 3, da igual. Para mí es junto a Shinto de los mejores. ¿Sabes? Y Paul. Shinto, Paul y Pegon para mí son los top 3. Y no sé qué orden ponerlos, depende del performance que tengan en la partida. Pero realmente son muy similares y son muy buenos todos. Creo que son un midlaner de confianza, ¿no? Alguien en el que puedes confiar siempre, ¿sabes? Sabes que va a dar buen nivel, por lo general. Básicamente. ¿Has tirado de Mirdin o no has tirado de Mirdin? Ain. Could be that he's concerned with that frontline presence from the Valhalla Valkyries. Gamma and Aquarius both going to be gunning down Shinigami in the back once the team fight starts up. So picking up that Kinsai is going to help him out significantly. Whereas on the other hand, WoW's just going for what I consider to be a largely standard build here for Chernobog. That's nothing. Eso que pegó en el rookie el año pasado. Ya, pero ya que de rookie, para mí como rookie ya se puso en el top. Pero es como Shinto. Cuando estuvo de rookie también estuvo en el top. ¿Sabes, Shinto? By the storm, but dropped just as quickly. Sanford lurking around. Level 16 Raman Brigitte, only matched up on the other side by Globe on this Toth. Actually, I do have Shinigami taking over there too. The beacon is on the way in. So, that looks like that will be the next point of contention. Gold Fury up, Pyromancer up as well. This game is finally poised at the moment. Pero esperable también por parte de todo. Pegan ese más troll de los tres. Sí, también el que tiene más pick level probablemente. Pero es el que más trolea, es el menos irregular, ¿no? Alfredo, muchas gracias que me has dado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. ¿Alguna vez te quebraste, Warchi? No. Nunca me he roto ningún hueso, tío. Bebía mucha leche yo, mucho calcio, gente. Mis huesos son de acero, cabrón. El Sam no está jugando especialmente bien a la Maman, por eso, te lo digo. A ver, Paul puede ser el mejor y más en resultados porque literalmente ha ganado 2 mundiales seguidos encima. Y porque mira, y él solo prácticamente lo ganó. Uno lo ganó con Sam y el otro solo, ¿no? Literalmente. Knocked down by the Valhalla Valkyries. Chihuahua Storm not able to get there in time to prevent that runic bomb from absolutely shredding through their structure. This could be the next POI. Sigue estando bien el Lucky Bluestone. Lucky Bluestone lo juego yo todos los días, tío. Instead, though, the Storm, they're getting a little fancy. That's fancy or crazy? Well, let's see how it turns out before I give you the answer to that question. Now, Aquarius and Gamma both spot this out. Wowie
Not even committing to making the rotation over. Doesn't have the living nightmare. Nah, esta gente son unos trolacos, tío. ¿Qué hacen haciendo ese puto fire? A ver, entiendo el plan, ¿vale? El plan es, si no tienen wards, lo hacemos. Y ya está. Ese es solo el plan. Depender de que no tengan wards, ¿sabes? Qué mala partida para Techver. Más que mala partida, está contra un equipo sólido. No es lo mismo. Globe charging the ultimate, decides to just fire it, connects with no one, as we've seen many times so far this tournament. And then again, Valhalla Valkyries take a relatively easy beacon. Can they get anything more on map? Maybe even could start to look towards this Primal Fury. Wow, he does have ultimate available, so if a fight does break out, that ADC will get there pretty quickly. Does go up to the air. Shinigami on the horse. Ratmilk similarly left to the air, but I don't see any opportunity for a fight here. Yeah, not really. Aquarius has also made the rotation in. Ratmilk realizes who he's dunked on. Le caigo, le pego. Get on out of there. Le pego un bar y que me voy corriendo, no vaya a ser que me la líen, ¿sabes? Es muy gracioso eso. Valhalla Valkyries not really having that objective style comp as we mentioned earlier, but with just such a threat of PvP action all the time. Really frightening away. The Shabbat Storm creating space again. Las partidas de oro me han parecido más interesantes, pero Rain, piensa que son los primeros días, ¿eh? Las partidas más interesantes vienen el sábado, es decir, mañana, y el domingo son las más top directamente, ya lo último que queda. Pero no es lo mismo, no comparemos el domingo. Xibalba se la lleva, ¿eh? De gratis. Can they get out though with anything worthwhile? Now Tegmi in some trouble, not too much trouble. Oh, big double root comes out from Aquarius. There's Gamma locked off by Vaya castaña, ¿no? De play de los Valhalla, tío. ¿Que regalan eso? Yeah, Storm's smart for that pull. Wow, we know ultimate means that he can't help out with Aquarius defending on the right-hand side. Confirmation always going to go the way of the Storm so long as... Por suerte los otros no van a poder conseguir prácticamente nada con este fire porque literalmente si pelean probablemente pierdan. Pero qué regalo más gratuito sin sentido, ¿eh? ¿Se has las partidas el fin de? No, no creo. O sea, bueno, a ver si el Julio quiere verlas, pero no creo que quiera verlas, Julio. No lo sé, a lo mejor le interesa verlas, ¿eh? Si la quiere ver yo por mí, las vemos, ningún problema. No sé si querrá verlas, aunque le vendrían bien ver las últimas al menos. Las del domingo como mínimo le vendría bien verlas para ver qué juegan y cómo juegan los rivales. Simplemente. Ha tenido que tirar a X, lado de pleno. Vaya inteada de las Valkyrias, ¿no? Más random. Vaya inteada de las Valkyrias, cabrón. Storm just playing much more grouped up there. Generating threat on map and knocking down now the tier 2 tower on right. And with 2 dead for 20 seconds, threat on Phoenix is significant. No standard mage for the Valhalla Valkyries, so base defense real weak. Yeah, already stepping in is Tegvir and Shinigami to put this damage out. There are 3 members defending for the Valhalla Valkyries, and it looks like that is going to be enough. Again, Storm very shy of taking anything close to an even fight. Look for an opportunity on the Phoenix, but do not get it. Had sent Ratmilk back. Navils, esto no va de gafar, tío. Esto no va de gafar. También vamos con Mamba a muerte y ganan, porque son mejores, fin. Lo que pasa es que los de Storm... bastante finos, la verdad, de momento. El otro día los vimos dar un buen nivel, eso es cierto. Ganaron 2-0 a unos que se supone que eran mejores que ellos, pero... joder. Han reducido por eso las pérdidas porque han tirado varias tier 2, han hecho muy buen split push. Pero a ver qué hacen. A ver. There are opportunities should the Valhalla Valkyries start to group up a little bit more significantly. I want to see them play as a 4-man unit and have Wowie split the map, maybe even around that right-hand side, knowing the Storm likely will be playing on left for that Gold Fury and the only remaining structures. Send your 4-man left to slow down the siege.
Send Wowie over to right. El matarreyes. Power pressure moments. Potentially swing this team fight around in their favor. Gamma just in no man's land. Oh, caught in big trouble and gets gobbled up by a Kraken. Aquarius. Me gusta porque no han dudado. O sea, ¿realmente aquí van a perder la lucha? No, porque acaba de trolear el Crimson. Están jugando como el culo, tío. O sea, esa lucha tendrían que haberla perdido porque la han overcomiteado al Gamma. Y se muere el Crimson también. Esto es partida, ¿eh? Esto es partida, gente. Estos dos no defienden, ¿eh? Estos van a finish 100%, ¿eh? La Maman puede liarla, pero sería raro, ¿eh? Que pudiera cargárselos a todos, la verdad. No, está muerto ya. Está muerto. ¿Finishean o qué? Está intentando matar los Glow. Creo que finishean, sí. Partida para los Xibalba. Casi eso. Hostia, un sub. Vaya troleada, ¿eh? Uf. Me ha gustado igualmente cómo han jugado los Xibalba. Han ido a por el tío este que le han tirado la ulti y todo, al Aquarius, creo que ha sido, no. Si ha sido Aquarius o a Terra creo que ha sido. Pero no han dudado y le han explotado instantáneo. O sea, no ha dudado. El Tot le ha ulteado en plan, me da igual que sea el support, lo explotamos instantáneo. O sea, muy sólido, tío. Aunque creo que ha sido el Aquarius, ¿no? Que estaba por ahí cazando tal. ¿Se te ha troleado? No sé, tío. Joder, qué locura. Pero... Echel, muchas gracias, mesazo. Muchas gracias por el canal. Igualmente, los Xibalba muy sólidos en cuanto al gameplay, ¿eh? Muy sólidos en cuanto al gameplay. Porque se han agrupado y han jugado finos. Los otros han jugado a la de... Vamos a hacer split push, pero nos dejamos cazar. O sea, somos imbéciles directamente, ¿sabes? O sea, han troleado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Mucho paniqueo, gente. Mucho paniqueo. Hachi es que es el mejor ADC de nuevo. Más seguro y revienta. Hachi y Istar me parecen muy buenos picks. Por ejemplo, porque Hachi tiene lo del pick, lo de los Poke Ranked con el 1. Que además Hachi no ha dejado de ser el pick bueno. Desde que le bufaron el 1 se convirtió en Jesucristo, ¿eh? Pero bueno, mamá no se ha notado. Es que ha reventado hasta el momento en que ha decidido trolear directamente. Porque no han peleado nada. O sea, mamá no puede estar ahí sola. Tenían literalmente 4 tíos para entrar. Con todo lo que le habían gastado a uno, yo creo que peleaban eso con el set agresivo y con todos pegando a saco y los reventaban. Ulti de Cherno, entraba la Maman, ¿sabes? O sea, podían haber entrado súper bien, pero es que las Valkyrias no han querido pelear nada, no sé. Han jugado con miedo, han jugado mal, desagrupados, no sé, todo muy mal. O sea, tiene una setup de un diveo brutal para reventar exagerado a los blandos, con ulti de Terra que te da defensas y además, o sea, mitigaciones y además te da que haces más daño a los enemigos cuando les explotas la ulti. No sé, tío. Heima de God. Heima es un pick muy bueno, muy infravalorado. Pero no me gustan en exceso sus teamfights. Aunque la ulti es muy buena, sobre todo cuando la gente no tiene bits. ¿Sabes? Cuando la gente no tiene bits, ¿sabes? Que tienes, por ejemplo, un warrior delante que no tiene bits y cosas así. Y es como, ¿vienes a por mí? Te tiro una ulti. Ya está. A tomar por culo. Me voy, ¿sabes? Es como, eso mola de Heim mucho. Pero Heim no es un pick fácil. Y... no solo es que no sea fácil, sino que no es tan bueno para teamfight su movilidad y todo eso, ¿sabes? Sí, claro, no, si tienen bits o lo que sea, por eso he dicho sin bits, ¿eh? Tienes que saber que gente no tenga bits y tal para tirarle la ulti y realmente es muy buena. Sí, es difícil de usar el Heim para sacar el máximo provecho, pero por eso mismo yo creo que también han hecho que tengan más daño y cosas así. Heim tiene mucho daño, o sea, tú intentas boxearle a un Heim y de repente te ha matado. Si es que te quita el doble con los básicos, no tiene sentido. No tiene sentido el Heimdall. Unos basicazos sin críticos que dices, pero bueno, me acaba de meter 500 de un básico y sí. Te lo ha pegado.
Dice, pues si yo le pego 500 de un crítico. ¿Cómo es eso posible, no? Pues sí, ha pasado. Ha pasado. No es mejor Rama que Hachi, son distintos. O sea, Rama tiene los snipes, tiene un buen... El 2 es muy bueno para pegar tal, pero no tienes, por ejemplo, el poke que tiene el Hachi con el 1. ¿Sabes? El 2 que ayuda a todo el equipo con ataque speed. La ulti mucho más segura que la de Rama. La de Rama es como que gana tiempo, pero no te da escape. La del Hachi te da escape, muy fuerte. Si vas con un Rama con Kepri está bien, porque ganas tiempo, luego el Kepri tultea y al final estás sólido, ¿sabes? Pero si no... una ola. En Arlington, gente, el mundial, let's go. Ups, lo usé sin querer. Low key, almost high key, freaking me out a little bit because that's real close for Worlds. Of course, it's what these teams are playing for right now. They want to qualify to the qualifiers on the 4th and the Worlds, the 12th through the 14th. And if you're going to be there, or if you're going to be at home, you can pretend to be there by picking up some of the SWC merch that is available with our partners. And being able to go to shop.hi-rez.com/SWC. Skulls makes fantastic shirts. You can get a World's jersey, bag, hat. There's, well, I believe, a sweatshirt. There's joggers. There's T-shirts for every single team and then some. And you want to make sure that you can pick yours up as of now. You want to do it sooner rather than later, right? Less than a month. You don't know how long it's going to take to ship. Get in there while you can. Of course, that is shop.hi-rez.com/SWC to get. El Solo había jugado pose la vez pasada, ¿no? Sí, es el que juega el pose con la skin roja rara esa, tío. Que yo creo que tiene que estar baneada. Te lo digo, ¿eh? Esa skin huele a baneada. T-shirts under this sweater, and it is incredibly comfy. It is one of my favorite shirts to wear, so you should pick that up when you have the opportunity. So thanks to Skulls, and of course, thanks for all of you who were hanging out and watching all the way to SWC. And inbound, that's what these teams are fighting for, and after all the talking up we did, it was actually the Storm. Even though we gave him a lot of credit, I guess it's the David who overcomes the Goliath, at least in game 1. Well, a big David overcame the Goliath. Over a regular or mini Goliath, potentially. So, I mean, still, Storm played great. Like, what a fantastic... I mean, I guess the early game didn't go too well, but when you look at the comp that the Storm drafted compared to what the Valks drafted, the Valks did really want to play these 2v2, 3v3 scuffle-style fights a lot more than the Storm wanted to. And then when it came late, when you expect to see a 5v5, we don't see a single 5v5 all game. I don't think, unless I forgot of one at like 15 minutes, but once Fire Giant is done, it is a snowball by the Storm. They start pushing down towers, they're getting picks. La verdad es que con el Fire prácticamente hayan acabado el game no tiene ningún sentido, lo que ha pasado aquí, gente. O sea, literalmente les han regalado la partida de una manera más random, tío. Aquí el piqueo a Terra, ¿ves? Ha sido el piqueo a Terra, que le ha metido ulti el tot y todo, ¿eh? Luego este tío se tira all-in. Que dices, bueno, te puedes tirar all-in, no está tan mal. Pero ¿por qué los otros se han pirado de repente todos? ¿Sabes? Y les han vendido basto. Y luego aquí van con miedo. En plan, ¿tenían el miedo las Valkyrias de decir, es que nos van a ganar? Si nos matan, nos finishean. No vamos a entrar porque si nos matan, nos finishean. Y por no entrar, les han matado y han finisheado. ¿Sabes? Z ha hecho 7800 de daño. La maman 10. Si es casi una partida de muy poco daño. 11k, 15k, por ahí el otro. No se esperan el Noble. Es que ha sido muy rápido. Ha sido de repente, pum pam, y hostia, me han finisheado. No sé, troleada de Valkyria, la verdad. No esperaba que cayeran en ningún game. Ni ellos mismos se lo esperaban, desde luego. Pero, oye, muy bien jugado los otros, la verdad, los de Xibalba. Cosas como son. O sea, creo que han troleado las Valkyrias. Creo que es una victoria por troleada. Pero los otros han aprovechado muy bien cada fallo de los otros. O sea, lo han jugado muy bien porque han castigado cada fallo muy bien.
Y me consigo los 40, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Lo que digo, ¿sabes? Como da igual que los otros estén troleando. Los otros pueden trolear y a veces solo sacas una kill, 2 kills, tal, una ventaja, nos llevamos un fire, pero luego troleamos nosotros, tal. Pero en cambio, ha sido como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Cagándolas y aprovechando cada cosa para tirar para adelante y prácticamente ganar la partida, tío. Pipa huevo. Se me ha dado crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Y Macocir, por cierto, que antes se ha suscrito por 40 y ha dicho feliz Navidad, feliz año Warchi ansioso del Mundial. Todos estamos ansiosos, la verdad. Si es todo lo pillas, pues no lo sé. Han baneado todos los Xibalba. Qué raro, ¿no? ¿Qué buscan ellos de primero? Poseidón. Thor. Xibalba busca un pick de Thor que les ha funcionado muy bien. Ganesha Gugulkan. ¿Van a tener mucha defensa y buen seguro de objetivos? No, con Blizzard no, porque lo han pillado los Xibalba, ¿eh? O sea, el Thor no lo tiene el Sound, lo tienen los otros. Que han elegido second pick los Valkyrias. Anur. Sí, yo creo que ha podido ser eso. Oscar, pues sin actividad no lo sé. No lo sé. No es mala DC, desde luego, pero tampoco buenísimo, yo qué sé. Decente. Istar me gusta. Nike. Para Valkyrias, ¿eh? Nike para lidiar con el Poseidón. Ra. Esto sí que es sorprendente, ¿eh? Could be jungle, it could be solo, and both of those terrify me. Yeah, not for the great reason though. I mean, I guess if you're looking for a victory, who else would you want to take than the goddess of victory? Maybe that's what they're going for. They couldn't win the game without her. Look for her this time, but we have not seen Nike in a long time. It is not Nike jungle. I was real worried. I was just like, all right, so this game's just over. They get the Nike. They put it in solo. We have the Mercury to pair with it, and Nike solo, que no sé por qué han dado tanto drama, no creo que sea un mal pick Nike solo. Están como dramatizando mucho, creo que está bien. And then late game, she's just another engage character, kind of like that Cullen, but the engage isn't CC engage. It's just, I'm going to get in there, slow everyone, try to do a little bit of damage, and then allow Mercury to clean up the fight. It's kind of what Cullen does, but maybe the passive for Nike, so just a bunch of stats for the allies is something that they'd prefer over Cullen, who's a little bit more of a selfish warrior. But there's no reason that sticks out to me for why Nike over a different warrior. Well, I guess the only way to figure it out is to find out how. I'm also excited there was a Raw lock-in that I want to see, and so without further ado, we'll jump down to game number 2 and go over to our Nike, Ra me parece rarísimo, la verdad, pero bueno. We mentioned in game number 1, Mifflin, Valhalla Valkyries go for somewhat of an ego comp. Let's say this one maybe looking more like a humbled comp, much more standard, much more in line with what everyone else has been playing, but still committing to this warrior in the solo lane. Yeah, maybe Aqua just a big warrior fan, I suppose. The Nike, I mean, Bobby said it, doesn't necessarily lose lane, and if this were a warrior meta, I'd be all with him on that call, but up against a Poseidon who's just going to have sustain advantage and should also have boxing potential as well, feels like there is some concerns for Aqua and his ability to hold his own. Full loco, Aquarius. Put a similar level of emphasis on the soul lane Cuando agresividad. as we had seen on the previous match. But top to bottom, I think the Valhalla Valkyries, for the most part, have just got a much better comp. Está presionando muy bien el Aquarius. Es lo que tiene que hacer. Tiene que ganar el early. Ha pokeado bastante. Luego cuando tenga el sustain, no sé si le va a llegar a bajar suficiente más de lo que se cura. Aunque Nike pega bastante, en cuanto tenga el breastplate, se complica.
Hasta el breastplate creo que está bien, pero cuando se le quite el... O sea, cuando tenga el breastplate lo veo como complicado, ¿no? Ojo, Dios, qué presión, tú. Big pressure, tú. This left side mid cap. Not something we see too often actually, where these first spawns are actually fought over by anyone, but you know, both sides trading blows, and Rantmilk wants to commit to that left hand side. But as you're saying about this Mercury, it's a strong position for them. Lo bueno que tienen con Nike y demás, que tendrían que aprovechar, y eso que es muy importante, es el tema de las rotaciones por tener TP. Creo que hay que aprovechar muy bien ese TP. Only thing I could see being an issue is if this Charon decides to pick up a Spectral Armor really early on. Charon, of course, now with Spectral Armor having that aura, and Charon, one of the more aggressive Guardians, could just sí, no, lo típico, Reguti. Es por las fechas navideñas el Thor, ¿no? Se lleva mucho. Me gusta la comp de los Xibalba también mucho, ¿eh? Me gusta mucho lo de los Xibalba. Los Valkyrias no me desagrada del todo, pero me gusta más la de los Xibalba, sinceramente. In those sorts of engagements. But one card I wanted to touch on, Mifflin, is this Ra in the mid lane for Globe. Now, we've seen tons of Toth, tons of Kukulkan, and a little bit of Vulcan as well. And the whole point is they have that big, secure ultimate. It can contest objectives. It can start them. Hold on. Aquarius now is... Pues está muy low, ¿eh? Puede morir. El que va a morir es el pose. Eso seguro. Goes down for first blood. Aquarius not quite hit by that searing pain. Also, off the mark is Globe with the rest of Ra's abilities. Maybe just answering the question I was alluding to there. Still yet to connect with an ability is Globe. And that means that Aquarius relatively safe now. Sam for soccer. Pues aquí se la han recteado bastante bien, gente. Aquí se los han recteado muy bien, Comes up empty over the wall, so Aquarius able to walk himself out of there after getting the assist experience to tick over to level 5, getting access to that Sentinel of Zeus. Good stuff. Great target selection from Sam for Soccer in particular, realizing that Tagveer had overextended, trying to finish off that kill. Picks up the throw, gets through the beads, and takes his life. Tagveer struggling to dodge. Poco rarete la Nike, ¿no? Rarete es, pero de momento les ha funcionado por ahora. Parecía que esa lucha podía salirle muy bien a los Xibalba, pero no. Al final han troleado. Y luego les ha recteado al Aquarius, con la ulti y tal. ¿Cómo va la tarde? Bueno, pues vamos a tener otro día de 3 sets. Porque, bueno, al parecer los cats esos no aparecen. O sea que no se habrán... No sé por qué no han aparecido, pero no. That fire giant buff did go the way. So this time looking to get active, already picked up the first blood. Haven't even considered this dual lane so far. Has Sam for Soccer fully committing to the side of the map they want to play on. And Ratmilk tries to defend it. And se disolvieron. Too successfully this time. So right now, ganan y se disuelven. Only one kill for the Valkyries. El estrés de haber ganado, ¿no? In a much better position. But the Storm here still have a similar composition to what they had before. So do you expect them to yet again try to maybe sneak away one of these objectives, like probably an upcoming goal? A lo mejor eran los de Slash. Yeah, the first objective we had seen in game 1. Hold on. Finds the ultimate, tosses Globe over into Crimson. Lines it up. See if Ratmilk can at least return the kill, and does exactly that. Crimson should be fine from here. The way we had seen the Storm take out the first neutral objective in game 1 was that they waited out a gank on Soul. Cositas. El Layers se desapareció, ¿no? El Layers juegan después, ¿no? Los Weavers juegan después. ¿Qué opinas del nivel de juego? Hay mucho que ver todavía. Los Valkyrias de momento en la primera partida han troleado bastante y han perdido. Y los Xibalba estaban jugando muy bien. Aquí bastante mejor esto.
that's sort of how this dual lane's going to go. It's very close for both of these Hunter players, but depending on who has the advantage, who has the proper backup from their support, that will really decide Yukear es la who de gets Merck. the edge in these early stages. ¿Ves Yukis no Yuk, gente? Muchas veces piensas eso y funciona. Porque piensas, joder, el tío bueno va a yukear. Y tú piensas, no, el tío bueno no va a yukear. Son los mind games, gente. Los mind games. O sea, cuando juegas contra malos sabes que no van a yukear. Pero cuando juegas contra buenos y te hacen un yuk y luego no yukean, te dejan loco. Porque esperas que yukeen, ¿sabes? Menos Eruz después eran todos SPL, ¿no? Sí, y Eruz me ha parecido siempre uno de los mejores del equipo igualmente, ¿eh? Eruz me ha parecido un midlaner súper sólido, tío, el pavo. Pero súper sólido. ¿Qué es yukear? Yukear es como hacer el quiebre. De en plan, para esquivar básicos y todo eso. Es hacer el quiebre. Yeah, the inherent Sanford Soccer nerf in year 10 as the lanes are now bending. Therefore, these Mercury ults can't quite hit at the same sort of angle they have previously. Tegvir absolutely knows about this. Not sure exactly how. Maybe it's just that sixth sense. You realize you're playing against Sam on his favored Mercury. Sam's made a career of just standing in lanes and waiting for the squishy target to expose themselves, but not right now. And, well, again, we'll just have to keep an eye on where Sam decides to use that ultimate. But Ramilk on this Thor hasn't been getting active. ¿Hay diferencia entre dodgear y dodgear? Hombre, dodgear se dice cuando esquivas algo, ¿no? He dodgeado la ulti, significa que la has esquivado pues tirando un dash o algo así, ¿no? Normalmente. Y el juke es como el movimiento en zigzag, digamos, cuando estás esquivando básico, ¿no? Como yukea el tío, como... ¿sabes? Que podrías decir como dodgea. Sí, pero no se dice, ¿sabes? Begins to outscale just by nature of going down that crit tree. Is Rage, by the way, in flirt slot for Sam. I'd like to see Ratmilk get a little bit more done, and it is worth noting. Podrían ser medio sinónimos, pero no son conceptos que no se usan simplemente, ¿no? También porque en muchas cosas, en muchos juegos, el dodge es una estadística a veces, ¿sabes? También, y al ser una estadística el dodge muchas veces no se tiene en cuenta en el juego, porque a veces te esquivan como literalmente en el WoW o en otros juegos porque pones dodge y es que te han esquivado la habilidad, no que te la hayan evadido evitando el área o algo así, ¿no? Es que literalmente el juego te la ha esquivado porque tenía 20 o 30% de chance de dodge, ¿sabes? Y ya está. Esa es la cosa. Entonces Yuk se dice a lo de esquivar, pero se llama así, no sé por qué, la verdad. No sé por qué lo llaman así. Yo no invento esos términos, yo solo los utilizo. ¿En LoL hay eso? En el LoL antes al menos sí había un... No sé si lo quitaron luego. Había un ítem que daba dodge, 20%. Era el bailarín espectral. No sé si aún lo da, la verdad. Not a ticking clock per se, you know, if it's not one of those crazy hyper carries like a Chronos or maybe a Freya, but you know, Mercury is capable of just blowing. ¿Gambateando básicos? Bueno, es como gambatear críticos a día de hoy, ¿no? Al final, cuando te pones a pegar básicos contra un tío, el porcentaje de crítico está ahí. Y esa es la suerte entre ganar o perder un 1 contra 1, ¿sabes? ¿Holdea qué significa? Holdea se escribe con H, lo primero. Y es de hold the door, como Odor. 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 Y lo roba Valkyrias con la ulti de Kukulkan. Bien sólido ahí el robo. Y Shinigami parece que va a salvar. Tremenda referencia a Juego de Tronos. Bueno, hold the door, gente.
you're a bit reliant on the Storm to make a mistake themselves. I believe Globe does use Searing Pain, but a little bit too early there, and the Valhalla Valkyries able to steal that one away, as well as finding a multi-man ultimate from Crimson, knocking him into the walls. Odor, Just doing so much. Qué grande, Odor. Valhalla Valkyries, who are already benefiting from a lead, continue to do so now, and it's just valuable to take that objective off the map. If we're going to see Sanford Soccer spend so much time on the right-hand side, still there, by the way, that really does open up an opportunity for the Storm to continually look for those Gold Furies. So Valhalla Valkyries grabbing that one just to remove it as a potential for the Chivalba Storm means that Sanford Soccer can be content hanging out on the right-hand side, keeping his pressure up. Tagveer does lose his beads on the previous rotation, so now has to show a lot of respect on this right. Mr. Stone Cutting is Word. Valkyries happy to throw their weight around. Vienen aquí los que se sacaron el inglés en Cambridge, ¿sabes? Y lo único que habéis visto de Oxford, gente, son los cuadernillos. Los cojones. Here to make sure this beacon is contested, but gives up the chase in the 3v2, not willing to contend it. And this time the Chivalba Storm take the first. Licenciado en Duolingo. Cuidado. Sometimes teams will fight tooth and nail, and other times they just kind of let it go and don't really seem to care. We'll have to hold that as Aquarius comes on the Globe. Sanford Soccer all the way around the backside as well. Globe knocked into danger. The wave comes through, almost takes down Aquarius. Ratmilk goes for Sanford Soccer, the bigger target, but doesn't. Durísimo, el quiebre. ¿Y se va a ir todo el mundo, en serio? Durísimo, se salvan todos, tío. Somehow the Valkyries get all the way in and get all the way back out. I mean, the micro plays on display there from the Valhalla Valkyries. Aquarius tanking up the tier 2 tower until the very last second, then utilizing Sentinel Zeus not only to CC immune Rip the Dream. A few abilities, but also just to tank up that last tower shot, walks himself. Pues no ha palmado, Sanford Soccer's positioning, takes Se han salvado. damage from Ratmilk, gets the blink over wall. Immediately afterward, we see 4K arriba ahora los Valkyrias, Qué partida totalmente distinta, 5K con esto. También ha habido un robo de gol. Este robo de cartera con este Diveo Pocho. El Ras está comprando el Asclepius, tío. O a lo mejor se hace que no es el Asclepius, ¿no? A lo mejor se hace el otro. Bueno, se la juegan. Se la juegan como putos locos. Sí, sí, sí. No, no le da tiempo. Tienen que irse. Les han entrado como locos los otros, tú. Ellos sí que han entrado como locos. Dios. Krakenazo en la cara, Ulti de Ra también decente. Aquí se están pegando una de hostias todo el mundo. Madre mía, qué locura. Está siendo bastante piqueado, sí, el Kukulkan no necesitaba el buff, gente, del 2 para estar roto. Solo necesitaba un beta que le favoreciera. Tiene un secure de objetivos muy bueno, pero es que lo del 2 se pasaron, tío. If the Valhalla Valkyries force a fight soon, they'll have a significant advantage over to themselves. Beads and Aegis maintained for Crimson means the dive potential to Storm real low. Valhalla Valkyries, on the other hand, certainly can start to leverage some of that global presence from Sanford Soccer. Get into that back line, make contact with Tagveer or Globe. They'll probably just die immediately. So I'd like to see the Valkyries try and... Sí, la ulti de Ra mola mucho darla, la verdad. ¿Qué le ufaron al 2? Que es inmune al slow durante toda la duración del 2, que son 4 segundos, ¿sabes? Antes era el primer segundo solo. Se lo ufaron hace ya tiempo, Un par de parches quizá, ¿no? Decent secure. Look at this! Like, I'm getting so mad watching this happen. But the NASCC team seems to love doing this. So here comes the commitment from the Storm. What's the reaction like from the Valks? The Aquarius spots it out again. Says, "Are you guys kidding me? Get out of this pit, please. Save this for 5 minutes down the line when we're all ready."
Van putos locos, ¿eh? O sea, literalmente el Poseidon lleva 2 ítems, no tiene ni Gusari y ya se está intentando solear el puto fight. ¿Puedes relajarte un poco? ¿No puedes relajarte un poquito, tío? No, es que no creo que sea en cuestión de estandarizar o no dar. Creo que es que se han pasado. Ponle 2 segundos, pero 4. Es demasiado rato con inmunidad, simplemente demasiado. Dime plata. Significant golden experience advantage over to the Valkyries now. The Storm got to find somewhere to put their pressure on map. 1v1s, maybe dual lane presence could be a way in. Knowing that the Valkyries likely won't be playing around the duo because you've got about a half hour. Ha perdido plata, sí. No está mal puesto. Is not interested at all in facilitating Wowie. Maybe you can put some fight there. Straight on the Globe, there's a Spirit of the Nine Winds, but doesn't connect by virtue of the beads coming out from Globe. Big cooldown off the map though, which the Valkyries will be hoping to take advantage of later on. But significant here, I think, is a very large gold lead in the way of the Valhalla Valkyries, but only the 1 tower off the map, and it's the all-important one. That tier 1 tower in the mid lane as well. Now, finally... No son nada sutiles para los cambios, no. Les gusta hacer un cambio brusco y lugo ya nos adaptamos, y eso sí nos hemos pasado, ¿sabes? 6k arriba, no, 5k arriba otra vez. Están manteniendo ese 5k arriba. Si se mantienen 5k arriba, ni tan mal para los Shivalva, la verdad. Pero bueno. Se ha hecho el... Oh... Oh, seeing pain off the mark as well, and that'll have to be the retreat. Now, Ratmilk, no, Hammer left to teleport out. Gamma does not stop them from retreating, but does burn the Aegis. But here's Aquarius, does not connect with the Ren, but still wants to take the fight. Globe, having to a ver qué pasa aquí con Mercury. Who did have a good flank, but did not have the Sonic Boom ready to pull it. And now... just means that the Valhalla Valkyries feel like they have the space to go for this fire giant. Esto GG. Not even feels like they have got the space. They've got so much space control. Happen going to go for the Hail Mary. Esto fire. Unfortunately for him, just a bit too early there. Aqua's got eyes on mid. Every other member of the Storm either shows himself on left. Hasta luego, mi pana. On the way back to base. Happen steps up again. I mean, happen. Shit happen, supongo. But worthwhile, I suppose. Low respawn timer. Low odds play, but you're not even that significant on base defense without your ultimate, so I don't hate that call from Happen. It's the Valhalla Valkyries now, with just about every single advantage you could ask for in a game of Smite. Gold, experience, Fire Giant on 5, numbers advantage, and the right side bird exposed with 2 runic bombs in play. Thought maybe we'd see a little bit more of a dive there. Not with his team, though. Instead, playing on the left-hand side of the map. Para la ventaja que tienen de 8k es como un poquito de miedo, ¿no? Ahí por aquí, ¿o qué? Demasiado respeto. A ver, están robando jungla y tal, que está muy bien. A veces simplemente el hecho de llevarte toda la jungla e ir farmeando y tal, ya saca mucha ventaja, pero es rarete, pushea un poco, ¿no? ¿O qué? Not willing to overstep the mark, don't want to take the 4v4 under Phoenix, of course, somewhat gets equalized by that. Joder. Why would you take the risk? You know, you've got the lead that you wanted. They've been pretty significant. Después de este set voy a ir a por algo. Me estoy muriendo de sueño. Te lo digo. Uy, no he dormido tampoco tan pocas horas. ¿Habré dormido 7? Está un poco menos de 7, pero más o menos. Pero estoy reventado, cabrón. Estoy reventado. Se ha pillado la Asclepius raro ese, gente. Ese que cuando curas te da power. Es raro de cojones, la verdad, ese ítem. Thor would love to get involved before some of that crit is stacked up for Sanford Soccer. He's sitting at about 2,800 damage on the chart there. So Chihuahua Storm take the path of least resistance, which is pacifism, but get punished for it as the Valhalla Valkyries were very willing to hit the Chihuahua Storm. And if only one guy's hitting, that guy's probably going to win the fight. Oni Fury pulled out 50%, burning quickly. Nobody on the Storm even remotely nearby to defend that one. So enhanced minion waves are going to start working their way across the map. And the Valhalla Valkyries, who are actively winning each of their lanes pushes, will now passively win in map state advantage as well. Tower standing and Polynomicon. No. Whoa.
No he dormido pocas horas, ¿eh? No he dormido pocas horas, pero... No sé. Estoy sobado, tío. Estoy cansado. Pero la verdad es que tampoco quiero tomarme nada cuando no se va a alargar excesivamente. Y la idea es que parecía que se iba a alargar, pero al final no. Buah, ha tirado el Mercury. Uy, esa ulti de Kukul no ha dado a nadie. O sea, pero ¿cómo le ha dado a eso? No sé ni qué coño le ha dado, pero bueno. Están donetes, ¿eh? Madre mía, tú. Esta partida ha sido un barrido, ¿eh? La verdad. Y sobre todo este asedio, ¿no? Ha sido como muy fácil, muy clean. Ha tirado al medio el Mercury igualmente. Y luego han reventado de paliza. O sea, ha sido como muy fácil, ¿no? A estos equipos les cuesta mucho asediar. Tampoco tenían un buen equipo para defender realmente con los Xibalba. El Ra era pochardo para defender y tal. Pero ha sido como un asedio muy vasto. Los han reventado en un momento, ¿eh? Me caga, muchas gracias, mesado, crack. Muchas gracias por el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. I mean, there just has to be some way for the Storm to get Shinigami involved. There has to be some way for Ratmilk to get into that backline. And then level 17 on the Thor. Críticos de 900 de mi pana Mercury, ¿eh? El fight se acaba ya. Esperarán un minutito, volverán a hacer el otro y ya está. On this Ganesh pick, and the Valhalla Valkyrie is clearly not respectful of the damage from Xibalba Storm. Todo es en enero eso, Ale. El clasificatorio mundial y el mundial es en enero. La primera y la segunda semana de enero. Del 4 al 7 y del 12 al 14. Estos son los clasificatorios al clasificatorio mundial de NA. Que los de Europa ya los hemos visto. Yo después de este game, antes de que empiece el siguiente, como nos meten unos 5... Entre 5 y 10 minutos de espera, entre que se empiezan los Pixie Vans y todo eso, me voy a ir ahora directamente, pum, y me bajo ahí al super y me pillo unos monsters, tío, porque me voy a quedar aquí sopa. Y aún quedan mínimo 3 games mínimo. Y quiero estar más activo, cabrón, ¿sabes? Estamos más activos. Me pillo un monster, tío. Monster 0 para no abusar de azúcar. ¿Sabes? Monster, pero 0. Valkyria son favoritos de NEA. Son los favoritos si tienen mucho más nivel que el resto realmente. Activos pero cuidando el tipo, ¿no? Hago salada para compensar. Pero si no tiene azúcar, ¿qué más da? Voy a comer un donut también para compensar si quieres. No te vas a ir a un monster malísimo para la salud. A ver, no digo que sea sano, porque sano no es. Pero ¿qué quieres que hagamos, tío? O sea, ¿qué podemos hacer, tío? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo de malo es? ¿Cómo de malo? Muy malo. Como toda la mierda que nos comemos. Una más. Y vamos a ver dónde pensamos el azúcar. No, en realidad es más por... Bueno, por engordar menos, ¿no? Ya que tomas mierda, al menos que engordes menos la mierda que te comes. Sentadilla y con eso se va el sueñito. 5 sentadillas y me voy a la cama, chaval. Piensas que soy aquí. ¿El deportista de élite o qué? Y están más done que la hostia. Lo están intentando defender, pero... Pero por lo que sea me da que el titán le finishea. Literalmente se quedan a FK y dejan la pelea de titanes y gana el titán que asedia. Valhalla Valkyries took it easy there in game number 1. Game 2, wake up, realizing that they still do want to go to Worlds. Y esportista de élite, ¿no? Y esportista de élite, gente. Vale, estompeo, gente. Ahora vengo. Voy a bajar un momento al super y me pillo algo. Ahora vengo, chavales. No tardo.
Lo que dices, Arriguti, parece increíble que ganara la anterior, pero es que encima no ha sido ganada. Ha sido ganada y muy bien, ¿eh? Y esto ha sido tremendo estompeo de las Valkyrias, que esto es lo que esperaba yo por parte de las Valkyrias, ¿eh? Pero la anterior han hecho puta mierda, juego fatal. Ahora vengo. Y bueno, Martín, ¿cómo estamos?
¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub!
Está aquí gente, ya sé que me habéis echado de menos, pero no pasa nada si este streaming se hace solo. 700 personas, streaming en mute, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, Warchi, qué fácil es streamear, ¿no? Es que justo me he cruzado con Cuquita cuando bajaba y le he tenido que ayudar a subir cosas, tío. Y es un tercero sin ascensor. O sea, yo que sé, cosas que pasan, gente. Yo que sé. Cosas que pasan. Ah. Mira qué me ha comprado. Un gorro. Ahora tengo gorro. Para cuando haga frío, porque ahora mismo hace calor saliendo a la calle. Así que guay. De lujo. Y también una sudadera bastante chula. Y abrigada, así que de lujo. Dart actually does come out from Ratmilk, looks to try to fire off. There's the piercing moonlight as well, and will still deal the damage despite gente, ¿alguien me resume? ¿Por qué Shivalba a 3-0? ¿Van a eliminar a la Valkyria los Shivalba? ¿Es eso lo que significa esto? ¿Cómo le han ganado un match a Valhalla? Pues Valhalla han troleado mucho. Oh, doesn't quite get soloed out yet. Does big damage in response to Erupt Crimson, but that is just a trade of blows. Hombre, al Duri. It's almost like a solo lane battle there, as both mages just go in on each other, but nothing quite happening there. Hemos hecho un par de subatones con más de 5000 subs. It signs that, like you'd mentioned, the NA teams just claro que os adoro. fun. Both midliners realize that the jungler ults are down. They're just gonna go scrap. And nearly able to turn that fight around. If Zephyr connects, Globe has the kill. Lo raro es que no haya tenido como 10.000 o 30.000 viewers en TikTok, tío. Siendo un streaming de AFK. Estaría guay, ¿no? ¿No creéis? Ultimates traded just to get 2 extra minions worth of gold over to Erupt Crimson. Shinigami is got a small lead over Wowie, but Gamma, small lead over Happen. No le gusta la maldita. Somewhat where we would expect to see that go. Gold Fury on the left-hand side, left completely untouched, as we mentioned earlier. Both junglers having to favor this right-hand side of the map, but not a particularly big lead the Storm established here. They are now feeling confident. Pues seguro que la pito, Blazer. Si juegas en NA. Because it's on the side of Globe, but then goes Samasaka. There comes the big Kukulkan ultimate, and that will be enough to secure it. And that's that. The Valhalla Valkyries opt to disengage. 2K arriba los Shivalba, ¿eh? Y jugando de lujo, ¿eh? Now can just essentially rest on their laurels. Don't exactly need to get over aggressive. I'd like to see the Storm prepared on next rotation of neutral objectives to continue that pace, though. Until then, I don't expect to see them get overly aggressive on that. Power spike hit for Ratmilk has finished up that Hydra's Lament. Qué guay. For the Jonas, Shinigami dashes forward. This might just be a free kill. Wowie, low health. Ratmilk goes for it. There's the snipes as well to assist Ratmilk. Sin miedo, Ratmilk, ¿eh? 4 kills to 0 now in favor of the Shivalba Storm. And, well, not to get too far ahead of things, because pues gente, he salido a la calle y creo que con solo bajar y subir los 3 pisos con el frío que hacía afuera ya me habría despertado, ¿eh? No hacía falta el monster, te lo digo. Qué puto frío, loco. Con lo bien que se estaba antes, tío. Al mediodía, joder. Ahora ya a las 8:30 hace frío. Should do. Storm's also got pretty decent ability to burn those objectives as well. I wonder though. Sí, no pelo más ahora solo, Pepito. Este es el parche viejo, es el 10-12. It's not exactly the most experience. It's generally just the dual lane, about a level and a half for Shinigami. Aquí hace calor. Bueno, en Latam Sur es verano, ¿no? Aquí es invierno. Actually ahead of his direct lane opponent too. So experience not being that largely in favor of the Storm, and gold for the most part
largely even as well, only approaching. Yo soy de Canarias, no sé. Ah, vale, vale. Bueno, en Canarias siempre hace calor. ¿Qué quieres que te diga? One fight goes south for Storm, and all of a sudden the Valkyries are right back in it. Además, si eres canaria, eres de África, por lo cual. Ahí siempre hace calor, cabrón. Makes the rotation over faster than their opposing laner Shinigami. Gamma still being an annoyance, but has been deterred. That will be the Chivalba Stone picking up. Muy bonito Canarias, Bueno, solo está en Tenerife, pero es bonito. La verdad. But it's not quite a big lead yet, and at any point, if the Valhalla Valkyries take a good fight, they can turn this game on its head. It's been a death of 1,000 cuts so far. Un buen clima. Storm been able to set themselves up in a pretty decent position. Maybe we'd see Gamma trying to at least lock down. El escudo de Tenerife, pues. So close by, maybe that low mana. Estuvo bonito, la verdad. Sam for soccer from getting involved. Now the side exactly has anywhere to put their aggression for the next few minutes, so we're just waiting on power spikes. Seems to be some delineation in the builds here. Globe and Interrupt comes in finally, starting to fork away from each other. Talon tree for Crimson. Este tío se hace hacha, con el Tsukuyomi. Es la segunda partida que le vemos jugar Tsukuyomi. Y también se hizo hacha la otra vez. A mí me sorprende bastante, Realmente. Tsukuyomi Bluestone, tío, tiene mucha presión en la línea. Slightly different style of build, tier 2 items for him, but those are very good tier 2, so a little bit tankier than you might expect there as well. Yeah, Happen just kind of window shopping, maybe opting to commit one way or the other later. Do wonder if that will be a Spirit Robe, maybe a Magi's Cowl coming out, so something along those lines. No será un mendigo, ¿no? Happen, but stopped in their aggression by this Ganesh. Joder. Saka drops the Tectonic Rift and will retreat, and that's just been the call for a lot of these Valkyries fights. It's given space for this Primal Fury. ¿Otra vez hará la Primal? Now the Chivalba Stone might commit to this. They will not just yet. Up to the sky goes half the team over here. ¡Guau! Buenos snipazos, Goes in, but does get silenced down. The Blades of Retribution with a stun. That'll be a purification beats Rat. ¡Oh! Sam dunks down. Sam takes a ton of damage. ¡Qué bien la ha hecho Shinigami! ¡Qué buena cobertura de ADC, tío! No como la de Mando Warrior. Siempre es un buen momento para flamear, a Mando Warrior. Man, my heart goes out to Sam for soccer there. Waits for the beads to go down, but gets slammed by DR regardless. And so Rat Milk makes himself scarce, and it's immediate turnaround onto Sam for soccer, who loses his life. Gente. Lose the neutral objective as the Storm knocked down. ¡Que Chivalba se está ganando a Valkyrias! Now we're starting to reach that critical point in the game. I always say aún pueden choquear, pero están jugando muy bien, starts to go off, so that 3,500 mark that we're currently hovering at, having removed the Gold Fury Pyromancer, would put us right at that 5,000 doorway. The Valhalla Valkyrie is going to want to stop this bleeding real soon. But it was an expensive engagement for the Valhalla Valkyries. Conclusión, no podemos jugar, no podemos juzgar. Lose out on both of Sanford Soccer's relics. Still waiting on that Aegis to come back up. La de esto por la portada, No blink available for Aqua. The Storm aside, te puedes llamar Tegber y jugar decente. Te puedes llamar Radmilk y jugar decente. This could be another opportunity for them around the Pyromancer happen. First on the scene. I'll not be pulling it out. Generally, I like to keep my eyes on these ADCs, whether or not they decide to make the rotation. Shinigami has proven to me that he generally doesn't like to rotate out a lane to that level 20, 18, 19 mark, somewhere in there. So, keep our eyes. He heads back to base. Which way is he headed? Looking like he's moving towards right. Pyromancer would be a great call for the Storm. Tir con TP. ¿Habrá sido el primero o el segundo? Chivalba se lo reba encima, Snatch that one away. And that means that up to the sky goes Rat Milk Aquarius on the loop around behind. Valhalla Valkyries finally try to make something happen. Classic. Doesn't work for them. Now,
Rat goes up just to stall. Fire Giant gets pulled, but Aquarius spots this one out. The Valkyries. Esto huele mal, Sam up to the sky. Does Globe know about it? No, they do not. Gets dunked down on top of. Has to try to retreat, but is now taking some damage from the fire. And there will be Aquarius picking up the first kill for the Valks. Now Tagbeer trying to fight back with this piercing moonlight. Sanford Soccer will buen stun del Sugu, ¿eh? Can they find an angle in? Gets the dot silenced out from Gamma. ¡Qué buen stun! But a fantastic wall from Happen will lock Gamma in place. Rat Milk shotguns them down. ¡Dios! Gets a good feel, but the ¡Joder, qué teamfight! Están jugando súper bien los Ibarba, hijos de puta. Bueno. Muy buena teamfight, ¿eh? A pesar de que ha muerto el Kugan super mal. Joder. Overzealous once more. They've gone for it 3 games in a row. The 16-minute Fire Giant pull. The Valhalla Valkyries completely aware of that strategy now. Able to rotate through and counter it out. Good ultimate from Sanford Soccer. Isolates Globe. Pulls through both of his relics. Sanford Soccer, of course, not able to do a whole lot after Joder. that. But fortunately, Aquarius gets into that back line. Finds the first of the Valkyries. And from there, it's all Chivalba Storm all the way through until one return kill. Hay bastante ADC diff, ¿eh? Finish off Rat Milk. Storm, though, Esta partida. at the end of the day, do continue to win out on that exchange. But the gold lead has been cut slightly. Esta partida es set, ¿no? Chivalba Storm just a little bit higher than the Valkyries. So what was 3,500 previously is now only 3,000 some odd gold. Experience cut pretty significantly as well. Ahora no puedo, ahora luego salgo. Slow down the pace here from the Storm. Vale, vale. Because one fight doesn't go absolutely ¿Qué ha sido perfect. eso? You still gotta Hostia, be willing un to take sub. those exchanges. Beats Aegis off of Wowie means that he'd be a really good target. The only thing that I could see slowing them down is that Tommy, muchas gracias, mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. about a minute until those relics are back up. An easy target for Sanford Soccer. Yep, we do see a lot of that gold being returned onto Erupt Crimson, though, on this Merlin. Now, like you mentioned, Merlin is still good at the things that Merlin does, but now Rat Milk with that. Y dice, por fin llegamos al año. Let's go, crack. Muchas gracias, Tommy. You should encourage this Ratatasker to continue to get aggressive, and Erupt Crimson does manage to turn all of that gold into a full Typhon's Fang. El late de Merlin es de lo más bestia que hay, por eso, ¿eh? Lo que pasa es que el Merlin... And yeah, it's so good, but can Merlin really make use of it? You would have much preferred to see one of the more standard. Se hacen rápido la gol, ¿eh? All of this gold, but speaking of gold, Y ahora llega el Kukulkan, asegura y ya está, ¿no? Tagbeer is here, No. as is Globe, and now with that secure, don't want to burn it too fast. Crimson firing out some shots over the wall. Both teams looking for a chance. This is a Gold Fury dance, but it's almost a pseudo FG fight, because if this goes one way, we all know where the attention will be turning. Uy, 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 uy. Wowie sin ulti, pero está súper mal posicionado. Está muertísimo este hombre. App dies alone, straight up to Rat Milk, who re-engages with that killing spree. Now, Tagbeer chases away the direct lane opponent and creating the space for this Gold Fury to be pulled. Qué posicionamiento más raro, ¿eh? De Wowie. Y qué buena entrada del Happen, la verdad. No van a gastar ni la ulti. En su Guyomi workeando, gente. El otro día también workeó un montón. Wowie does get his relics back up post-mortem, so should he rotate back in towards an engagement, might be a little bit more effective. But 3 levels down just does not have the. Van a regalar el piro por eso, Creo que es cagada, la verdad. Sitting comfortably in his build, executioner, kin size, and likely dominance in that next slot, nearly an entire. Parece que no lo van a regalar porque han tardado mucho en hacerlo, Se lo roban otra vez, cabrón. Just taking every single bit of farm on the map. The Valkyries cannot catch a break here. Already one runic bomb in play for the Storm in pocket. Another one on map should go the way of Happen. Duro eso, Those wards first. I'm thinking the Storm in such a good position now. Duro eso. Regroup, force the fighter on fire, get some of that vision out, spot the Valkyries, get some deep vision on the Valkyrie side of the map so that Sanford Soccer isn't given a free ultimate like we'd seen around that last Fire Giant pool on the Globe. Shinigami va a ir muy gordo ya, Ahora va a vaquear al 20. Me da miedo ese pavo, Me gustaría saber cuánto Golin Han tiene. O sea, para comprarse el Dominance 100%. Pero ¿qué le quedará para el starter? Y el Dominance, las dos cosas a la vez.
Aquarius is this sort of sleeping giant here. We haven't managed to see this tier have its impact just yet. It's fell down 3 times already, has managed to pick up a kill in of these skirmishes, but if we can see some more great blink engages. We actually saw a good feeler into the Pyromancer wall from Aquarius in the previous fight around that fire giant. So, again, more se ha comprado starter, ¿eh? No es dominancia. Va por el dominancia también ya. Rama 5 ítems, gente. Y Star 3 ítems, ¿eh? Esta pelea va a ser criminal directamente, ¿eh? O sea, la diferencia de daño entre los dos no tiene sentido, ¿eh? Level 20. Madre mía, van muy fuertes, ¿eh? Storm grouped up significantly on the right-hand side of the map. ADCs don't lie. Fire Giant pulled. The Valkyries get there in time. No pueden pelearla, ¿eh? Se lo lleva Shibaba y es que no pueden pelearlo. Están jugando al split push y a tirar muchas torres, ¿eh? All the while, Wowie split pushing on left, and Sanford Soccer doing the same in mid. Should be able to knock down one of those tier 2 towers. Rat Milk will stop Wowie, but Sanford Soccer goes unchecked. All the while, the rest of the Storm grouped up as 4 with fire. Vaquean todos, están forzados a vaquear, así que nada. Y ahora tienen que irse para otro lado. No han conseguido tirar ninguna tier 2, ¿eh? Y ahora van a perder todo. Y encima viene base, o sea, viene el titán en la derecha. A ver cómo plantean este titán. Antes lo han planteado fatal el asedio con el titán, la verdad. Pero fatal. Se viene un super engage. Ha muerto sin hacer absolutamente nada, ¿eh? Ha sido un muy buen engage, la verdad. Nada, muy buen piqueo, muy buen piqueo. Aquí han gastado un montón de cosas, eso sí, pero es que le han matado al Globe, que no ha tirado ni la ulti, por cierto. Se ha comido el silencio del Ganesh y no ha podido ni tirar la ulti. Muy bien aquí los... Le han visto mal posicionado y lo han aprovechado, ¿eh? Han ido con todo. Muy bien, muy bien. Qué rico esto, coño. La cuestión es, ¿podrán hacer algo? ¿Han gastado todo? No, pero ya lo regeneran, ¿eh? Supongo que tienen que regalar el titán. Simplemente. Va a venir otro engage, ¿eh? Ahí no podía. Ahí ha troleado porque no podía pulear a Terra. Porque Terra es inmune al knockup. Han conseguido defender muy bien el titán. No ha sido un buen engage de Aquarius. Tenía el 3 Terra, así que era inmune. Así que. Vienen Pyro Gold. El caso es que se ponen 10k arriba, ya. Pyro tier 1 Gold. Y se ponen 10k arriba, O incluso tier 2, sí. Ojo. Van a saco, Les han visto en la derecha y dicen, tiramos aquí para adelante. Pero bueno, no. Van a cancelar ya. Pero bueno. Bueno. Igualmente esto se ponen 10k arriba Xibalba, No creo que puedan tirar nada más. Pero ¿cómo peleas el próximo Fire también? Es que ese es el problema que tienen ahora mismo los Valhalla, ¿no? Sí que es cierto que han hecho un muy buen engage y se han conseguido cargar a Kukulkan tirándole de todo, pero porque no estaban agrupados. Si llega a tener la Terra cerca, no le matan, porque tiene Shell y tiene la ulti y es que ni lo bajan. Así que... Lo que pasa es que han conseguido llegar ya bastante level 20. Han conseguido 3 level 20, que eso es importante, porque los level 20 los starter pesan mucho, gente. Bleed started the soul lane, of course. First death for Aquarius and on that second wave. And since then, it's not gotten much better. Things have slowed down, but that's just because he's tanky. Hasn't quite been able to make his stand. Fue por los guerreros en este mundial. No, ahora mismo están bien los guerreros. De hecho, mirad esta partida. Hay un guerrero y un asesino.
Y en el parche nuevo han recibido un buff, o sea que realmente se verán más. Yo creo que veremos Warriors, sin duda. No tengo dudas, tío. O sea, la gente está viendo que los Warriors están funcionando incluso en el parche 10-12. Fijaos este torneo, en el 10-12, estamos viendo mucho más Warriors que en Europa, ¿eso es cierto? No creo que sea todo jugar la mierda de los magos, tío. No todos son magos, tío. ¿Sabes? Se puede jugar cualquier cosa, tío. Ya full build el Tsukuyomi, tío, que tiene que aportar un montón y el 3 tiene que tocar mucho los cojones, ¿eh? They want to go for a more long-range poke war style of engagement. Have globe throughout the Zephyr. Shinigami can drop someone down to 50% HP before the fight even starts with his ultimate. Quieren defender, los otros quieren hacer lo típico de vamos a split pushear y pusheamos el otro lado, tal. Pero claro, tampoco puedes no tener a todo el mundo ahí en el fire, porque si no al final troleas, ¿no? De momento parece que no hay nadie. Están como en la jungla izquierda, vamos a ver cómo plantean esto. Van a regalar este fire 100% porque a uno fire del 30 y peleas el fire del 30 con todo lo que has farmeado hasta este punto y ya está, ¿sabes? Vamos a ver cómo plantean esto. Tienen que ir con cuidado, porque si vuelven a hacerles el engage 4 para 5 no es buena. No tiene TP el Tsukuyomi, así que aquí Happen está troleando. Aquí Happen está troleando por avanzar tanto, porque en realidad no es buen engage, pero es que no tiene sentido que estés ahí, ¿sabes? Espérate, no te precipites, aún no está el Tsukuyomi para sacar nada de provecho. Rama tiene TI también, ¿por qué? Porque va muy capeado de ataque speed y eso y quiere más penetración, pero no es la mejor opción. Es la opción de full pen, típica, ¿sabes? Muy old school. Tienes toda la penetración que puedes, o sea, los tanques te los explotas, pero hay mejores opciones, la verdad. O sea, te compras una... Hostia, mira qué daño, ¿eh? Hace. Joder, el solo, ¿eh? La cosa es... a ver los snipes. Buenos snipes. Ha dejado a mitad de vida ya, Leruk, ¿eh? Vale, ulti por ulti. Ulti de Terra. Mira Leruk Crimson, ¿eh? Super low, gente. ¿Se lo va a cargar la rata? Hostia, vaya cates, de Shinigami. Holy shit. ¡Wow! El Aquarius ha explotado, gente, ¿eh? Ha explotado, se cargan a 3. ¿Se va al Valkyrias al carajo, gente? ¿Se va Valkyrias al carajo? Pues seguramente, ¿eh? Tienen que aguantar un poquito, sustain y tal, mente fría. No trolear aquí que el Merlín no se los carga a todos. Bueno, Merlín estaba muerto. ¡Hostias! ¿Quién le ha quitado 900? ¡Madre mía, gente! O sea, no están eliminados los Valhalla Valkyries, pero se van a loser bracket, tío. ¿Cómo han jugado los Xibalba, cabrón? Se van a loser bracket, no están fuera aún los Valkyrias, pero a loser bracket, cabrón. Joder, los Xibalba. What an amazing upset there from the Storm, man. I don't think anybody's expecting that going into this one. The Storm clearly come in, they play with confidence when they have the lead. They play la Xibalbaneta, gente, ¿eh? Xibalbaneta suena feo, pero suena bastante decente, ¿eh? First step didn't go well for the Valkyries. They just weren't used to it. They spent so much time this year just dominating the SCC that they never got any practice playing from behind, and clearly need some of that practice. Well, everyone at home, rip up the betting slips because Xibalba Storm have just flipped. No creo que convenga a la Val Silver su Mambo. A ver, aún que vayan en loser bracket no significa que vayan contra Mambo ni nada, porque aún pueden quedar primeros, gente. Aún pueden quedar primeros. Por cómo funciona esto, creo que tienes que jugar. Aunque vayas por winners, tienes que jugar contra los losers otra vez, creo. Creo que tienes que jugar contra otros de losers igualmente. Es como rara la bracket. No quedas primero solo por ir por winners. Vas por winners y tienes que ganar a la final de losers también, ¿sabes? Esto es lo que no hemos visto. Bueno, que no he visto yo porque estaba fuera. Ha sido un soleíto. Madre mía, en el minuto 0.40 te solean, cabrón, ¿eh? Con tir.
Durísimo. Y aquí otro gank. Lol. Durísimo. Just putting this tier behind and then just really able to make a big Para dejarlo completamente fuera, Aquarius. Es que encima que ahora tiene inmunidad al knock-up el Sukuyomi en su 2. Joder, mirad esto. Esto está muy bien. Este peel de rama. ¿Cómo ha reventado el Thor mientras el Thor conveaba? Nana, muy bestia, muy bestia. Ha jugado muy bien Shinigami. Ha metido muy buenos snipes en la partida. Ahí ha entrado ahí Radmilk por detrás, haciendo un poco limpieza, yo creo, ¿no? Esto es aquí chill, simplemente. Ahí se ha comido más daño y está más muerto, mirad. Se ha quedado ahí en la lluvia hasta morirse. Muy buen trabajo en equipo, creo yo, que ha sido simplemente, ¿eh? Pero como en la primera partida que han jugado súper bien. Pues ya cates tú el Polinomicon, ¿eh? Es que ¿cómo vas a ir sin Polinomicon, gente? Fijaos eso. Fijaos en eso, simplemente. Mirad esto. ¡Pum! Multi en la cara. Es que el Polinomicon está haciendo carro directamente. Y hay gente que se lo juega sin Polinomicon, tío. Te juegas un Polinomicon, o sea, un Kukulkan o una Zila sin Polinomicon, me estás troleando el game, tío. Nada, es que quiero 10% más de penetración. ¿Y aquí le importa 10% de penetración, cabrón? Si el Polinomiconazo quita como una skill extra, ¿sabes? Nah. De locos, la verdad. De locos. Aún así, poco daño en la partida, ¿eh? 13.000, 12.000. Estructura de más 3.500, 9.000. Pero 22.000 este hombre. Ha sido una partida muy táctica, ¿eh? Porque fijaos el daño. Muy poco daño en el game. Así que nada. Pa' loser bracket, chaval. Esto sí que es la primera sorpresa, ¿eh? Es como si Mambo hubiera perdido. Para que os hagáis a la idea. No habían perdido aquí nada y encima habían dominado más vasto todavía la escena de NA. O sea que esto es tocho, esto es tocho. Joder. Madre mía. Duro. ¿Se te bien la Monster? Bueno. Me he comido una puta bolsa entera de papa delta y ahora me dolerá el estómago porque es demasiada porquería, ¿sabes? Pero es lo que hay. Es lo que hay. Uf. Hoy la build que hace no lleva poli. ¿Hoy cuándo? Si esa misma build te la puedes seguir haciendo en el mismo parche ahora mismo. Es la misma, esa misma te la haces en el parche 10.13 y es buena igual. O sea, si no se hacen esas porque la gente no quiere. O sea, había alguna gente haciendo sin... Algunos se han hecho sin Polinomicon aquí. Pero es trolear. Polinomicon for the win, tío. Lo sé yo que me hacía hasta Agni Polinomicon, gente. ¿Os acordáis cuando empecé a carrear partidas con Agni en el medio que digo? Es que me voy a hacer el Polinomicon, me la suda todo. Vas con menos pen, pero es que te viene el jungla y te lo explotas, ¿sabes? En teoría a veces no lo metían en competi porque daba la sensación de que los magos no pegaban nunca a los blanditos. Pero siempre han pegado al jungla realmente. Alguna que otra vez, ¿no? Y no aprovechaban ese potencial de literalmente dar una skill extra. Pero es que sirve hasta para matar tanques. El problema... Este hombre se la metió de último, por ejemplo. Entonces de último no parece tan malo ya, porque es el último ítem y es como para rellenar. Pero la gente se pilla al Soul River, que es muy fuerte para matar tanques también. Entonces pensaban más en matar tanques, pero es que literalmente el Polinomicon probablemente hace más daño que el Soul River. Y encima a los blandos más. A los blandos más. A los blandos ni te cuento. Los Chihuahua que eran SML, todos son SCC. Los Valkyrias también son SCC. Pero eran como los Mambo. Top SCC. El top 1. Vale, ahora vengo, gente. Esto empieza en breve. Que han venido unos colegas a ver qué quieren.
Ya estoy aquí, gente. Que han venido el Parker y la Silvia y me han traído meriendita rica, rica, cabrón. Si lo sé, no bajo a comprar. Tremenda meriendita. Me han traído aquí cruzanes, magdalenas, cruzanes de chocolate, de todo un poco, la verdad. De todo un poco. Full gordo, la verdad. Que me la han traído para no comérselo ellos, porque si no se mueren también ellos, ¿sabes? Dicen, pues vamos a compartir la gordura con este. No me conocen, hijos de puta. La merienda de las 9 de la noche. Bueno. Cositas, ¿no? Cositas. It's going to be a really fun one to watch. Again, we mentioned it, but a lot of name power, I think, on both of these squads. Winner of this one's going to go to Group C and join the Storm, who we just watched defeat the Valhalla Valkyrie. Loser is going to go up against the Aru Scorpions and have their opportunity to still make it to Group C. Again, double elim, but it's going to be a more precarious path to get there, especially after what we saw from the Scorpions earlier today. You got to be a little worried about them. Yeah, and this is a... If you win, you elevate yourself to Group C. Group C is where you can actually make your way into that final SCC versus SPL bracket to go to Worlds. Buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Two teams, as you said, a bunch of name power here from both sides. Names that you should recognize: Delny, console legend, Slash, Nog, El Leon, legend in general. Yeah. Tuba, we'll skip over him. Going to the other side, looking at the Weavers. A mí esto que pongan los nombres estos así cutre. O sea, los team rosters. Y me los pones con la puta tipo de Arial, ¿sabes? En mayúsculas, tío. Y con un color random que te encaja con el puto color de lo otro. Me parece cutrísimo, tío, ¿eh? ¿En serio? O sea, ¿no podrías poner literalmente un fondito o algo bonito? En plan, ADC, no sé qué, no sé cuánto. No, me pones una puta imagen que cabrón que te he hecho yo con el Paint. ¿Sabes? O sea, literalmente me pongo a hacer yo esa imagen, te la hago en el Paint en un momento. No jodas. La guardo un PNG, le quito el fondo con una IA. Porque usar el Photoshop está overrated. ¿Qué ha sido eso? Aguicho, con los 8 pesados, crack. Mucha hora para ver el canal. Thanks so much. Al becario no le pagan suficiente. No, ese becario está muy mal pagado. Le han dicho, tienes que hacer una cosa para los de eSports. ¿Para los de qué? Los de eSports, esos que no hacen perder dinero. ¡Ah! Vale, sí, espera. ¡Hala! Aquí lo tienes. Por cierto, el otro día ya sabéis que dije que participé en un clasificatorio para llegar a este torneo, pero al de Europa, porque fui suplente y hoy me ha llegado el pago, chaval, por haber participado ahí en el clasificatorio. ¡Qué grandes, tío! hi-rez pagando. Solo con un mes de diferencia. Y dices, bueno, a ver, el pago no lo mencionaremos, ¿no? Porque la verdad, son $100 menos el 30% de impuestos. Pero se agradece, oye. Nos pagamos las porquerías que hemos comprado, ¿sabes? Estos días de competitivo, ni tan mal. And that kind of brings it, you know, like Ishtar, we'll see sometimes the ult, you know, you just beads it, whatever, and ignore it. Cherno, it really has been depending on how well it gets used. And some teams we've seen utilize it a lot better than others. And I'm thinking potente, la verdad. Lo bueno que con esos 70 pavos dan para unas cuantas suscripciones. Que tengo el PayPal configurado para que los pagos de las suscripciones de Twitch de la gente que estoy suscrito, así que un par de meses compensados, por lo menos. O uno o así, pero estoy suscrito a demasiada gente. Es parece mío, te compensa en subs el competi. Hago muchas más horas para Noise, por eso compensa más. Más que el competi, lo que compensa es hacer más horas. Si yo hiciera siempre todos los días más horas, pues tendría también más gente. Pero claro, todos los días no quiero hacer 50.000 horas, simplemente, ¿sabes?
Y sobre todo los findes, que son días que no hago nunca, con el competi los hago y compensan esos días también. Pero sí, la gente le gusta ver competi. A mí me alegra porque, coño, me gusta verlo a mí también. Y compartirlo con vosotros me lo hace más ameno aún, ¿sabes? Porque hay partidas que son un coñazo. A mí me encanta el competitivo, pero hay partidas que son mierda. La partida de antes ha sido la hostia. La anterior ha sido la hostia. La de 50 minutos que nos hemos comido al principio era un mojón. ¿Sabes lo que quiero decir? Es depende. Y esta partida ha sido interesante y está guay, ¿sabes? Y me gusta ver porque así las veo todas con vosotros y así veo partidas guapas también, a pesar de que nos comamos algunas malas. ¿Cuántas partidas quedan hoy? Solo queda este set. Otro día que solo hacemos 3 sets porque al parecer había un equipo que no se ha presentado, entonces están fuera. Lo bueno que mañana ese equipo ya no está porque queda eliminado y mañana habrá 4 sets. Así que mañana sábado tendremos 4 sets, gente. No hay apuestas en ella. No estoy haciendo apuestas porque no conozco los equipos mucho. Quizá mañana, que ya conocemos a todos los equipos, hacemos predicts, si os parece. ¿Vale? Mañana que ya conoceremos todos los teams, hacemos predicts. Aunque aquí hoy habría perdido mucha gente, ¿eh? Con Valkyrias. ¿Tienes un monitor encima tuyo? Sí, me puse la pantalla grande aquí encima. Es un monitor de 34. Tremendo monitor, loco. Es el que tenía, que me compré para ultra wide. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Beats! ¿Se puede morir? Yo creo que puede acabar muerto, ¿no? No. La verdad es que no. ¡Ojo! Tú ahí, el león. El león con su Maui sigue, ¿eh? El león con su Maui, que lo hizo muy bien el otro día. Me encanta Maui, tío. Y se está viendo mucho en NA, ¿eh? En Europa no tanto. En Europa cosas más agresivas, ¿eh? ¿Qué mundial ganó el León? Uno de consola. Como el del ni este. Ganó también uno de consola. Which doesn't really pair as well with somebody like Tuba, who just wants to jump in, wants to say, I'm better than you, and here's why. And Leon is definitely, everybody knows that this guy's going to be playing aggressive. I mean, he's shifting over from jungle. Wild, by the way, that Leon is not only good enough at jungle, but also support, that he could play either one in this tournament and nobody would bat an eye at it. Right now, Tuba's under a lot of pressure, though. El Tuba no va a morir aquí, pero troleada de Tuba, bastante. Quedándose muy low. Muy low. Se lo roban. Duro, la presión ahí. Teniendo un Thanatos que buscaría ganar todos los earlys. Le han pegado muy fuerte. Estamos viendo los Rayins perdiendo contra las Morganas siempre, ¿no? ¿Es un matchup que se pierde? Es que no lo sé, la verdad. Es que mira que... Bueno, yo creo que es por los nerfs, ¿no? Porque Rain antes dominaba todas las líneas. Yo creo que con los nerfs se ha quedado Morgana un poco por encima. Pero antes del nerf, Rain era demasiado top. Nadie le ganaba. La verdad. Pick up that Jotun's Wrath and start to get involved a little bit more. Remikami, potential target for him here. But keep your eye on Slash throughout this game, man. Thanatos pretty much. El Thanatos va a entrar, Lo va a hacer. Esto va a ser bueno, Oh, ha fallado, pero lo matan igualmente, creo, ¿Ejecute? No. No. Por fallar, Y ahora va a morir. Oh. Troleadísima, cabrón. Y todo por fallar el 1,
Todo por fallar el 1, tío. También te digo, creo que ha jugado súper mal el Rey en ese play, porque no ha esperado suficiente. ¿Por qué dashear así tan rápido, tío? Espérate, Creo que ha dasheado rápido, o sea, demasiado rápido, ¿no? Qué putada, chaval. ¿Mira? ¡Qué bien lo ha hecho el puto león, cabrón! ¡Qué clean, joder! Muy buen piqueito ahí. A ver, yo voy más con Wardens que con los Weavers, pero me da igual quien gane, la verdad. Que gane el que juegue mejor, ¿sabes? Pero los Weavers no dieron mucha caña, la verdad. As long as nothing happens until those ults come back up, which 5 minutes into the game, pretty unlikely that something catastrophic is going to go wrong. Buena rotación del león ahí para cubrir el blue. Pero parece que lo van a robar igual, ¿o qué? Ah, no, ya se lo ha hecho el del Nick. Bien, bien. Probably should take another look at this Howlin' Warden's draft, because so far all I've really mentioned is slash on the Thanatos, you know, play early, gotta get ahead, blah blah blah, all the normal. Muy bien, muy bien, muy bien. But they've actually got the Chernobog in the mid lane, and Tuba's got the on her in the ADC role, meaning double ADC composition, which not something we've seen. Tactical pause, cabrón. Siempre que hay una pausa hay que gritar eso, aunque no sea táctica. ¿Por qué el León no va de jungla? Yo creo porque... A ver, el Pico Waze es realmente el jungla de ese equipo. Pero el Pico Waze no sé por qué no puede estar, por lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que aceptó estar en ese equipo a pesar de no estar de jungla porque es un roster bastante bueno y el de support podía aportar bastante. Y ya está, al final el playstyle de support y el del jungla son muy parecidos, en el sentido de que tienes que estar aportando una línea o la otra. Aunque después algunos tienen que jugar más agresivos, otros menos, depende del support que pilles, pero la idea es más parecida a eso, no es más parecida a la del support a eso, aunque luego tienes que estar haciendo peel, pero tienes muy buenos engage también, depende de los picks que juegues y tal, y bueno, pues eso. I have absolutely no idea what you just said there at all. I'm assuming it means something, but blacked out during that. As soon as you said it's American football stuff, I'm like, okay, so it's worse rugby. But at this point in time, we can debate those semantics another time, as Tyrion Weaver's still holding themselves. And you mentioned that like Tubba and Nog, they're going to do a lot of this damage. Cuidado layers ahí. Can't promise just build like a solve and a breastplate and then. Yo creo que van a caer en la trampa, ¿eh? Buen Because Leon is the only real other magical damage. ¿Está muerto o qué? No. Ha sido buena esa ulti para mitigar el daño de la ulti de la Yemoja. Ojo, muere Remakami, creo. Sí. Ahí está. Esta vez sí. Bien. Y le han forzado el bitch y se lo cargan. Muy bien, muy bien. Ha esperado perfecto a que se le vaya la inmunidad. Y muerto. Y encima, al ir a por el ítem de defensa mágica, el Tana le puede matar más veces, ¿eh? Muchas más veces. En España enseñan el de UK. Enseñan el Aunque luego, la verdad es que como el inglés se enseña mal, apuntaos a mi cursillo. ¿Vale? Still going to be some pretty meaningful damage that's going to be coming the way of Promise, everybody else on the rest of the Tyrion Weavers. So, I guess, in short, yes, you can stack physical defense against a double physical backline, but that's not going to keep you safe. No se enseña mucho inglés en España.
Aunque cada vez más yo creo que se está globalizando más y como hay muchos términos en los jóvenes que usan mucho términos ingleses y cosas de esas y con internet y tal, streamings, cada vez se está viendo que la gente se conecta más con guiris y todo eso. Se está aprendiendo más inglés, yo creo. ¿Tú cómo aprendiste? En el colegio te enseñan, ¿vale? Pero te enseñan lo típico. Entonces tienes que ponerte por tu cuenta, ¿sabes? Pero ¿cómo te pones por tu cuenta? No es que me haya puesto a estudiar inglés. Yo empecé a hablar con guiris en juegos, en videojuegos. Entonces vas aprendiendo porque si algo no lo entiendes, pues lo buscas, ¿sabes? Y ya está. Verbo to be, sí, claro, te enseñan el to be, te enseñan el present simple, empiezas con lo típico, present simple, present continuous, past simple, luego empiezas con el... Bueno, creo que el futuro antes que el past, no lo sé, creo que el past, luego el futuro, luego el past perfect y no sé qué, lo de siempre, es que todos los años te enseñan lo mismo en inglés. Ahora creo que lo han cambiado por eso. Creo que ahora lo enseñan mejor. Pero en mi época todos los años te enseñaban lo mismo, o sea, no es como que avanzaras, es... Tú empezabas el año siguiente, pues venga, pum, otra vez, present simple. Y dices, pero a ver, si esto es lo que hemos hecho exactamente el año pasado. Si solo que hicieras caso, un año, yo por ejemplo, a mí no me gustaba el inglés, ¿vale? De niño. Bueno, pues no, lo típico que no te interesaba tanto y no me gustaba el inglés. Pues de niño no me gustaba el inglés. ¿Cuándo me empezó a interesar el inglés? Cuando lo necesité. Básicamente empecé a jugar a videojuegos online, empecé a jugar al StarCraft y necesitaba comunicarme con la gente que estaba en mis games. Y ellos hablaban inglés, mi hermano sabía inglés y yo no. Y yo llegué a sexto de primaria sin saber inglés, literalmente. Y empecé a aprender inglés creo que en segundo o tercero de primaria. Y me puse ese año a aprender porque me empezó a interesar. Y bueno, pues aprendí perfectamente porque como todos los años enseñaban exactamente lo mismo, pues no estaba perdido. ¿Sabes? No es como matemáticas que dices, joder, pues no sé multiplicar, pues difícilmente sabrás hacer una ecuación de segundo grado, ¿sabes lo que quiero decir? Pero ahí en inglés, como siempre te enseñaban pues, a sumar cada año, pues ya está, ¿sabes? Que juega a la Istar, la ha hecho muy bien, ¿eh? Y ha sobrevivido, tío. Ha sobrevivido, la ha hecho súper bien. El español también, ¿eh, Dark? No, hombre. Es mentira, es mentira. Seems to know something might be up and will just hang out in his tower. But it's the Warden's under a lot of pressure, despite the fact that they have the Thanatos that should be the early game Titan, and they have this late game scaling composition. Seems like they're exploiting the Tyrian Weavers, that is, the weaknesses of the Callan Wardens comp pretty well so far. Yeah, I mean, you mentioned that kill-wise it's only 2-1, but it's Tyrian Weavers who are still... ¿Quién ganó el pasado match? Pues Jeremy, lo han ganado los Xibalba. Xibalbaneta. Exactamente, los malditos verbos irregulares todos los años, pero con que te lo aprendieras una vez... Sí, jugaron los Oblivion y han perdido y han quedado fuera. Ha sido partidas bastante desastrosas, la verdad, por su parte. Creo que no han dado tan buen nivel como dieron contra los Weavers, pero que los Weavers tampoco dieron muy buen nivel el otro día. Pues o sea, Cristian, yo sabía que Might iba a durar todo eso, pero no que yo iba a durar tanto dedicándome a esto. Pero el Might sí, claro, el Might yo siempre le he echado... Yo siempre que me preguntan cuánto le queda a Might, siempre digo 10 años. Porque no veo fin a este puto juego. Literalmente. ¡Ojo! ¡Ya! Buen diveo, la verdad. Muy buen diveo. Le han gastado de todo y se lo han cargado igualmente, ¿eh? Y cuidado que se viene diveo y Maizen, ¿eh? Que está muy low. Diveo y Maizen o Gold Fury. Las dos cosas son sólidas. Aunque va a venir una ulti de Thor, ¿eh? A ver a cuánto le cae el Thor, verás. No le da tiempo a llegar, ¿eh? A ver. ¡Oh, Layers! ¡Hostias! Los criticazos y menudo leñazo, ¿eh? Del Slash. Vaya torta le ha metido el Thanatos con el 1, ¿eh? Que el Thanatos es uno dependiente, pero como te dé el 1, ¡pa! Te parte, cabrón. Buenas, de Leombera. No, este torneo es de la SCC, es de la segunda división. Y aquí clasifican para el clasificatorio del Mundial de enero en Atlanta.
Veo fuerte a los Wardens. Yo los veo bien, la verdad, los Wardens. A pesar de estar con suplente, joder, yo no sé cómo estarían con el main roster, pero si estaban más fuerte que esto, tela, ¿eh? Si no estuvo practicando, chama. Esta es una muy buena cara de los Weavers, ¿eh? Esta es muy buena. La han regalado totalmente. Es un muy buen piro. Ah, muy sólido, muy sólido. ¿León está viciando fuerte últimamente? Bueno, León está viciando fuerte últimamente y no últimamente, ¿no? León siempre vicia fuerte. O sea que, yo que sé, al final es streamer también, o sea que... So Weaver's not sounding the alarm bells just yet, but definitely probably prefer that things were going a bit differently. Yeah, I mean, that's a fairly common statement for anyone saying, you know, if the thing's gone differently, they'd already be winning the game at this point, but... No solo que hay nada más que juegan Rayin y Morgana y a partirse el lomo. Sí, 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 literalmente. O sea, los solos son Rayin contra Morgana y a pegarnos hostias. Y ya cuando la partida empiece, pues ya veremos si jugamos o no nos apetece, ya veremos, ¿no? De momento vamos a pegarnos nosotros y ya se verá. Tal cual, ¿eh? Es que Slash era el solo porque Delny era de los peores solos del SCC. O sea, ¿Slash era el solo de quién? ¿De este equipo? ¿O qué? No sé, pero esta doble kill es muy clave, ¿eh? La rotación de Cherno, lo que te permite. Un Cherno medio es God, cabrón. Como lo sepa usar, Cherno medio tela. Y el Nock el otro día jugó súper bien. ¡Ojo! No tienen buen secure, ¿eh? No tienen buen secure, pero... Going to be very late on rotation. Only Tripno to play defense. And at this point in time, he's just getting forced away. Slash is low enough DPS, but look at everyone else. They're starting to make their way in home sweet home. Se la juegan 50-50 y se lo roban, tío. Se lo roban, tío. Nah, eso era la partida, tío. Eso era partida, ¿eh? But they 50-50 and for 333 damage, Wicked Witchfire gets Tyrion Weavers their foot back in the door. Durísimo. Tripno pulled in here, might get punished for his transgressions. Got in the air, Slash lands in. Beads Aegis used on Layers, just trying to disengage at this point. Nog's damage is going, but Layers might look to re-engage on this. Straight up, straight down. Buena X de no juega muy bien, tío. No juega muy bien. Porque a todos le gusta hacer 50... A ver, eran 5 tíos pegándole y uno del otro equipo. O sea, el 50-50 te salía bien el 95% de las veces. Ese 50-50. Entonces, el otro ha tenido potra. Era importante hacer ese 50-50. A ver, hubiera sido lo suyo, pues, intentar stunearlo, hacerle CC, ¿no? Pero es que han tirado hasta Frenzy. O sea, ha sido como un... Lo tenemos que asegurar nosotros, cabrones, ¿sabes? Tenemos Frenzy y todo. Mira, aquí se lo llevan los Warden para compensar un poco el premio de consolación, ¿no? Es de robo. Jason Friendly es un activo. Es un activo que hace más daño todos. Pegan más rápido, ataque speed, power 2. El tema es que no tienen buen secure. O sea, la setup que tenían Wardens no tienen buen secure. ¡Ojo! Remakami está muerto. Buen piqueo, muy buen piqueo. Muy buena, muy buena. Muy bien piqueo, rompen el ritmo de la partida. Muy bien esto, muy bien. Wardens está jugando muy bien el mapa y tal. Me gusta mucho cómo juega Wardens, en serio. Buen piqueo, muy sólido, jugando bien, haciendo buenas calls. Sí que es cierto que el fight les ha salido un poco run al final, pero realmente era una buena call, era una muy buena call. O sea, había un puto mago random para robarlo. Pues mira, ha tocado que Baba Yaga, pues la ha quitado un poco más con la poti. Que 5 tíos pegándole, bueno. Es gone, no, se escribe al revés. ¿Y por qué se escribe al revés? ¿Tiene algún tipo de problema, tío?
sitting under half health at this point in time. This is Escribir al more of revés, a ¿o qué pirate pasa? answer that the Callan Wardens do grab themselves. Tackle drums used very early in the back as well. So the rest of this fight, Elion is trying to pick up the buff and then leave. Ojo. Goes for a landfall, picks up layers, but the health bar is looking a little worse for wear, so it is just going to be the retreat. Tyrion Weavers can't go much further. Dice, no es knock, es gone. Solo lo escribe al revés. Vale, bueno, pues yo te llamaré como te escribas, coño. Me llamo Chiwar. Llámame como te salga de los cojones, tío. ¿Sabes? Also a pretty significant amount of attack speed that one's going to be giving both of these backliners for the Cowled Wardens, and making sure that Remakami, who already hybrid to begin with, is not going to have a good time trying to be a straight-up frontliner. Even Promise is likely not to last long when standing in front of the shooting range. Ahora para mí eres Waldis. ¿Waldis de qué? ¿Walt Disney o qué? ¿Qué coño es esa mierda, cabrón? A mí que no me congelen, ¿eh? They showed up to a pyromancer, they forced the wardens to back up, they almost took a fight in right after Remakami died and got his buff stripped off, but after that it's been pretty quiet so far. They're about to expire the Fire Giant timer, in fact, and get really no value out of it. They don't even get like a tier 1, a tier 2, nothing. It's just a stopgag more than anything else for the Tyrion Weavers, preventing the wardens from developing a lead, I suppose, but with FG spawning in another minute or so and how confidently the Wardens are playing, you gotta assume that some objective fight is coming pretty soon. Indeed. The way that they've been playing this slash. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. You mentioned this all is feast or famine, gotta get online early. El León me gusta como toma la iniciativa. Por eso me gusta como support como lo está haciendo, porque la verdad es que de jungla lo hacía mucho. Casi siempre veía la opción de tirar para adelante, hacer la call agresiva y tirar. Y de support lo está haciendo todo el rato, buscando engage con la ulti, buscando tirarse, tirar el 1 tal. Lo hace mucho y está forzando un montón de cosas. Por ejemplo, esa ulti de Baba Yaga por su ulti es totalmente worth it. Baba Yaga sin ulti es una castaña de pick. ¿Sabes? No tiene buen escape para irse ni nada. Se te tira encima, le silencian el 3 y está muerta directamente, ¿sabes? That's perhaps more important for Nog than the average mid laner, because that means it is split push time. It looks like Layers is going to be the one tasked with defending that split push, but if Nog... Ahí está la cosa, mirad el Nog. Level 20, gente. ¡Ojo! Mirad, mirad, mirad lo que he dicho, ¿eh? Muerto, ya está, muerto. Y ahora llega Nog, que es que ese es el tema. Tiene la rotación instant, gente. Han tirado sprint para huir, ¿eh? Han tirado sprint para huir. El Thor va level 17, el otro va 20. Es que no hay color. Este no se puede tirar para adelante, ¿no? Sí, ha tirado, vaya valiente. Van a ir gol porque no ven claro el fire y me parece sensato. Creo que la gol aquí gratis está muy bien. Es más oro extra. Y seguir haciendo no-ball. Realmente, ellos van a tener siempre la ventaja toda la partida. Ahora mismo va knock a críticos, ¿vale? El knock va a críticos, tiene 50% de crítico. Estás tú que el Thor tiene una chance de pelear a eso. Literalmente. Y el tío se va a comprar ahora mismo el starter, además de curarse. Que no sé si lo quieren hacer para asegurar directamente el fire y hacérselo él, o hacerse objetivos, o estar siempre full de vida en la línea haciendo split push, literalmente. Pero es muy loco eso. Muy loco. Pues no sé cuándo, Crossy, la verdad. No sé cuándo ha sido que ha pasado, pero lo está haciendo muy bien de support también. Lo está haciendo muy bien también de support. It's really difficult to determine, do we play more aggressively? Are we supposed to wait for them to make a mistake? Are we spreading the map? Looks like the call is going to be the last one of those, at least for the time being. Nog does have the ult back up. And Layers once again going to be responsible for being on. Su Mercury era bueno, sí, en general. Mirad, esto es lo que digo, ¿veis? Aquí curándose con los básicos y tal. Es que tiene muy fácil el sustain base. Y ahí está el Thor en el otro lado. ¿Y qué haces? Fuerza Spiro y ya está. Si es que en realidad no pueden hacer nada. No puede pararte. El Layers no puede pararte este 1 contra 1.
Te están ahí estancando. Y como los otros te hagan engage, mira, ese engage ha sido bits y ulti, ¿eh? Bits y ulti de Istar. Bits del otro y ulti de ese. Es que no pueden hacer nada. A ver, se lo llevan los Wardens, a ver qué pasa. ¿Aquí hacen engage o qué? No. Parece que van a seguir un ratito más haciendo el baile. Guay, encima tiene bombas, ¿no? ¿O qué? Uf, qué bueno. Creo que lo tira ya, ¿no? Espera, va a hacer flip. Se tiran a saco, ¿eh? Hacen engage, a ver cómo sale esto. No, han hecho un muy buen disengage. Quizás se ha precipitado tirando esa ulti, la verdad, ¿eh? Creo yo que podría haber esperado un poco más y tiraba ya ese Fénix. Pero bueno, van a hacer el Fire los otros. Puede ser buena call el Fire este, ¿eh? No sé si tienen visión. ¿No tienen visión? Sí, sí, tienen visión, tienen visión. Les están viendo, les están viendo. No tienen tanto daño, ¿eh? Y se nota que baja lento, pero bueno, está bajando, ¿eh? Madre mía, el tuba, qué daño ha hecho ahí, ¿no? Una Nur que hace daño, gente. Ok. Layers lo ha hecho bastante bien. Slash muy low. Buen shell. Muere Slash, ¿eh? Cuidado que se está liando aquí mucho, ¿eh? El Fire Giant está haciendo mucho daño, pero la teamfight está siendo muy mala para los Wardens. Buah, fatal la lucha, fatal. Fatal la lucha porque se ha muerto el Slash sin hacer prácticamente nada, ¿eh? No es Fire del 30, pero es un Fire importante, ¿eh? Yes, it's just the back or the front line left. No back line for the Cowlin Wardens. Remakami on zone duty right now. Elion eating a brunt of damage. This Fire Giant is being used as a bait. It's a honeypot. ¡Y lo roba! ¡Lo acaba de robar, cabrón! ¡Robo por robo! ¡Hostia! Con el 3 lo ha robado, tú. Durísimo, durísimo ese robo. Should not happen. Full stop. I mean, you have way too many people with way too good of burst damage for that to ever be stolen away. Madre mía, tú. Madre mía, ese robo. Y ahora muere el otro encima también. Thanatos chaseando, a ver cómo sale esto. ¡Oh! Encima Maizén muere también. Se salva, se salva, se salva. Madre mía, de milagro, ¿se ha salvado? Madre mía, ese robo. ¡Qué locura, tío! A ver, a ellos les ha robado antes el Fire también alguien, por lo cual realmente el robo por robo es como aquí no ha pasado nada y ya está. Pero qué clave era este robo. ¿Qué pasa con ese verde? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se pulea? ¿Qué le pasa a ese verde? 6 ticks of damage into that green buff without realizing it was immune to damage. I just thought that was funny. But let's rewind a bit and go back to super random, super random. El verde ese. El verde ha dicho, tú a mí no me robas. Tú a mí no me robas, tonto. Ha sido raro, la verdad. Yo estoy en esta parte de la jungla, no te pertenezco, ¿sabes? No te pertenezco, tú. Ha podido con el poder del charm. ¡Ojo! ¿Viste Layers, eh? ¡Oh, muerto! ¡Buah, qué buen piqueo, cabrón! El Nock juega que flipas, ¿eh? Este pavo juega que flipas, ¿eh? Juega muy bien. Y juega mucha variedad de picks también, ¿eh? Nog with the living nightmare. That is such good damage recognition. Just saying, I can kill him and then follow up with the blink from Slash. Absolutely love it because now the Titans have started walking down the lanes as well, and they're in a 4v5. They are, but it's only for 30 seconds or so, and Layers held on to the Aegis, does still have the ult when he respawns, and gonna take some time for these Titans to make their way down the lane. I don't suspect that Layers will not be of it. Hello, they frenzied the Titan. They are just pushing all kinds of buttons over here for the Cowlin Wardens. Ese frenzy ha sido un poco raro, ¿no?
A ver, aquí lo que haría es ir al medio realmente. Si haces esto es para que el titán presione y vas al medio. ¿Veis? Los otros están pensando que están haciendo el medio o algo así, pero están haciendo un piro. Es raro esto, ¿eh? Es raro, la verdad. Creo que han jugado eso muy slow. Creo que la jugada clave era pusheas el titán y luego te vas al medio a que tu titán haga el trabajo en la derecha, ¿no? Y asedia medio de chill. No sé, me parece como el play sensato y lógico, la verdad. No sé por qué no lo han hecho. Es raro. Como si el titán no hiciera nada, ¿no? No sé. Creo que podrían haber jugado mejor ese macroplay, la verdad. No sé. Me da sensación de que aunque estén jugando bastante bien en las calls, los Wardens, creo que no están... Aún falta mucho para perfeccionar el macroplay en este juego, tío, para muchos equipos, ¿eh? Y mira que están jugando en la mayoría de los plays bien, ¿eh? Buenas calls y tal, pero... ¿Sabes? Aún falta, aún falta. Certainly looks to be that way, and you mentioned they got them to the late game. It's not even, it's with an 11k gold lead. Recipes still being used to try and give Tyrion Weavers a semblance of a full build, but look on the other way. Sturdy Stew is the last item. ¿Eleon en jungla? ¿Irla solo? Sí, pero por cosillas han tenido que hacer un poquito cambio de roles y tal, y bueno, no les está yendo tampoco tan mal, la verdad. O sea... Promise forced away with the Magi's there, some good CC. But we've seen this happen 2 times before. Nog is going to threaten this Phoenix. Doesn't have the runic bomb this time, so it's not quite as big a threat. But as far as layers is ¿Está vaqueando para qué exactamente? ¿Qué va a comprarse? El Cherno. No va a comprar nada. ¿Qué está haciendo? ¿Va a hacérsela a él solo? Puede ser. A ver, puede hacérsela solo sin problema, además, ¿eh? They have a lot of toys at their disposal here. That Oni Fury is going to be very big for them if they can get Nog to get that one successfully. It doesn't look like... No lo he probado, la verdad, Crossy. Lo del Fortnite. Sé que mucha gente está hablando de eso, pero no lo he visto siquiera, tío. La verdad. Punishing the Wardens for the Weavers is going to be a very tall order here. They have to somehow respond to Nog's split push early, catch him out in the jungle, ignore him and take the fight on right and win it convincingly, or I don't even know what a third option would be, because that's just... Los Wardens van 12k arriba de pasta, pero ahora mismo la pasta importa, pero no tanto, porque prácticamente van todo full will. Sí que es cierto que al Solino le falta un ítem, pero el jungla ya va full. El AD Carry aún le falta un ítem también para acabar los 6. Tienen que aprovechar esa ventaja de ese ítem, ese tier 3 en varios players, porque puede ser la diferencia, ¿eh? Yeah, I mean, as well as don't forget the fact that there's minions pushing down the mid wave. Tyrion Weaver's basically off of this fire giant pit the entire time, unless they want to give. Encima Oni Wave, ¿ves, gente? Encima Oni Wave. I'm surprised the Callan Wardens haven't tried to at least initiate something. Not losing does not mean you are winning in these engagements. So hay que mirar el daño de los críticos, tío. Nada, se tiene que ir, tiene que regalarlo. No que ha troleado un poquito, ¿eh? Por eso. Tiene que ultear, ultea ya no. ¿What? No, está muerto. Ha troleado, tío. O sea, ha troleado muchísimo. Solo tenía que ultear y luego cancelar la ulti, tío. No, ha sido una inteada eso, ¿eh? Ha troleado mucho, ¿eh? O sea, en general todo sólido y ahí ese play bastante malardo, ¿eh? O sea, se ha cagado encima el cabrón, ¿eh? O sea, lleva jugando de puta madre, lo estamos diciendo todo el rato. Pero ahí el cabrón... Joder, vaya mierdón. Vaya mierdón, tenía que ultear 100%. Ulteas. Es imposible que te caiga encima. Ya está, ya lo tienes. Y encima te quedas sabiendo que te va a one-tapear. Es decir, te la has jugado a que si te da la ulti, o sea, el 2 te mata. No te puedes jugar a eso, tío, ¿sabes? ¡Ojo! Menos mal que la han salvado por el otro lado los otros. Viene el Slash que se ha soleado ahí al Layers. Y ahora esto es importante, pero los otros no pueden hacer nada porque ya sale
Ya sale el otro. Y este split push es muy bueno, ¿eh? Están los 4 ahí, gente. Están los 4 ahí, ¿eh? Les paran, les ganan... les tiran el Fénix de medio, ¿eh? Han ganado tiempo y les tiran el Fénix de medio. Nada, muy clean esto. Nada, esto es muy bueno. Pero ahora llega no, ¿qué? Espérate tú, que este sigue haciendo split. Creo que es un error por parte del Rayin no hacerse divine en vez del Typhons, creo yo. No, sí tiene divine, vale, vale, vale. Yo pensaba que no tenía divine. Digo, es que no sé, se están curando muchísimo, ¿sabes? Pero sí tiene divine el Rayin. Que digo, divine no se ha hecho, tío, se ha hecho el Typhons de último en vez de divine, pero no, está perfecto. That significantly weakens the base of the Tyrian Weavers and makes it so that further split pushing even more effective. And now they are the ones in the FG pit with all pero este tío está como una puta cabra, cabrón. A ver, menos mal que aquí ha salido la jugada bien y tal, pero bueno, ya veremos si también. Está muerto este hombre, pero está haciendo un daño el knock que no veas, ¿eh? Del ni muere por eso. A ver, nada, se van a cargar al otro al menos. Ha salido un poco raruno esto, ¿eh? Un poco raruno esto, la verdad. Menos mal que buen piqueo ahí. Se van a cargar a ese, seguro son doble ADC. ¡Hostia! Y acaban muertos ellos, tío. Están todos muertísimos, tío. Se los tienen que cargar a todos, ¿eh? Se los pueden cargar a todos. Que lo hagan bien y ya está. Pero no tienes que saltar, cabrón. Pero esta gente, ¿veis? Que nunca va a usar... O sea, ¿para qué coño saltas? Si tienen literalmente el 2 del león. Te pones en el 2 del león, te teleportas y luego te queda el salto, cabrón. Y ahora va y se muere. Pero... Y se muere. No, rip de Dream. How do you see with all those beans in your face, man? I don't understand it, but Tripno made magic happen in that fight, frankly. Ay, Dios, vaya liada, tú. O sea, literalmente, si hubiera hecho el play de coger el 2 del Maui, es que la gente no usa el 2 de Maui, parece que no exista esa habilidad, te lo juro. El día que los players empiecen a aprovechar esa habilidad en condiciones, tío, te juro que Maui se convierte en el top 1 support. Pero es que la gente dice, ¿el 2 qué es eso? Eso da un aura, ¿no? De protección y movement speed. No sabía que me teletransportaba, ¿sabes? No, pero es que encima el León lo ha tirado bien, lo ha tirado atrás. Es decir, el otro, en vez de saltar, solo tenía que quedarse literalmente un segundo ahí. Un segundo. Se tepeaba, mataba al tío, saltaba, se cargaba al otro. Ya está. El Rayin se ha metido una calentada espectacular. O sea, pero espectacular. Contra los... Xiaoin. Y la otra metiéndole críticos, tío. Es como, a ver. He visto gente de Xiaoin, pero este tío... Madre mía, tú. El potencial de un Blink sin usar. Sí, sí, es tal cual, tal cual. O sea, es literalmente para el support con el jungla, me parece de las combinaciones más criminales que hay. Porque te acercas donde está el support, tío. Sin blinkear. Y luego puedes blinkear justo al tepearte. ¿Sabes? No, es una locura. Es una locura. Things weren't going so hot, so instead Nog returns to this left-hand side of the map, forcing Layers to make his way over there as well. Take a look at this blur. Look who's shadowing Nog on the way over. It's going to be Slash, once again, trying to make his claim onto Layers. Aquí van a entrar los dos. Slash tiene Blink, le va a entrar seguramente. No tienen ward, ¿eh? ¿Dónde están posicionados? Y estos están jugando súper agresivos. Si gasta el uno está muerto. Ahí está. Pero se le ha cargado al otro. Aún así se lo... Bueno, sale uno por uno. ¿Cómo lo ha matado tan rápido? Y la de usar activos te la sabes, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, mueres con villaje, cabrón. No entiendo nada, la verdad. Promise gets the CC immunity forced out there. Blades of Retribution for disengage, Sprint and Baba Yaga hold. They gotta get out of here. A ver qué pasa aquí. Vale. Vale. Pero, hostia, el Slash se ha acabado encima el cabrón también. Bueno.
Because unfortunately, my Zen gets to leap away from this one. On the Vaya various tela, tú. margins, Tyrion Weavers, they are not going quietly into this night. It's let's go back to the Phoenix. No se esperaba el burst. That Ya, is tío, pero the joder. main part of what we just watched. The rest of it was a lot of white noise, but full stop, Nog does not execute that correctly. It was a mechanical. No, si están jugando bien. O sea, están jugando bien Servate. O sea, esta idea encima era buenísima porque no tenías ni ward. Es decir, se habían comido el baiteo, se lo habían comido, pero es que solo tenía que darle el Nog al puto Aegis o algo, tío. Solo tenía que apretar un botón. No era para tanto, ¿sabes? Mira el daño de Nog. ¡Hostias! El daño a la vallaga también, tú. Buah, cayó súper bien, súper bien. Nada. Vale, Slash está haciendo la limpieza, menos mal. Menos mal, porque han pasado aquí de cosas raras. Holy shit. Pero ¿por qué el Slash está solo? ¿Y qué coño está haciendo? No entiendo nada, tío. O sea, ay, qué compenetración más random, tío. ¿Qué está pasando aquí? Se están volviendo locos. La gente, la mayoría de las veces, el 2 lo usan para la velocidad. Pero me da sensación de que como que no quisieran aprovechar más que la velocidad. Dices, si lo tira para velocidad, pero tú en vez de andar detrás suyo, te metes en el puto 2 para tirar para adelante, pues llega más rápido, ¿no? Yo que sé, aprovéchalo. Tripno just turns around and says, "All right, somebody come hit me." And this time around, the Wardens did not just run at him like lambs to the cosmic. Aquí el caso es que ha entrado muy bien el toro, cargándose a la Nur de free, porque no tenía bits ni Aegis y se lo han one-shoteado directamente. Uy, aquí debería morir, ¿no? Ese hombre. Sí, está muerto. Bien. Bien lo guarden, pero la verdad es que está tardando mucho este game, ¿eh? Ahora el otro haciendo la troleada también. Espérate tú, que no se lo roben, que tienen más secure ellos, ¿eh? Uf, Layers ha tenido que ultear eso porque se iba al pozo, ¿eh? ¿Va a entrar? Entra y contra los 5. Y me cago, tú. Entra contra los 5 y me cago ya, tío. ¿Sabes? Joder, la tremenda troleada. ¿Sabes que se iba a marcar el cabrón? Sin bits entra contra 4, tío. Y hostia. We'll see if they can punish them here on this siege defense. Tyrion Weaver, excuse me, Callum Wardens already grouped up here on the right-hand side. They got about 15 more seconds without Remakami, but it's going to be a little bit of time before the wave gets here. Nog teleports his way into mid lane alongside Leon. Takes a large sum of damage and has to get shelled for the disengage. Ya le han partido la cara. A ver, por suerte ese tío tiene una build para curarse mucho, pero vaya cagada, loco. Maui tiene doble bomba, ¿eh? Maui literalmente creo que entra sin minions, tira 2 bombas y se lo carga el Fénix. Sin minions, ¿eh? Entra y hace pipi, ya está. Hala, tomar por culo. Con el Fire Gordo creo que no necesita minions. If he is executing perfectly, if he's playing optimally throughout this game so far, van a perder la risa, no faltar. No se sabe qué va a pasar este game. Es una puta locura. Van 15k arriba los Wardens, pero en este minuto de partida, 41, no importa una mierda. Lo que pasa es que tienen el Fire Gordo. Tampoco tienen una super defensa realmente los Wardens. Es una defensa más normalita. Realmente es una defensa normalita. Pero vamos. Leon compró la bot de 3k de daño. Menudo calentado. A quitar 100 más ni que sea con la ulti, ¿no? Bueno, la bot de 3k de daño, ¿con eso tira más rápido el Fénix o qué? Es que no estoy seguro. If Layers gets a wall stun, there's gonna be some big follow-up from Tripno, and at this late stage of the game, Wicked Witchfire is hitting you for like 600-700, if not more. Potential follow-up is in my Zen, forced into the ultimate after land. Vale, han tirado bien el Fénix, muy clean. Ahora tienen que hacer disengage e irse para el otro lado. No, que no troleen aquí. Iros para el otro lado ya. Iros para el otro Fénix. Chill. Chill al otro Fénix.
Mira el tío cómo tira el Fénix. Mira cómo tira el Fénix. Ha sido ulti de Thor, ya está, te vas. Bueno, te vas. Te vas y le das a los botones, cabrón. ¡Hostia! A Aegis. Digo, ¿por qué la quito tampoco? Vale, han tirado a ese Fénix con las bombas, al menos. Ahora, ¿se podrán escapar? No lo tengo claro, ¿eh? No parece que vayan a escapar, la verdad. Uf, han tirado muy buenos activos. Creo que salvan, ¿eh? No, está muerto. But it will not work. Instead, it's Delny and Elion being mowed down by 3 slashes on the way. But it might be too little too late. Qué bien como un corte del león, ¿eh? Joder, el puto león carreando esto, duro. Con esa ulti, cabrón. Joder. ¡Pum! Hasta luego, ¿eh? Nada, la que se ha marcado el león aquí, ¿eh? Que ha llegado muy bien el Tana por eso, pero... Joder, tú. I do as well. As we're looking in, the runic bombs come down. The damage output from the mage in the solo lane is there. Pues se vino victoria de los Wardens después de una partida más caótica que la hostia, ¿eh? Joder, qué partida más loca. Nock, te digo, o sea, ha pasado de ser Jesucristo a ser literalmente la mierda y morirse con todos los activos todo el rato, tío. ¿Sabes? O sea, no entiendo. Joder, cabrón. ¿Cómo es el pick de Tana? Joder, pues en esta partida ha sido súper clave, ¿no? Claramente. A mí no me parece tan mal pick porque siempre le queda el ejecute. A mí el ejecute me parece algo muy bueno. Pero por eso me gustaba siempre y a mí me gustó mucho cuando estuvo el meta del Tana solo, porque me parecía súper smart. Eras un Tana tanque, aportabas un poco de daño, pero ni siquiera mucho, pero lo que hacías es tener la capacidad de ejecutar al 40%, rollo. Un Aquiles, cuando creo que no existía Aquiles en esa época. Pero que no se puede body bloquear. Que el de Aquiles al menos te puedes poner delante, ¿sabes? Pero el de Tana no. Sí, el Slash se la ha sacado, ¿eh? Con el león. El león, este robo también del león, tío. Sin sentido, ¿eh? Se habrá partido ahí el puto culo el cabrón, ¿eh? Es que vaya inteada, ¿eh? Del cabrón del no. Esta partida, al final. ¡Hostia, no, música! ¡Hijo puta, me la ha comido! ¡Fuck! Lo bien que lo habíamos hecho. Espero que no haya pillado. Dios, no pasa nada. No pasa nada, estamos bien. Yo creo que lo hemos salvado. Tengo que buscar un botón aquí o algo. No sé qué botón mutea esto, la verdad. ¿A la M? Pues no me va. No va la M. Eso está mal. ¿Cómo ya no te escucho? ¡No! ¡No fuimos al carajo, cabrón! ¡No fuimos al carajo! Vaya game, ¿eh? Los Weavers que quedaron segundos, la verdad es que no sé cómo fue en general la fase regular, pero no están dando muy buen nivel, ¿eh? O sea, casi pierden contra los del SOC. Ahora han perdido contra los Cowling Warden que van con suplente. O sea, los Weavers yo creo que pierden contra los Xibalba 100%. Como están jugando los Xibalba, vamos. Yo creo que Xibalba clasificará a lo mejor y Valkyria. Valkyria, Xibalba o quizá Warden, Xibalba. Es que los Weavers no los veo jugando bien. No creo que puedan clasificar estos tíos. Están jugando fatal los cabrones. A lo mejor luego despiertan, pero están jugando súper mal, ¿eh? El torneo. O sea, a mí me dices que los Weavers son los segundos y te digo, bueno, quizá en otra liga, ¿sabes? Pero en esta no. En esta la verdad es que no. Rarete, rarete. Rarete, rarete.
¿Cuándo compete LATAM? Pues no hay competi en LATAM, pero los de LATAM juegan muchos de LATAM en NA. Y compiten. De hecho, en la partida de antes había un par que eran de LATAM. En esta hay alguno de Brasil y alguno más también de LATAM, ¿no? En teoría, lo que pasa, el main es de LATAM, es de Argentina, uno de el main jungla, lo que pasa que no está. O sea que... Cositas, cositas. No sé qué equipo es este concretamente. O sea, no sé de dónde son, me refiero a los de este equipo concretamente. Pero bueno, curioso, curioso, ¿eh, gente? De momento, a mí lo más sorprendente de hoy, gente, Xibalba dando nivelazo y cargándose a los putos Valkyrias, ¿eh? Cargándose a los putos Valkyrias y no porque digas, es que los Valkyrias han troleado. El primer game un poquito, ¿vale? Pero el tercero les han pasado por encima con una comp buena y ya está, ¿sabes? Y en la primera también una comp sólida y tal, ¿sabes? Bueno, que ni yo te comento por si acaso. Bueno, este podría ser el último game del día o... no. O no. Yo lo que tengo que poner es a cargar el móvil, que yo tengo el 11%, tío. Estoy fucked de batería, ¿eh? La verdad. Voy a engañar. Mañana sábado, gente, ¿eh? Mañana sábado y seguimos aquí de nuevo. Aquí estaremos, de vuelta. Hoy he subido al canal el vídeo de la ballena. El vallenato, gente. El analizando Dios. A ver si la gente aprende cómo funciona y entiende cómo va la ballena. Y ya está. Vallenato, let's go, cabrón. Para saber cómo counterearla también hay que conocer al dios. Muchas veces pasa eso, que los dioses nuevos parecen más buenos porque la gente no sabe jugar contra ellos. ¿Cómo al competi? Pues bastante bien, Wiz. Divertido, entretenido, la verdad. Está guay, la verdad. SCC de NA esperábamos menos, quizá. Yo no iba con muy buena expectativa. Los del SOC esperaban menos todavía del SOC también. Pero están habiendo partidos muy interesantes. Joder, el set de antes ha sido muy bueno y este está bastante intenso. Lo que pasa es que está sobre todo... NA, lo que nunca te decepciona en cuanto a acción se refiere. Porque en NA hay hostias como panes. Siempre, ¿sabes? Siempre hay hostias como panes. Así que... eso lo tenemos asegurado. Hay gente que dice, joder, qué aburrido esto, tal, ¿sabes? No se pegan. Minuto 15 de partida, van 1-1. Ya, es que si guardeas, ¿sabes? No te matan. Si guardeas, no te matan, gente. Pero en NA se pegan hostias y ya está. Things that have been going up are team talk about the SPL teams going on the road to Worlds. From a lot of the players, we got to sit down and ask them what their thoughts were. Right now, the Hounds video is up there, the Gladiators video is up there, but most recently on Wednesday, the Dragons Road to Worlds discussion video. Me gusta Blasfer con los interrogantes, es justamente lo que diría, ¿no? Yo en plan, a ver, increíble, no estoy seguro. No estoy seguro si increíble. Sería un poco rarote, eso seguro. Increíble, no sé. No he probado esa experiencia, así que es difícil de saber. Pero, maybe. Nunca se sabe. Oye. And then the kill lead lessened, but their gold lead grew. Yeah, it was a strange game to kind of watch. It seemed like when one un poquito de capa pride y ya está, ¿no? Ya está, no pasa nada, estamos bien, gente. Estamos bien, estamos bien. Mirad, este es el play, gente, que digo yo, ¿vale? Mirad el play, ¿vale? Mirad dónde está el 2. Mirad el 2. Mirad el 2. Mirad dónde está. Lo tiene ahí delante. Pues salto.
Imagínate que hubiera cogido el 2. Literalmente se tepeaba, le pegaba 2 básicos, se lo cargaba, saltaba muerto, ¿sabes? El Slash ha salvado muchas veces la partida, mira esta. Pero esta ha sido porque el León se lo ha puesto en bandeja. O sea, ahí... Vale, dices, ¡uy, qué bien lo ha hecho! A ver, bien, bien. Literalmente el pavo ha tenido que tirar un 3 y se ha muerto un pavo. ¿Sabes? Sí, sí, 2 pasitos a la izquierda. Lo pillas, tal, perfecto. No, no, salto, salto. Pero bueno, es igual. Terrible, and then 20% of the time we get this, where you get to see like what a Thanatos, like truly realized Thanatos. Yo creo que podrían banear Maui, ¿eh? Sinceramente, aún no hemos visto el León con ningún otro pick. Pero... Tal cual, ¿eh? Está teniendo mucho impacto. 0-1-15 el León, ¿eh? 0-1-15. Es mucho impacto en la partida, ¿eh? And I think the Weavers are making a ginormous mistake if they do not ban that away in this next game. And what makes things Es mucho impacto. En la única que no ha estado ha sido en las de la izquierda, que ha habido, supongo, un poco de pelea random cuando estaban haciendo ganqueos y tal, ¿sabes? En algunos ganks no ha estado y tal. Y en las de split push, y ya está. Again, some of the names and the fact that there's a spider right there, Weaver's presumably going to be the first pick going into this. So they have that control, but that also means that if they ban a Thanatos, you get 1. And you gotta hope that the 2 you let over aren't something that the Wardens are going to just be able to eat up and then tear you apart with. Yeah, I think it's interesting when a losing team goes to the first pick side, because they kind of banean Tana. Tana podrían banearlo también, pero no sé yo, el Maui está teniendo mucho impacto, ¿eh? Mucho impacto, mucho impacto. Van de Kukulkan, sólido van. Puedes pillar Tot y dejarlo open para que lo baneen los otros. Chernovan también ha tenido mucho impacto en la partida, sin duda. Van de Tot. Me parecen 3 bans sólidos, pero estás dejando Maui. Si no lo vas a jugar tú, le vas a volver a dejar Maui probablemente al León, que ha estado jugando muy bien con Maui. Poseidón. Veremos un Raijin probablemente. Otra vez. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ahí está Raijin Maui. Salien con los 57 mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thanks so much. La prioridad de Maui muy alta, como vemos, para los Wardens. Los otros, el Promise es que solo juega Yemoja, tío. Esto está siendo el Yemoja player contra el Maui player. Literalmente, ese hombre solo juega Yemoja siempre. Promise. Ya mismo solo veremos Yemoja en el nickname, ¿sabes? Tal cual. Tárados. Me parece sensato. 100% de win rate en este torneo. Se ha jugado 3 veces, las 3 veces ha ganado. ¿Será Thanatos el nuevo pico P? Puede ser. ¿Van de Rata y de Kama? Vulcan and Baba leaves open the on her again for the Wardens. Anur? Not really switching anything up. They actually have 4 of the exact same gods they had last game. The only thing they will have to switch up, they won't get that bog, but they still have an opportunity to take that Raijin, put it mid. It is a flex potential at this point. Erlang Shen, ¿eh? Va a ser el Erlang de jungla. Y Hachiman. Hachiman mejor que Istar, bastante mejor, la verdad. Para forma defensiva. Y Nike. That can be precarious, as we saw actually earlier today, right? Like if you go for an Erlang and you get into the back, sometimes that doesn't mean too much for your team. So you need the backup from that Morgan, from that Poseidon, from that Hachi. It does also mean that you're, you know, we've kind of talked about this a lot. Nike. Your team maybe is either a little contra Pose. Esto no lo hemos visto ya hoy. Este mismo matchup, ¿quién lo ha ganado? Realmente. Lo han ganado los de Nike, ¿no? No sé quién había ganado este matchup. ¿Con cuántas subs se puede vivir de Twitch? No hay un número concreto, todo depende de dónde vivas y de lo que necesites, ¿no? O sea, en plan, si vives
yo qué sé, en España, por ejemplo, pero en otro sitio más apartado, todo te sale más barato. Alquiler más barato, la comida un poco más barata, tampoco muchísimo más, pero más barata. Como depende de dónde vivas, puedes pagar, vivir con más o con menos. También depende, ¿no? Si tienes ya un piso, pues con menos, es que depende. Pero no es que haya un número subconcreto. Acuérdate que eso. Estamos esperando, tío, waiting. A ver si aparecen, pero no aparecen, coño, no sé qué pasa. Está bugueado esto. Está bugueado. Pues no sé cuándo habrá oferta de gemas otra vez, Carlos. Piensa que hubo hace muy poco, ¿sabes? That kind of banged. I think that you kind of glossed over that a little too quickly. Is that the first time you used that? Because that's awesome. Yeah. Yo en Barcelona, pero no en Barcelona ciudad. En provincia. Que es caro, pero no es como Varna, que es más caro. I'm sorry, what did you ask me? Did you ask me a question? Yeah, I said, will the change-ups from Tyrion Weavers be enough to match this kind of comp that we've seen? I don't know. At least right now, Tripno's apparently in the jungle in layers has taken his talents to the mid lane, so that's going to be a bit of an adaptation. Han pillado el Rayín para medio y la Morgana también para medio, a vastly different style that we're going to see from the Tyrion Weavers, especially with Remakami on this Poseidon and Delny swapping over to the Nike. I think the solo lane matchup and the changes there modify a lot of the landscape of this game and make it seem like a vastly different game to me. Layers also on this Erlang Shen, which we've seen main Jisoo has played. Madre mía, vaya hostiazo le está pegando el león, ¿eh? Está pillando también el león, pero le ha hecho mucho poke, ¿eh? Buen impale de tuba para hacer pila ahí. But layers on the Erlang Shen is really the core alongside Remakami. That taunt into Kraken, taunt into Morgan Le Fay CC that does not diminishing return. That's going to be very difficult for the Wardens to do. ¿Se ha pillado el TP mejorado? ¿Y qué más se ha pillado? ¿Un cáliz o algo? Sí. Se ha pillado un TP mejorado, un cáliz y se la suda. Close behind that, he managed to get a pretty substantial lead under himself. Lo ha visto ahí. Buen intento de gank. Thanatos is a momentum-based character. Slash is a momentum-based player. You need to slow things down. You need to make him feel uncomfortable. Sí, esta es Fran, este está en el parche viejo, ¿eh? Ample amounts of crowd control they have in the mid 3v3 can do a pretty good job of that. They could, though we did see Slash mainly got that little bit of that lead to perch off from, was over towards this solo side. Uy, Slash en apuros, ¿eh? Está muerto. No puedes hacer ese invade de gratis con la presión de medio, la rotación muy clara y muy fácil. Ahora quiero... ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? Toma. And that's exactly what you needed if you're the Tyrion Weavers. You don't want this Thanatos to get off to a good lead, and that is the optimal way to start. Oh, Delny does secure the buff, so unfortunate for the Weavers, but you do still put Slash behind pretty early on and get a kill onto layers who can drive the bus to use the... Ahí le habrán robado el blue, supongo, ¿no? Al... Ah, no, no. Delny aún tiene el bufo. ¿Se lo ha asegurado él solo? Qué raro, ¿no? Gets the beads. Will they go for the taunt back in? They will do so. Puts him down to about 30% health, just over 300 HP if I had to take a stab at it. Unfortunately, Slash not level 5, nor around to be able to blink one-shot that remaining HP. So the Tyrion Weavers, but again, Tripno now with no beads. Also, could we just point out, it's Morgan Le Fay in mid. I was kind of just sitting here thinking, oh yeah, you put the Poseidon mid, it deals with Nog, and you get that matchup. No, it's Morgan. Partida muy igualada aún, igualmente 1-0. The Smite this weekend, Blur, because that's like the thing is you put the Morgan Le Fay in mid and the Poseidon in solo, and a lot of that comes from, I think I talked about this previously. Poseidon has a great matchup into the Raijin, and because you put the Poseidon in solo lane, it prevents the Raijin from going solo. So Delny isn't allowed to reprise that one over there and has to go to a different pick. But Morgan Le Fay is just a little bit more flexible and uses the full power build a little bit better than a Poseidon does right now. Just the kit from Poseidon isn't good on its own. Blink caught Elio on the Está muerto el león, ¿eh? Just dangling there. And unfortunately on landing, Layers is following up. River's Rebuke was there as well. Slash is over the wall.
No ha tirado bien el 3. No ha tirado bien el 3 ahí. Yo creo que la ha querido tirar muy rápido porque le han metido bien el combo y ya pues done. Esta kill sí que es más importante. Ya se ponen un K por encima. Sigue sin ser mucho, pero ya es. Erlang se pone 2-0 encima, que es que se está llevando las kills el Erlang, que es un personaje que cuando te boxea te destruye, cabrón, ¿eh? Lo que pasa que es un pick... A ver, bueno, ahora con las mitigaciones no está nada mal Erlang. La verdad es que las mitigaciones de la ulti me parecen muy buenas. Maybe not. And like you said, this late as this goes could be a little bit more awkward. Aseguran el blue. Ahora mismo tiene más presión Nike que el pose, la verdad. En este minuto. Luego cambia la cosa. I wish it was punishable. I wish it was a punishable offense because it is very offensive. Do they not get fined for that? I feel like they should get fined for that. We'll have a word with Hindu about that. See what we can do for that. As Elion steals away the buff. He's been on a tear of stealing away buffs recently, but Nog goes over the wall, looks for Trip Nog. ¡Hostias! Is forced, and Slash can blink on through to that one and onto that back. Now Nog is just trying to figure ¡Pero bueno! O sea, una cosa es dashear rápido, pero dashear al menos a donde toca, ¿no? No a la torre, cabrón. Ojo, se viene soleo, ¿eh? Uf. Ese tercer hit iba a hacer pupa, ¿eh? Makami is still very low, but has great sustain between the Pythagorean's piece and that Vamp Shroud, so should actually not even be forced to back unless somebody wants to rotate over here. And it feels wrong that Nog just gets to jump into the green buff pit and kill Trip now. I understand he died for it, Blur. That's not what I'm getting at. Just the fact that you are not safe in your own green buff pit seems fundamentally wrong to me. And it's fortunate for the Weavers that the rotation did come in from the dual lane. Zen hopped up on the horse, even used the beads to make sure that Nog didn't buy enough time to make it over the wall and get to live through that play. So, a lot invested to make sure that Nog gets punished for his actions, but they do still bring him down, which is pretty important for them, considering the fact that the Raijin in last game, granted, different player, was pretty impactful. You don't want to make sure ¿No te veo por la cámara? No. gets off to much the same Eso es en Madrid, ¿no? It's a lot more blood early on. No voy a ir a Madrid, la verdad. Hey, I called it when we went in from the transition over from desk. Goal will be inbound. And that's what's happening here. Tripno again caught in such Bien an awkward forzado. spot. Calvin Warden La ulti. have been Bastante gratis, constantly además, forcing away the beads, the ult, whatever it is that Tripno has for safety, it is being forced on cooldown. Might have been their halftime adaptation between games, was realizing that a lot of the issues they had were caused by Tripno. El Leon has some issues caused for him by Layers, who is still going for it. Pin, good pin, goes for the landfall. Está muerto. Means that this will be the end for El Leon. La idea de... O sea, la intención está bien, pero es que el piqueo, tío, es muy difícil de salvarte de esa, ¿eh? La ulti... Le están haciendo buenas cazadas al León esta partida, ¿eh? Es que tiene el Erlang que tiene mucho daño. Otras partidas no tenía un jungla con el que le pudiera castigar, pero con el Erlang puede, ¿eh? I don't know if they know each other, but I bet Elion and iSilenced would be like thick as thieves. I bet they'd be the best of friends because they both have this playstyle of I'm gonna go on a mobile guardian that doesn't get punished easily, and then I'm just gonna be Exacto, tío, Blaster. Eso nos pasa ahora mucho, ¿eh? Nos pasa mucho. Me ha pasado a mí también, ¿eh? Que le hemos visto antes pegando con la ulti 450 o ayer no sé cuándo fue y fue como, ¿cómo? 450, pero claro, estás acostumbrado a ver que quita 200 así porque te pega con la otra mierda, ¿sabes? Y no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Y el caso que aquí no puedes pelear esto, ¿eh? Mira el Erlang cazando al Slash y le fuerza la ulti instant. Estás en una situación jodida, porque ese Erlang es muy buen pick contra Tana y no vas a poder pelear, creo que nunca, literalmente. Va con un Kusari de segundo, pero es que te apaliza.
te apaliza, porque Kusari le da ataque speed, ¿sabes? Que encima es rarísimo hacerte Kusari, porque tienes el Poseidón que será Kusari también seguramente, ¿no? Pero bueno. Le viene bien la defensa. Mira, aquí van a piquear a Slash, yo creo. No. Se va a salvar porque mira. Against Nog and Elion. Ult is forced again, but at least it's traded out this time. I think it was last set with Judas and Mifflin that they were talking about how the mid laners from NA just like to get dirty for no reason, and that was an ult trade just for the sake. Bueno, eso ha estado bien, ¿eh? Está muy bien jugado. Lo que pasa es que no va a morir igualmente. No muere. Ahora sí ha muerto, pero se va a mirar. Ha acabado muerto. Supongo que le renta, la verdad. Creo que le renta. Uf, ¿o se muere? Sí, muere. Y se salvan todos, ¿eh? ¡Ojo! ¿Se lo carga? No llega por poquito, ¿eh? Uf. ¡Qué close, cabrón! ¿Y la lanza no fueron? Sí, tiene flat pen en vez de porcentual. Y la gente se lo hace con algunos picks en early. Con Nemesis, con Erlang, con algunos picks que le vienen bien el ataque speed. Ha muerto por los pelos, ¿eh? Es que la mitigación es muy bestia. Es muy bestia. Y no sé si el Nock tenía ya el anti-healing, pero puede que lo tuviera ya, ¿eh? Porque... But I do think that there are other stuff that you could be picking first overall. Promise, though, at least so far in this one, has been making a pretty convincing argument for it being that worthwhile of a pick. He looks very comfortable on this one. Getting a lot of good work. A ver qué pasa aquí, ¿eh? But even in the previous game, despite the fact that they lost it, a lot of shining moments from the emoji in that one as well. It's been excellent. Le están viendo todo el rato dónde está y tal, ¿eh? No creo que puedan pelear. Tienen que intentar robarlo, pero se tiene que ir. Hostia, soleíto, ¿eh? Del Nock. Ese back no se lo ha esperado, ¿eh? Ese back no se lo ha esperado. A Aegis, bueno, han troleado un poquillo, pero bueno. Han troleado un poquillo, se ha ido muy bien el otro y ya está. Soleíto, ¿eh? De Rayin. Es que Rayin a daño hace mucho daño, ¿eh? Que no es lo mismo ir con la Morgana tanque y el Rayin tanque, que ninguno se solea, que vas con un Rayin a daño y te solea la Morgana en medio segundo, literalmente, con la ulti, ¿sabes? Los dos se solean rápido, pero el Rayin yo creo que más. Tiene mucho más burst damage. La otra es como más constante. Pero el burst damage, tío, de Rayin... Te engancha el 2-1 combo y como te dé todo el 1 ya te parte en dos. Que es curioso, ¿no? Que el 1 te parta en dos, pero son cosas que pasan. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Typically attributed to having an execute late game and then a good early game, but not much else. I think that if I had to put my money on one or the other, it's probably the Weavers. Nick, muchas gracias, crack, por los 13. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. En dos nunca te parte en uno, no. Eso es. Dice otro mesecito más, vamos. Grande ahí, Nick. It's gonna be tough. I think that the Weavers scale better, but it really is almost a coin toss. Well, Promise steps on up. Elion puts a lot of damage into them. The meditation is there. ¿Ha aguantado? ¿En serio? No me lo creo. O sea, literalmente no me lo creo la potra que tienen, ¿eh? O sea, literalmente ha sido pura suerte eso. O sea, se ha tirado el medi y tal, pero es que habrá ido de nada, ¿sabes? Literalmente de nada. Le habrá ido de nada la media esa, pero, o sea, no sé, no se está potenciando la ulti. Bueno, es que claro, la tiene, es level 12 solo la tiene al 2. Ejecuta al 28%, así solo.
probably single-digit HP outside of the execute threshold there, right as he's about to land on her, and that's not only muy close eso, muy close, la verdad. As you mentioned, the meditation also getting him up above that threshold. Not sure, Nog must have put Divine Ruin on him. Si ejecutaba ahí, era muy distinta la pelea, ¿eh? Mataba, se curaba, no, era muy distinta, muy distinta. Pero no la ha matado. Gets the heal off that, gets the reset on the death scythe as well. That's probably a different fight, and he doesn't at least die instantaneously to Zen just riding the horse around the corner and waiting for him to peek his head around. But unfortunately for the Se viene Krakenazo, ¿eh? Another objective off that one. Sí. Se lo llevan los Wardens. Kraken un poco pocho, la verdad. No tenía ni idea de cuánto le quedaba, supongo. Están a 2K. La partida sigue muy igualada. Uno se sabe qué va a pasar, pero... Uf. Qué importante esa teamfight para los Weaver, la verdad, porque se iban al carajo, ¿eh? Le viendo Wolfie Kraken, a ver, si fuera suyo... Eso es para asegurar tus propios objetivos, el Wolfie. El otro es para robar, tío. Eso es cualquier otro Kraken que no sea el de Wolfie. Eso seguro. 3-0-2. I feel like we haven't called his name a whole lot so far this set, but he was the first one to tick over to level 16, going for that fail not build into the crit that we see a little bit more of recently. You got a couple of different options for these ADC builds. I think that Mifflin called it the quintessential tank shredding build is what Tuba's got over there, the Devo's Executioner into the Dominance and the Kinsai, which is likely to be what Tuba goes next, versus in my Zen, who usually a crit build, you think you're hitting squishier targets, typically a mage solo. El Erlang ya tiene Kinsai, ¿eh? Ese Erlang pega como un camión, el cabrón. Está yendo a por el Brawler, el Slash. He is up against Delny on the Nike, so no mage over there in the solo lane, but goes for the crit anyway. He gets really good value out of Fail Not, can proc that pretty reliably, a good overall item for him to be purchasing. And despite the fact that doesn't go for the pure penetration build, does actually... El pose ahora pega muchísimo, ¿eh? Que encima se ha hecho la defensa física y doble lifesteal directamente. Speaking of Elion, they've made the rotation on over to the solo side. Solo swings over the wall, but unfortunately, just trying to tank up this tower. ¡Hostias! Tremendo diveo, ¿eh? O sea, sin piedad, cabrón. Rough look for them. 4 members over this side of the map. And usually this is where it's like oh, there's the punish. Tyrion Weavers go for the Fury. It's already down. So instead, they'll try and answer 1-for-1 on towers. As the beacon in mid lane gets pressured out as well. Callum Warners are starting to try and answer back, and it again seems to be... Esto no pueden defenderlo, ¿no? I don't know, man. If I'm Remikami there, I feel like I just juke the 4 people in my tier 1 tower by myself, you know? Yeah, you just be better. Yeah, just don't get hit by the damage, or at least don't die to it if you are going to get hit. Feels like a misplay there. Puede morir aquí, Promise. Está muerto, está muerto. Rayin dasheando in, como no. Un clásico. Ojo. Layer se ha gastado ulti aquí, ¿eh? Y el Tuba va sin miedo, ¿eh? Tuba va sin miedo el cabrón. Qué buena. Ulti de Tana también. Bueno, Tana se ha calentado, ¿eh? Ha tenido que gastar el Beats por dashear in. O sea, por entrar in, no sé, me parece una calentada sin sentido. Layers does not want to be done with this engagement, though, or at least buying a little bit of space, because 5 seconds left on this Fury respawn. He'll invade these back camps and check out and see who else is still around. Ramakami has no Kraken here, and there are a couple of members of the Cowled Wardens nearby. Delny. Bien, Delny ahí, bueno, a ver, bien. Digo, para mirarlo y tal, pero es que tenían la visión, o sea que no era tampoco una sorpresa. La verdad es que el Erlang lo tiene difícil el matchup contra la Nur, ¿no? Con el no capital, con el 2, con el salto. Tiene un buen 1 contra 1 contra el Erlang, el Anur, la verdad. Es un muy buen pick contra él. El low del 1 muy molesto. Van un K abajo ya solo, ¿eh? Los Wardens están pingueando ya por la zona del Fire. Minuto 19, se quieren volver un poco locos ya, ¿eh? Se empiezan a volver todo el mundo locos.
Y el Ni está muy low, no sé qué hace esa vida. Tendría que vaquear que tiene el TP mejorado y puede volver to free. Quizá quiere recibir un poco de poke más antes de irse. Probablemente quiera hacer eso. Ojo, o no, quiere hacer un puto engage como un puto tarao y ya está. También le sirve. Ok, ejecute esta vez sí. Y el Layers va a estar jodido. ¡Hostias! Esto puede ser Fire, ¿eh? Están bastante bien de vida, ¿eh? De momento van a hacer el Pyro seguro, pero puede volver con TP en la Nike. No, van a hacer Gold, van a hacer Gold. Se han llevado Pyro. Se hacen Gold. Bastante clean todo, ¿eh? El Fire es muy descabellado, aunque podían hacer un Backy Fire, pero no han querido ni arriesgar. Simplemente sacan ventaja. Y bueno, de estar 2K por debajo, han llegado a estar 3K por debajo, ahora están 2K para arriba, ¿eh? Los ejecutes del Thanatos poco se están valorando, ¿eh? Es que te bajan, yo siempre lo he dicho, te bajan al 40% de vida, que muchas veces los support gridean hasta el 40% porque, coño, 40% de un support en 1600 de vida, ¿sabes? Pero es que aquí no puede gridear al 40%, está muerto, ¿sabes? Y es una putada. Está muerto. Igualmente la build del Hachi mucho más críticos, ¿eh? Fijaos eso, tío. Va full criticazos, cabrón. Ese Hachi da miedo, ¿eh? Con los críticos. Lo que pasa es que Nike iba con anticríticos más los escudos y como que tanquea mucho, ¿no? La Nike esta. Ahora va a tener que ultear. Le están haciendo un peel, chaval. Le están haciendo un peel, chaval. Mira, muere Promise. Ejecutado otra vez. Lo que tanquea la puta Nike, chaval. Le han pegado la de Dios, tío. ¡Toma cate del Slash! ¡Uy, encima! Está muerto, está muerto. ¡Hostia, vaya teamfight, chaval, eh! Vaya teamfight, chaval. ¿Se muere Slash? ¿Esa el Remakami también? Sí, 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 muere. Bueno, es igual, va a morir igual. Ha muerto. Y esto es Fire también, ¿eh? 4 kills, bueno, 3 y Fire porque el otro había muerto antes, pero da igual, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? No pueden pelear esto. No pueden pelear esto. El Layer solo se va para el otro lado, lo han visto irse, pues ya está. Free Fire, cuidado los Wardens, vienen fuertes, cabrones, ¿eh? Qué bien están jugando, tío. Nah, el engage ha sido muy sólido, 4 para 5, tenían que hacerlo. Y se han vuelto loquísimos y los han reventado, ¿eh? No, no, muy bien, muy bien. Han remontado y se han puesto 6K arriba, ¿eh? Basically dead at that point. I mean, it was only a matter of time before he was going to go down as a result of that engagement. And once again, I just have my question marks for the coordination between Layers and Remakami, because you can definitely see the idea. It is a completely sound concept of Layers goes in, he's tanky. Título World Champion lo puede tener cualquiera, no hay que ser World Champion, joder. Pero ellos son campeones de consola. Ganaron en consola. Cuando había torneo de consola separado del de PC. Ahora ya no existe eso, pero existió en un tiempo. But in practice, Remakami doesn't seem to be allowed to get to the positions that Layers is in. More often than not, we see Layers either as a solo agent or not diving the backline and trying to play front to back. And that just hasn't been working super well for the Tyrian Weavers so far. So they either need to execute the dive a little, tiran esto de gratis, make some kind of fundamental adaptation to how they're playing these fights, because Layers and Remakami haven't been getting the. Vamos a ver a dónde van ahora. Tienen que hacer, supongo, bombas. Tiene doble bomba Maui, ¿eh? Supongo que harán Pyro. Pueden atacar al medio, pero tienen Pyro también para hacer, ¿eh? And I feel like that's just causing so many problems for them. I mentioned last game this idea that the execute means you're playing with a 40% shorter health bar. Promise is supposed to be the one who keeps everyone's health going up. So if they're the first one out of the fight every time, everyone else suddenly has to. Bueno, van al medio porque han salido titanes en medio. So Slash still does more than enough damage. Everyone on Calendar Wardens does enough damage. And that's the big turning point difference, I think. The damage that the Calendar Wardens is doing is sticking.
Tyrion Weaver's not so much. Titans marching the way down the mid. Buah, buscan a Layers, le han cortado el dash, está muerto, creo. Sí, está muerto. Y no falla Slash, por eso. No está fallando Ejecuten nunca. O sea, alguno no ha ejecutado por daño, pero Ejecuten no está fallando ninguno. Vaya, mira el zoneo que hace Delny ahí, tío. El zoneo que está haciendo Delny es criminal, ¿eh? Y encima el titán está en medio todavía. Que yo tiraría por medio incluso aún. Pero bueno, van a hacerse la gol mientras el titán ha hecho su trabajo. Ya han tirado al Fénix bueno. Está bien. ¿Veis lo que digo yo, gente, de los Warriors y el zoneo? Que a mí me gustaban ya más en este parche, en el 10-12. Ahora en el 10-13 definitivamente son mejores, yo creo. Pero es que aquí me parecen mejores ya. O sea, lo que hace un puto Warrior, la presión, el zoneo. O sea, lo que ha tanqueado ese pavo ahí es criminal. O sea, literalmente es criminal lo que ha tanqueado. ¿Sabes? Ha ganado un espacio para su equipo que no puede ganarte un mago. No puede. Hace más daño, mago. Claro, pero es que gana mucho más espacio, tío, un Warrior, tío. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Le han tirado con doble bomba, por eso, ¿eh? Han gastado doble bomba, pero bueno. Se ponen 12k arriba ahora para la próxima lucha del Fire. Joder, es mucho, ¿eh? Es mucho. 12k arriba ahora mismo la partida se ha vuelto loca, completamente loca, ¿eh? Antes parecía en plan Erlang 3-0, no sé qué tal, imparable, nadie puede pelearle, no sé qué. Ahora Erlang, sal corriendo porque te chasean y te matan, ¿sabes? Tal cual. Es así. Another beacon buff which they've been controlling really well, so they are faster than you, stronger than you, and when they've got Fire Giant, they out heal you as well. It's such a strong. Okay, well, I'm not really sure how that one works, but you can explain that one to me off camera on that side of things. But that's the expression, right? You're harder, better, faster, stronger. I thought that was. Oh, that's it's work it harder, make it better, do it faster, makes it stronger. There you go. But what did you think I meant? That's why I wanted to know, but right now I think Tyrion Weavers know exactly. Pues con una setup clásica, no la moderna. A ver, muchas veces no tiene que ver solo con la setup, ¿eh? O sea, tiene que ver más por cómo se juega la setup. Pero en este caso, a mí me gusta mucho más el Warrior, que no es un Warrior también súper clásico, una Nike, pero es un Warrior muy potente, con mucho zoneo. Siempre lo ha tenido. O sea, la Nike es el personaje que más te tanquea a carries. No hay ningún personaje que tanquee más a carries. Literalmente, AD carries. Si están OPs, pon una Nike delante. Te tira el 2 y estás 4 segundos mirando. Luego tira la ulti. Luego salta, te mete knock-up. Con el 1 te pega triple hit. ¿Sabes? Te desarma. Y es como... No sé, tío. Joder, yo qué sé. Pues, ¿qué quieres que haga, tío? Yo qué sé. Déjame en paz, loco. Déjame en paz, Nike. Nada, es muy potente. Lo que pasa es que aquí se han pirado todos, ¿eh? Fire lo estaban medio regalando, pero nadie puede pelearlo. A ver qué pasa aquí ahora. Tiene que defender el Erlang la izquierda. No puede hacer mucho. Vamos a ver qué hacen. El ítem de cuarto es el Absolution. Cuando ultea, le salta como un Bits en área. Que está muy bien, por cierto. Hasta que le juegan Ganesha. Sí, pero bueno. O sea, Ganesha le jode bastante ya, pero bueno. Tú tienes la ulti y ya está, ¿sabes? La ulti no deja de tanquearte mucho. Además, Ganesha tiene cosas muy buenas y también otras no tan buenas. O sea, las cosas como son. Mírate el daño, ¿eh? Es que mira ahora el Promise. Está al 60%, da miedo estar al 60%, ¿sabes? Va a tener que ir a curarse el León, porque la diferencia del Promise que pille es que puede ser ejecutado, pero aún así... bueno, está jodido Promise, ¿eh? Está jodidísimo Promise, ¿eh? Está muerto. Está ejecutado. Rayin daseando como un puto tarao, ¿eh? Va a morir seguramente, pero el daño que ha aportado es fresco, la verdad, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ahí ha muerto otro. Uf, se lo carga. El Slash está pegando durísimo, ¿eh? Buah, chaval, otro muerto. Slash va carreando duro, ¿eh? Nah, y encima tira... Esto es GG, ¿eh? 4 para 1.
Bombita. Es que no puede hacer nada. Si es que no puede hacer nada, Layers. Se come 200 CC seguidos y se muere. Y a tomar por culo. Guarden sólidos, guarden sólidos, gente. Joder, estoy viendo buenos equipos en la SCC. Me están gustando mucho los Wardens. Me están gustando mucho los Xibalba. Y la Valkyria ya sabíamos que nos iban a gustar. Pero se viene Warden contra Xibalba en la final de Winners mañana, ¿no? Que es final de Winners entre comillas, porque no es final de Winners. Porque bueno, sí es como una final de Winners, pero no es la final que te clasifica realmente, pero bueno. Sí, es así, Sinclair, así es. ¿Este era el último partido? Sí, el último partido. El día solo había 3 hoy. Porque el primero hay un equipo que simplemente no ha participado por alguna razón, no sé cuál la verdad, pero bueno, no ha participado. Y bueno, pues se llevan la victoria los Wardens aquí, gente. O sea que telita. Pues nada, chavales, hoy acabamos tempranito. Mañana habrá 4 partidos, eso seguro. Athenian Sages versus Valkyrias. Scorpions contra Weavers. ¿Scorpion contra Weavers? ¿Por qué Scorpion contra Weavers? ¿Qué es ese partido? Ah, claro, porque son los losers. Y luego tendremos el de los Wardens contra Match 7 versus Match 10. No sé qué es. Es que claro, porque no es Winner realmente. No juegan todavía Winners. Los Wardens contra Xibalba no juegan todavía. Los Wardens contra Xibalba no juegan todavía. Tienen que jugar contra un loser realmente. ¿Es Winner de este y Winner de este? Juegan contra el Winner del Match 8. Winner del Match 9. Del match 8. Wardens jugará contra Valkyrias probablemente. ¡Dios! Diabólico. Wardens jugará contra Valkyrias probablemente. Y los Xibalba jugarán contra los Weavers muy probablemente. Porque los Scorpions no sé yo. No se han visto muy finos hoy, la verdad. Pero puede ser, ¿eh? Los Oblivions se han visto bastante mal, así que nunca se sabe. La Mamboneta está clasificada, gente, para enero. Estos son que tienen que clasificar para enero los DNA. No, pues mañana se vienen cositas, Mañana se vienen cositas que flipa, gente. Habrá un par de eliminados más y un par de casi clasificados ya, porque ya sabéis que no clasifican hasta el final, hasta el último día. El domingo es donde están los últimos clasificados, los últimos partidos donde clasifica todo el mundo. Pues nada, gente, lo dejamos aquí. Gracias por estar aquí, gracias por pasaros. Un besito y un abrazo. Como siempre, se agradece un montón, gracias por apoyar. Y yo me largo. Os voy a dejar con el Julito. Esto lo tenía mal puesto. Ahí está. Os dejo con el Julito, que está haciendo extensible, que ha acabado las scrims y tal. Así que os dejo con un raid al Julio. Y yo me largo por hoy, gente. Que vaya bien, gracias por estar aquí. Mañana más competitivo. Hasta luego, chao, chao.